¿Va? Sí. ¿Sí empezó? Vale. Egun on danori, buenos días a todos. Ongi etorri, beste urte bat gehiago, Basoa Fundazioak antolatuteko jardunaldi batera. Aurtengo asko kostoiaku antolatzi eta martxan ipintxie, koronavirus eta dekusen arazue gaitik. Orduen, espero zanetik aldaketa asko ongo die. Azikera baten martzuen eiteko jardunaldi bazan, gainera Hernaniko Orona Fundazioen aretu eiteko zan, date aldaketa bat egonda, leku aldaketa bat egonga, gaur hemen Azpeitxiko Zoreazu antzokitxik egongo gara, oso gustora, ondo hartu gaitue. Eta formato aldaketa be bai, normalien zuzenien egiten duen jardunaldi bat izaten da, eta, kontu negaitxik eta, dauzen arazo gaitik eta, streaming bidez, edo bidizio grabaketa, zuzeneko grabaketan bidez be, emongo da. Da gero, aukeri egongo da, edo zein momentuten be bai, gure dauenak nahieran zartu alizeteko eta horre bidizioek barriro ikusteko edo dan landu. Aukera hori eskaintzen du. Bueno, decía que este año, otro año más, hemos conseguido realizar la jornada, aunque hemos tenido grandes dificultades. Como todos sabéis, los problemas sanitarios del COVID nos han hecho generar varios cambios, ya sea cambios de fecha. Inicialmente lo pretendemos hacer en marzo, como solíamos hacer otros años en la sala de la Fundación Orona en Hernani. Hemos tenido que venir hoy aquí a Azpeitia, a Zoreazu. Estamos contentos porque nos han acogido muy bien. Hemos tenido que cambiar el formato también, de soler hacer presenciales, en directo, con mucha gente. Lo hemos tenido que pasar al formato de grabaciones de vídeo y así, para que la gente de forma telemática lo pudiera seguir. Luego el mismo programa también ha tenido muchos cambios porque inicialmente queríamos hacer con la presencia por lo menos de los ponentes aquí para darle un poquito más de dinamismo y para que fuera un poquito más atractivo para la gente que quería seguir desde casa, pero también hemos tenido problemas porque cada día que pasaba pues había más problemas incluso de que tenemos ciertos ponentes que han contraído la COVID. Y pues bueno, algunos son asintomáticos, pero a otros les sienta algo peor, entonces pues incluso algún ponente pues no, habrá ponentes que no hayan podido venir, pero por lo menos les hemos conseguido hacerle una grabación en vídeo, con lo cual van a poder dar la ponencia, aunque sea enlatada, vamos a decir, grabado en vídeo, y otros que directamente ni tan siquiera habrán podido llegar a hacer eso. Pero bueno, de alguna manera pues hemos reorganizado la presentación, incluso los moderadores, los colaboradores han tenido problemas, entonces muchos de ellos van a faltar, pero bueno, con lo que tengamos, pues vamos a darle forma a esto. Bueno, este año entonces se trata de la custodia agrupada. Como ya hemos estado viendo estos últimos años, pues toda la gestión forestal está en un momento no sé, un punto de inflexión, ¿no? Con problemas, revisando un poquito cara al futuro, cómo se puede mejorar, qué se puede hacer. Entonces, una de las cuestiones, una de las fórmulas que se barajaban era, en vez de seguir como muchos estaban siguiendo hasta ahora, individualmente gestionar sus lotes individuales, agruparse entre los diferentes gestores para hacer una gestión agrupada, para hacer una comercialización agrupada, para quizás generar un negocio agrupado. Hay diferentes fórmulas de agrupación. Entonces, la idea era, y va a ser, ver qué fórmulas diferentes hay, en qué sitios diferentes hay, ante qué realidades diferentes hay, ante qué problemas diferentes hay y con qué soluciones diferentes pueden estar. Habrá cosas que nos gustarán, habrá fórmulas que nos parezcan verdaderas soluciones, pero habrá también problemas a los que igual no sabemos cómo darle solución. O sea, aquí se trata de ver lo bueno y lo malo, porque va a haber un poquito de todo y es más un día de reflexión. La idea es dar un poquito de información para que cada uno de nosotros pues, tenga información y para que pueda reflexionar lo bueno y lo malo que pueda tener la agrupación. No es un día para salir de aquí generando una agrupación concreta porque pues mira, puede que sí, pero lo dudamos mucho. Ya veremos que tiene mucho intríngulis la cosa.
Y bueno, y a lo largo del día, pues ahí vamos a ir, ¿vale? Viendo. Ahí está la jornada organizada en 3 grupos, como en 3 partes, vamos a decir. Hay una primera parte donde vamos a analizar un poco aquellas agrupaciones que ya vienen de antaño, ¿vale? Agrupaciones que llevan, vamos a decir, siglos gestionándose, funcionando, arrastrando sus problemas, pero evidentemente se han estado durante siglos también generando soluciones ante esos problemas, ¿vale? Y va a ser muy interesante poder ver qué tipo de agrupaciones son y cómo se organizan para llevar a cabo esa gestión forestal. Luego va a haber una segunda parte con agrupaciones ya más nuevas, digamos, ¿no? Como posible solución a los problemas actuales han decidido hacer una agrupación. Entonces vamos a ver qué tipo de agrupaciones son, cuáles han sido esos problemas que les han incitado a generar esa agrupación, si realmente consiguen o no que sea una solución, vamos a indagar un poquito. Y luego sería una tercera parte, ya a la tarde, donde vamos a ver, porque claro, esto no es algo que lo hacen fuera, ¿vale? Vamos a traer mucha gente de fuera, esto parece un chiste, ¿vale? Va a venir gente de Soria, de Madrid, de Galicia, de todas partes, pero aquí también hay, ¿vale? Y aquí también hay tanto nuevos como antiguos. Entonces, vamos a hacer un poquito de lo mismo, pero con agrupaciones de aquí, ¿vale? Y bueno, y empezamos. Entonces, cada parte va a tener uno de los colaboradores con esta organización va a presentar cada parte, va a presentar a los ponentes y luego va a haber una pequeña moderación de una charla, de un momento de discusión o de preguntas, de dudas y así, ¿vale? Para participar en esa ronda de dudas, de preguntas, no sé, de proposiciones, lo que sea, ¿no? Cada uno que haga como le parezca. Claro, la gente que está en casa y eso, la forma que vamos a hacer es escribiendo mensajes de correo electrónico a una dirección que os van a poner y es a esa dirección a la que pues, se envían los mensajes y el moderador va a hacer de filtro y va a preguntar, va a dirigir esas preguntas a los ponentes, ¿vale? Y lo mismo, los ponentes que no han podido venir, pues desde casa estarán siguiendo y si quieren participar, si quieren responder o lo que sea, pues van escribiendo allí a esa dirección de correo electrónico. Bueno, y sin más, pues empezamos. Que venga la delegada de la primera parte. Bai, egunon. Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik eta Basoa Fundazioari gonbidatzeagatik. Egunon, gracias a todos por venir y dar gracias a Basoa Fundazioa por invitarnos a participar en esta jornada. Vengo en nombre del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados de Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Y bueno, lo primero es excusar a Vicente de Ronsoro, que es el decano territorial de Euskadi, que hoy no ha podido venir. Estoy yo en su lugar. Soy Amelia Uría, ingeniero técnico forestal, y soy la directora de la Asociación de Forestalistas de Álava. Voy a pasar a presentar la primera parte, tal y como ha dicho Aitor. Bueno, primero no va a poder estar hoy, es una de las personas que ha dicho Aitor que por el tema de COVID no puede estar hoy con nosotros, que es Pedro Agustín Medrano Ceña, ingeniero de montes, director técnico de la Asociación Forestal de Soria. Es responsable de la coordinación de grupos, labores de gerencia y la configuración de nuevos proyectos. En su conferencia, en su ponencia, hoy nos va a exponer el proyecto de Montes de Socios. Es una iniciativa que nace de la Asociación de Forestalistas de Soria, con el objeto de dar una solución pues, al abandono de los espacios forestales, ¿no? Nace a iniciativa de la Asociación Forestal de Soria. Hoy no puede estar con nosotros, veremos ahora la ponencia.
todo. Hola, buenos días. Soy Pedro Agustín Medrano de la Asociación Forestal de Soria. Y bueno, lo primero que os quiero... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Pedro Agustín Medrano de la Asociación Forestal de Soria. Hola, buenos días. Soy Pedro Agustín Medrano de la Asociación Forestal de Soria. Y bueno, lo primero que os quiero transmitir es mi pesar por no poder estar esta mañana. Hola, buenos días. Soy Pedro Agustín Medrano de la Asociación Forestal de Soria. Y bueno, lo primero que os quiero transmitir es mi pesar por haceros una idea del alcance de la línea de trabajo que venimos desarrollando aquí desde hace casi 20 años y que bueno, en la medida de lo posible, pues a ver si puede serviros de inspiración para resolver alguno de los retos que creo que vosotros ahora mismo tenéis por allí. Quiero agradecer también a la Fundación Basoa que haya pensado en nosotros para este encuentro. Y además es que quiero resaltar expresamente que me parece muy acertado el enfoque que le ha dado a la jornada, en el sentido de escuchar las experiencias que se vienen desarrollando. Nosotros, en el caso de los montes de socios, si bien estamos contentos porque resuelven una necesidad que hay en Soria y en otras zonas de interior de nuestro país, como Guadalajara, Teruel, Cuenca, pues tenemos muy claro que no existe una solución única para todo esto de la gestión compartida o colectiva o comunitaria, sino que bueno, cada realidad socioeconómica es una y por lo tanto para ello habrá que pensar y diseñar soluciones adaptadas a cada circunstancia. Nosotros como Asociación Forestal pues tenemos algo más de 30 años de historia y tenemos una estructura que pudiera ser parecida a la que tenéis vosotros en el País Vasco, con un ámbito de actuación provincial. Y bueno, pues ¿cómo son nuestros montes? Pues a través de esta imagen os quería mostrar, posiblemente el elemento diferencial es que no tienen la vocación productiva maderera tan marcada como pudiera ser aquí. Aunque vengamos de Soria, nosotros no solo somos pinos, sino que en los espacios de régimen privado y especialmente en los de titularidad colectiva se hace de todo, se ha venido haciendo de todo. Todavía la ganadería tiene un peso importante, la micología, bueno, hay que conllevar y convivir con todas las circunstancias. Tan importante como explicaros cómo son nuestros montes y cómo es la asociación es explicaros dónde estamos y cómo es nuestra provincia. Y en este sentido pues tenemos un problema muy grave que es el tema de la despoblación. Fijaros, esas dos gráficas que os muestro son de las dos pueblos forestales más importantes de la provincia, posiblemente Vinuesa y Buñuelo. Entonces, bueno, pues aquí día a día se está yendo gente. El hecho de que cada vez vivamos menos personas en los pueblos tiene también otras consecuencias, sobre todo para lo que son los patrimonios colectivos y comunitarios. Y es el deterioro de infraestructuras, el deterioro del patrimonio natural, la pérdida de identidad de los pueblos, desaparecen las reglas de juego, se desvertebra la comunidad y bueno, pues sobre todo la falta de iniciativa para hacer cosas nuevas. Todos estos elementos son la antesala de la desaparición de los pueblos. De igual manera es interesante conocer cómo es el perfil de nuestros asociados. Por lo general son personas mayores que cada vez más viven desapegados de donde están, o sea, separados de donde están sus territorios. Las nuevas generaciones ya no saben de qué les estás hablando, ahí sí que están absolutamente desapegados. Y bueno, la gente que todavía vive próxima a los montes, en los pueblos, pues es gente ya muy mayor y que bueno, pues no les puedes pedir que lideren escenarios de cambio ni de transformación forestal, pues porque bueno, suficientemente tienen ya con estar ahí día a día, como decimos a veces de forma coloquial o amistosa, suficientemente tienen con tomarse la pastilla del Sintrón a la hora como para pedirles que inicien procesos de cambio, ¿no? Los montes de socios. ¿Qué son los montes de socios? ¿Qué es la realidad socioeconómica, socioterritorial en la que nos encontramos? Bueno, pues posiblemente
no solo los que conozcáis Soria, sino otras zonas de la mitad norte o incluso de la zona centro de España, habréis oído hablar alguna vez de lo que son las sociedades de baldío, los comunes de vecinos, los quintos, los montes en suertes, los montes en sociedades. Se trata de patrimonios privados, pero colectivos, es decir, no hay separación de dónde empieza lo de uno y termina lo de otro, todo es de todos. Y es de muchas personas que comparten la propiedad a la vez. Por eso decimos que no son propietarios, sino que son copropietarios. El origen de estos montes, y esto es muy importante, se remonta a finales del siglo XIX, a las épocas desamortizadoras, cuando el Estado español, en una situación de crisis importantísima, decidió expropiar los bienes de los que entendía que configuraban las manos muertas: la Iglesia, las universidades, las órdenes militares y los ayuntamientos. Entonces, de un día para otro, los ayuntamientos se vieron desposeídos de sus patrimonios naturales. Esos lugares donde la gente que los utilizaba como medio de vida, donde llevaban sus ganados, donde sacaban las leñas para encender la cocina todos los días, las maderas para construir las casas, de un día para otro salen anunciados en esos boletines que veis ahí de ventas y salen a subasta pública. En esta situación, la población de los pueblos, los habitantes de los pueblos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, se vieron en la tesitura de comparecer o no acudir a esas subastas. Mayoritariamente en lo que es ¿Cuál es la problemática entonces de nuestra propiedad colectiva, de nuestros divisos, de nuestros montes de socios? Pues es la imposibilidad legal absoluta de dar cumplimiento a la normativa vigente, es decir, al Código Civil. ¿Por qué no podemos dar cumplimiento a esa normativa? En primer lugar, por la falta de identificación de los propietarios, de los condueños. Tenemos los documentos históricos de las personas que fueron a la subasta, que configuraron esa primera comunidad de propietarios, pero el tracto se ha visto interrumpido a lo largo de los años. Hoy podemos tener indicios o sospechas de que somos condueños porque conocemos nuestra historia familiar, nuestra historia local, pero muchas personas no tienen ni siquiera ese conocimiento de que son condueños. En cualquier caso, tengan o no tengan el conocimiento de su condición de copropietario, el problema radica en la falta de acreditación del tracto, la falta de reanudación del tracto. No podemos acreditar que somos dueños, que traemos causa de aquellos primeros compradores, o si lo podemos acreditar es extremadamente complejo. El siguiente problema que tenemos es la existencia de cuotas desconocidas. Estoy diciendo en presente los problemas y los debería decir en pasado. Son problemas que teníamos porque, como luego comentaré, han quedado resueltos. Entonces, el siguiente problema es la existencia de cuotas desconocidas. Aun cuando reanudáramos el tracto de aquellas personas que hoy tienen conciencia de copropietario, de condueño, nos encontraríamos con sucesiones que no sabemos dónde han terminado. Esto, en el marco vigente en España hasta el año 2003, nos imposibilita formalizar cualquier tipo de forma jurídica. Ni una comunidad de bienes, ni una sociedad limitada, ni una sociedad civil. No podemos conformar una figura en la cual la constituyamos nosotros y otros tantos que no sabemos quiénes son. Esto era imposible en España hasta el año 2003. Y el tercer problema con el que nos encontrábamos es la falta de quórum y dispersión. Aun cuando pensáramos que pudiéramos reanudar el tracto, aun cuando pensáramos que pudiéramos identificar esas cuotas, algunas de las cuales están en Argentina o están en otros países, es materialmente imposible poner a toda esta gente de acuerdo para siquiera adoptar el quórum que exige el Código Civil.
que recordemos que para los actos de disposición es del 100% de las cuotas y para los actos de gestión ordinaria es del 50% de las cuotas. Esta dificultad o imposibilidad legal, que como podéis entender era enorme, tiene otra serie de consecuencias. Tiene las consecuencias ambientales de que estos montes estaban en una situación de absoluto abandono, de pérdida de biodiversidad, de pérdida de servicios ecosistémicos, cuyo efecto más inmediato pues, era la originación de incendios. Y luego también tiene una serie de problemas sociales, que es el deterioro de los comunales, de las estructuras comunales, que eran de esas normas, de esos sistemas de gobernanza, que eran los que marcaban las reglas de juego, los que antes marcaban las reglas de juego y permitían que hubiera una armonía con los diferentes usuarios o tipos de aprovechamientos de estos espacios. Afortunadamente, estos son problemas del pasado, porque en el año 2003 conseguimos introducir una reforma en la ley de montes, la ley nacional, a través de la disposición adicional 10ª. Luego después la conseguimos reforzar a través del actual artículo 27.bis, que articuló una serie de fórmulas para solventar los problemas anteriores. El primero de ellos era la forma en la cual los copropietarios actuales deberían articularse. Y esa fórmula se llama Junta Gestora. Es la única forma jurídica que hay en España que se puede constituir reconociendo que existen desconocidos. Como decía antes, no podríamos configurar una sociedad civil, pero sí podemos configurar una junta gestora en la que digamos somos todos estos y otros muchos más que ahora mismo no sabemos quiénes son. La junta gestora también se constituye con un procedimiento mucho más flexible que el que reconoce el Código Civil. El Código Civil nos exigía la reanudación del tracto para todos y cada uno de los condueños, y lo que conseguimos a través de las reformas que he indicado es que para constituir una junta gestora las puedan constituir unos pocos propietarios, mejor dicho, copropietarios, que han reanudado el tracto y que actúan en nombre y representación de los demás. Todo ello, lógicamente, con las debidas salvaguardas del interés común y sobre todo de los derechos de los ausentes. Otra de las novedades y de los logros que hemos conseguido a través de la disposición adicional 10ª y luego del artículo 27.bis fue la posibilidad de que las juntas gestoras trajesen a derecho del siglo XXI normas y pactos de difícil probatura documental, pero que son sabidos a nivel local. Entonces las juntas gestoras tienen la capacidad de definir, de redefinir ese modelo de gobernanza, ese estatuto regulador de la comunidad que, como decía antes, se había venido desapareciendo poco a poco y que es tan necesario para volver a marcar las normas de juego sobre estas estructuras comunitarias. Como podéis imaginar, la comunidad es el elemento clave de los montes de socios y de las juntas gestoras. Frente a un código civil que estaba pensado para la desaparición de la cosa común, para la desaparición de los proindivisos, la normativa que se crea en torno a los montes de socios precisamente lo que busca es la persistencia de la comunidad. Entonces es por ello que introdujimos una serie de normas para, por ejemplo, frenar la acción de división de la cosa común, para favorecer los derechos de retracto en favor de los familiares y frenar los de otros condueños, de manera que se tratase de garantizar un poco el deseo o la vocación de permanencia que este tipo de montes tienen y para el cual fueron comprados por nuestros antepasados. La realidad es que una vez que se constituye la junta gestora, se crea un nuevo concepto de comunidad local. Una junta gestora no se parece a nada, o sea, no se parece ni a una junta vecinal rectora de una entidad local menor, no se parece a un ayuntamiento, tampoco se parece a un monte vecinal en mano común. ¿Por qué? Porque en una junta gestora conviven los condueños que todavía residen en los pueblos junto con los condueños que tuvieron que irse y que se encuentran en las ciudades, que se encuentran fuera de los lugares donde está en el monte. Esto que a priori podría entenderse como un problema, pues podemos afirmar, y con un montón de años después y con un montón de juntas gestoras constituidas, que es todo lo contrario, es una oportunidad. Es una oportunidad porque dotando a las juntas gestoras del debido sistema de gobernanza, de las adecuadas reglas de juego, esta diversidad de personas, que es el gran activo de las juntas gestoras, los condueños y la diversidad de opiniones de los condueños, se convierte en un elemento de dinamización de los núcleos rurales. Como decía antes,
nos encontramos en un contexto de gente mayor, de gente ya cansada, de gente desmotivada, que no va a iniciar procesos de cambio. Articulando las juntas gestoras, este nuevo concepto de comunidad local, damos cabida en la opinión, en el desarrollo de los pueblos, a personas que a priori no la tendrían y que están deseando hacer algo por la tierra con la cual se sienten vinculados o con el pueblo del cual son sus padres. Entonces el resultado, la experiencia de unos años después de poner en marcha una junta gestora, es que se hace una apuesta enorme por la diversificación de aprovechamientos y de usos de los montes. Cada junta gestora lo hace en función del patrimonio natural que tiene, lo interpreta este reto de una manera, pero la realidad es que se pasa de un modelo pseudo privativo en el que el último morador se hacía dueño de lo común, del patrimonio común, de lo comunitario, y lo que se hace es un cambio de mentalidad para abrirse a todo tipo de aprovechamientos y por tanto a todo tipo de usuarios, a todo tipo de personas que quieren emprender y quieren desarrollar actividades en los montes de Socios. Ante la pregunta de 15 años después de haber puesto en marcha todo esto, algo más de 15 años, de si ha merecido la pena, de si los casos son exitosos o no lo son, pues tengo que decir que por supuesto que ha merecido la pena. Creo que llevamos algo más de 70 juntas gestoras constituidas, entre 15 y 20.000 personas que hemos aglutinado en torno a las mismas, y bueno, la realidad está ahí, los escenarios de puesta en valor de los montes están ahí, y sobre todo quiero destacar el retorno económico, ecológico y social que todo este movimiento ha supuesto. El retorno económico en la medida de que se ha conseguido la puesta en valor de recursos naturales que antes estaban dormidos. El retorno social porque hemos convertido los montes en fuente de empleo y sobre todo en un elemento de vinculación y de vertebración de la diáspora, de esas personas que se tuvieron que ir con la tierra en donde están sus orígenes. Tenemos los mejores embajadores, los mejores promotores de desarrollo, los mejores aliados para emprender actividades, iniciativas. Hemos articulado un ejército de miles y miles de personas que no viven en los pueblos, pero no pasa nada, y que están deseosos de emprender actividades en torno a estos espacios. Y el retorno ambiental, pues bueno, pues porque, como decía antes, hemos frenado el deterioro, hemos frenado los procesos de pérdida de biodiversidad a través de la conservación y puesta en valor de los recursos naturales. Como os decía antes, cada junta gestora ha interpretado este reto de una manera. Casi todas las juntas gestoras lo primero que hacen es articular un plan de gestión, un plan de ordenación, un plan dasocrático, un plan de gestión sostenible de los recursos que tiene su monte. Y bueno, tenemos juntas gestoras como esta que os estoy enseñando aquí de Herrera de Soria, pues que han hecho una apuesta eminentemente forestal, de organizar ese patrimonio, ese arbolado que tenían ahí, esa madera, y que estaba en estado de semiabandono. Tenemos otras juntas gestoras que, bueno, pues aquellas de terrenos más calizos, como veis en la foto, de espacios más abiertos, que han apostado por poner en valor el recurso micológico, en este caso la trufa. Tenemos juntas gestoras que lo que tenían muy claro desde el principio era que su reto número uno antes, o a la vez, o incluso antes, que el tema de recuperar el patrimonio natural era volver a vertebrar la comunidad, y han hecho esfuerzos importantísimos por atraer a sus chicos. Esta es una foto de un campamento campesino, que así se llamó, en el cual las personas que todavía vivían en el pueblo y que mantenían una idea de lo que fue lo rural, una cierta conciencia rural, pues estuvieron una semana trabajando para con sus chicos, para con los hijos del monte, y les enseñaron un poco pues la historia de dónde venían. Es curioso que en muchas ocasiones sepamos un montón de cosas del mundo mundial, de lo que ocurre en el último extremo del mundo, y seamos absolutos ignorantes y desconocedores de nuestra historia familiar y de nuestra historia familiar y de la historia del pueblo del que procedemos, ¿no? Hay otras juntas gestoras que lo que han hecho ha sido tratar de avanzar en la recuperación ambiental. En este caso, bueno, pues eran pastizales que estaban en un estado de degradación importante y que, bueno, pues se han auxiliado de las líneas de
de apoyo del plan de forestación de tierras agrarias, líneas a las que no podían comparecer antes, pues porque no tenían ni personalidad jurídica ni ninguna manera de relacionarse con la administración y que ahora sí que han podido. Otras juntas gestoras que han tratado de unir el tema de la vertebración social con la puesta en valor de recursos naturales. En este caso es la de la Póveda, a la cual yo pertenezco, en la cual pues se hace una jornada que a la vez que trabajamos, hacemos una especie de hacendera en conservación de los acebales y de poda controlada de los acebales, pues luego lo completamos con una jornada de vertebración de la comunidad, de realización de centros y de venta de productos, ¿no? Otras juntas gestoras que directamente lo que han propiciado es la entrada de jóvenes ganaderos. Tienen, como decía antes, al constituir la junta gestora se abre la capacidad contractual, se abre la posibilidad de gestionar los recursos forestales, agrícolas, ganaderos, energéticos y mineros del monte. Y bueno, pues tal vez otro que podría ser nuestro proyecto más estrella, que ha sido la recuperación, un proceso de llamada de nuevos pobladores, esto es en el pueblo del Rollo, a través de la plantación de frutos del bosque, y que bueno, ahí la junta gestora lo que tenía muy claro es que tenía que convertir esos terrenos abandonados, terrenos que antes sirvieron para que la gente pudiera vivir y para que la gente pudiera trabajar, tenía que encontrar una nueva vocación. Y lo que antes fueron terrenos de cultivo, que luego pasaron a pastizales, que luego pasaron a ser zarzales, pues hoy los han recuperado y los han convertido en plantaciones de frutos del bosque, en un modelo de negocio comunitario, que lo que busca es la atracción de nuevos pobladores al pueblo y que lo está consiguiendo, además. Un poco como conclusión final, y soy consciente que esto pueda suponer un lío, el tema de organizar un proindiviso empoderando a la gente y animándole a que opine. Entiendo que se puede entender como un lío, pero es lo que correspondía a nuestra realidad socioeconómica. Nosotros lo que teníamos claro es que revertir el proceso despoblador solo con los que aún quedamos en los pueblos era imposible. O buscábamos una alianza con el medio urbano o estábamos llamados a desaparecer. Y precisamente lo que son las juntas gestoras es eso, son elementos de conexión, puentes entre el medio rural y la sociedad urbana de hoy en día. Siempre hemos tenido la duda de si éramos unos frikis de todo esto, de la investigación documental, de la reconstrucción genealógica, de la gobernanza, o si realmente esto tenía un sentido para la sociedad actual más allá de los propios condueños, ¿no? Y bueno, algunas experiencias que hemos tenido de salir a la información pública, la verdad es que nos llamaron la atención de sobremanera. Ya hace, creo que fueron 10 años que El País recogió la línea de trabajo que veníamos desarrollando y sacó un artículo, la verdad es que con mucho cariño, que se llamaba El bosque vuelve a estar habitado. Bueno, pues este artículo salió a la vez que otro artículo que Mourinho y Guardiola estaban discutidos y que había un derbi Real Madrid-Barcelona. Pues los datos de audiencia de la noticia del derbi pues llegaron a 20.000 personas en el país. El dato de esta línea de trabajo de que el medio rural tenía conexiones con el medio urbano ascendió a 80.000 personas, 4 veces más que la noticia que podríamos pensar de mayor actualidad, que es la de Mourinho. Luego otras experiencias, por ejemplo, esa imagen que sale ahí del bosque, nuestro más viejo amigo, que es un documental que tenemos elaborado, que está en YouTube y Vimeo y que recomiendo, está muy bien hecho, nos lo hizo un documentalista de reconocido prestigio, Lorenzo Soler, y bueno, pues ese documental ha sido descargado creo que desde 60 o 80 países, sale ahí el gráfico, entonces, y está solo en castellano. Entonces dices, bueno, vamos a ver qué es lo que está buscando la gente en todo esto, porque al final el problema de la desaparición de las estructuras pequeñas, comunitarias, de lo local, no es un problema solo de la España interior ni de España, es un problema global. O por ejemplo, pues cuando tuvimos el grandísimo honor de recibir el Elinor Ostrom Award, el premio que está considerado como el Nobel de Defensa de los Comunes, que es un premio que se otorga en mención de la que fue Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que precisamente desarrolló un trabajo por el cual recibió el Nobel
de explicar y probar que merece la pena seguir apostando por las estructuras comunitarias, que en una dinámica entre si las hacemos desaparecer o las conservamos, es decir, las sustituimos por empresas, por las administraciones o trabajamos por conservarlas, pues ella demostró que allí donde existen comunidades articuladas con un modelo de gobernanza, con unas normas claras, son mucho más eficientes en la gestión de los recursos naturales y en la gestión de recursos económicos que cualquier otra fórmula organizativa. O sea, esto no es discutible, esto ha venido ya avalado por un Nobel de Economía. Bueno, pues hace unos años tuvimos el grandísimo honor de recibir el premio que se otorga en reconocimiento de la labor de Elinor Ostrom, ¿no? Y bueno, pues algunas otras reconocimientos que no es por vanagloria, ¿no? Sino que lo que tratamos de llegar a identificar es, pues eso, ¿de verdad esto interesa? Pues sí interesa. Por ejemplo, Naciones Unidas nos dio el reconocimiento de mejor práctica, precisamente por la labor que habíamos hecho de conexión entre el medio rural y el medio urbano. Y a fin de cuentas esto es un poco de lo que se trata, de ver cómo estos espacios y cómo estas comunidades están llamados a desempeñar todavía un papel en el siglo XXI. Bueno, entiendo que todo esto puede ser un poco espeso para contarlo de esta manera tan rápida y además así a través de esta herramienta virtual, pero bueno, ahí tenéis nuestros datos, nuestros contactos. Si queréis conocer más detalles del alcance de la normativa que diseñamos, de ese pequeño puente al Código Civil que hicimos para facilitar la gestión de estas comunidades, pues nada, pues ahí tenéis nuestros datos, nos podéis escribir y no obstante, pues yo quedo ahora pendiente de las preguntas que puedan surgir en el turno de ruegos y preguntas. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y disculpa por tener que comunicar a través de este medio. Gracias. Especializado en ordenación, silvicultura, planificación y gestión forestal sostenible, con amplia experiencia en montes, con objetivos múltiples de producción y protección y en aprovechamientos de pastos ganaderos. Tomás, como os he dicho, va a estar vía online, en vídeo, y con nosotros está David García Castillo, coordinador de Innovación y Desarrollo de Agresta, ingeniero de montes, responsable del enfoque y fomento de soluciones tecnológicas del inventario con teledetección y de gestión de aprovechamientos forestales. Van a tratar entre ambos, se va a tratar la gestión del Monte Cabeza, el Pinar de los Belgas, en Madrid. Y bueno, es un monte que una trayectoria de 180 años, que lleva en manos de la misma propiedad. Agresta lleva gestionándolo desde el 2016. Nos van a contar un poquito los problemas actuales y las perspectivas de futuros que tiene. Le paso a David. Muchas gracias. Bien. Esto ¿se me oye o no? ¿No? Hay un botón rojo. Vale. ¿Sigue sin oírse? Ahora sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias Arantxa. Mi compañero Tomás ha grabado un vídeo que después proyectaremos. Tomás lleva directamente la gestión del monte del Pinar de los Belgas. Yo durante 2 años y medio
he sido coordinador del área de gestión forestal de Agresta y he estado siguiendo muy de cerca pues, las aventuras de este monte y ahora os voy a contar. La mascarilla, ¿tenemos derecho a quitarla porque estamos aislados? Sí, vale. Si no os importa. Un segundito. Ya vamos equipados con bolsita de plástico y más. Bueno, pues este monte, por curiosidad, no os veo mucho, pero ¿a quién le suena este monte del Pinar de los Belgas? ¿Podéis levantar la mano quien le suene? Bien, perfecto. Un 30% más o menos de los que estáis aquí. Bueno, es un monte que podríamos decir que es histórico por pues todas las etapas por las que ha pasado, y os voy a contar la historia a partir de un momento clave en la historia de nuestro país que, pues fue, seguramente lo conocéis, la desamortización de Mendizábal, que como veis tiene un nombre vasco. Yo me puse a mirar, Mendizábal, a ver qué pasa con este hombre, ¿será vasco? No será vasco, el caso es que es gaditano, pero su nombre es Juan Álvarez Mendizábal. En realidad no se apellida Mendizábal, se apellidaba Méndez, pero era lo que llamaban un cristiano, un nuevo cristiano, que venía de una familia conversa. En esa época no estaba bien visto este tipo de, lo que llamaban cristianos nuevos, entonces buscó un apellido que le acreditara, digamos, un linaje, digamos, más de cristiano, digamos, de vieja escuela, y buscó un apellido vasco que es Mendizábal, de Méndez, dijo Mendizábal, y pues por eso no lo conocemos. Y no solo eso, sino que además lo que hizo en su acta matrimonial dijo ser natural de Bilbao y era de Chiclana, en Cádiz. Es una anécdota que me ha parecido curiosa empezar con ella porque es un poco el origen de donde está esta historia del monte, donde ha empezado la gestión de los actuales propietarios, que es la Sociedad Anónima Belga de los Pinares del Paular. Esta desamortización, que la conoceréis, supongo, porque es una de las dos más conocidas del siglo XIX, cuando era ministro de Hacienda y presidente del Consejo de Ministros, pues lo que se decidió fue los bienes del clero dar la oportunidad de ponerlos a la venta. Uno de los montes o de las propiedades, digamos, importantes que se vendieron fue el que entonces se conocía como Pinares del Paular, porque lo llevaba un monasterio que se llama, está en la zona, el monasterio del Paular, que digamos era propietario de este monte. Esto fue hacia el año 1840, estamos remontándonos muy lejos en el tiempo. Lo compran una serie de amigos que crean una sociedad anónima para gestionar el monte. ¿Qué es lo que pasa? Podríamos decir desamortización de Mendizábal. La verdad es que es una desamortización muy controvertida porque no siempre ha habido historias de éxito, porque hay muchos montes que se destrozaron a partir de esta desamortización. Pero en este caso, en el Pinar de los Belgas, estamos hablando de una historia de éxito. Se consiguió lo que se buscaba, que era generar una economía alrededor de los bienes, de las propiedades y de los montes y de otra serie de propiedades agrícolas o forestales. Y con este caso, fue exitoso porque se consiguió que estos montes se gestionaran de forma sostenible, que no se talaran, que justamente se enfocara a un aprovechamiento, que en este caso era maderero, y que con este aprovechamiento maderero pues, se ha conseguido que tengamos casi 200 años después un monte de extraordinaria calidad, tanto ambiental como forestal, como lúdica, social. Está a 100 kilómetros de Madrid. En vuelo de pájaro está mucho más cerca, pero digamos que hay que dar un poco una vuelta. Es la cabecera del Lozoya, que alimenta a Madrid, es una de las fuentes de agua de Madrid. Este monte, 2.000 hectáreas, ya es una cantidad, no tenemos muchos montes privados de 2.000 hectáreas. Estamos hablando ya de cantidades bastante relevantes. Pinar de pino silvestre, Sierra de Guadarrama, quizás conocéis más el Pinar de Balsaín,
está en la vertiente segoviana, en la vertiente norte. Digamos que Pinar de los Belgas es el equivalente a Balsaín, pero en la vertiente sur, en Madrid. Son montes que tienen muchas similitudes, con maderas muy similares, el Pinar de Balsaín se ha gestionado, es un monte público, se ha gestionado también con esta idea de aprovechamiento forestal ligado a la madera, y son montes muy, muy similares en ese sentido, ¿no? Porque han tenido una historia y una trayectoria muy similar. Uno en manos, digamos, de una sociedad privada, otro en manos en manos públicas. Desde 1840 la propiedad es de esta sociedad anónima que ha ido pasando de padres a hijos. A medida que iba habiendo una sucesión, pues parte de esas acciones se iba repartiendo y ahora hay pues una base muy amplia de personas que forman parte de esta sociedad y tiene su junta directiva y se elige esa junta directiva, es decir, no es que sea como un monte de socios, pero hay muchas personas al final que son propietarias de ese monte y que lo gestionan a través de una sociedad que lleva la friolera de 180 años. 180 años, una sociedad, son muchos años. No hay muchas empresas que duren tanto tiempo. Bueno, esa es una imagen aérea de donde veis que es una zona con forestal, que todo alrededor, pues no todo es forestal, y veis que en la parte de está cerca de Rascafría, pues ahí es una masa verde que contrasta un poco con el entorno, ¿no? Bueno, particularidades de este monte. Esto es algo muy curioso, no hay tampoco muchos casos, pero es un monte que tenía su propio, en el 1876, la empresa crea un aserradero para valorizar la madera in situ. O sea, en lugar de vender la madera, pues decidieron valorizarla, transformarla en el propio monte. O sea, a pie del monte hay un aserradero donde se abastecía, se nutría únicamente de la madera de ese propio monte. Algo que es bastante curioso. No hay mucho tejido industrial en la zona, por lo tanto vieron que la manera, y luego está muy mal comunicado, decidieron que a pesar de estar tan cerca de Madrid, y sobre todo en aquellos años, pues podéis imaginar, decidieron crear la industria y poco después crearon un almacén en Madrid, en la calle Atocha. Y entonces durante muchas décadas la ciudad de Madrid se ha estado alimentando de madera que venía de pinares muy próximos, sobre todo para construcción, porque es un monte que produce madera de mucha calidad, árboles de mucha talla que en aquel entonces pues, se usaba sobre todo para carpintería, construcción, ebanistería. Es decir, montes que han dado a la ciudad de Madrid madera que ahora mismo está todavía metido en sus edificios y que están almacenando carbono desde hace muchos años. La actividad del aserradero en 2014 finalizó. Aquí los factores son múltiples. Sabéis que en 2008 tuvimos una grave crisis, pero bueno, digamos que el aserradero iba teniendo muchas dificultades desde antes de la crisis, porque bueno, conocéis bien las dificultades por las que pasa, sobre todo la madera de mayor calidad, aserraderos también pequeños, que es difícil de competir, sobre todo una vez que ya se abre el mercado al exterior, es muy difícil competir con maderas que vienen de fuera, con métodos igual. Es muy complicado. La mayoría de los pequeños aserraderos de este tipo han cerrado. De hecho, Balsaín, el monte de Balsaín también tiene un aserradero que, si estoy bien informado, pues está también cerrado. Es un caso similar. El monte pues ahora mismo tiene bastante stock de madera de todo lo que iban cortando, entonces ahora mismo pues tiene una actividad sobre todo de venta de los stock de madera, y luego hacen piezas especiales, utilizan el aserradero para hacer piezas bajo demanda. Pero no están cerrando madera del propio monte en este momento. Bueno, sí, madera del monte, pero que no está cortada recientemente del monte. Bueno, en 2016, la verdad es que hubo un periodo antes, el modelo era relativamente controlado. Cortamos nuestra propia madera, la llevamos a nuestro aserradero, la valorizamos ahí y nuestro valor viene de nuestra venta de producto final encima en nuestro almacén de la calle Atocha de Madrid.
Principalmente esa era la fórmula. También se vendía a los alrededores, pero bueno, digamos que vendían producto final. Entonces, el valor añadido venía de ahí. No se pagaba la madera del monte. ¿Qué pasa? Al cerrar el aserradero, el modelo cambia completamente. La madera no se puede valorizar en situ y tienen que buscar pues, compradores de madera en pie. Cambia el modelo, es un modelo en el que no estaban acostumbrados a funcionar y bueno, pues era un momento difícil. Y durante 5 años aproximadamente no se corta madera en el monte. También coincide con la crisis entre 2010 y 2015. En 2016, bueno, pues aparece Agresta, porque Agresta es una sociedad cooperativa, estamos repartidos en bastantes comunidades autónomas, somos alrededor de 60 personas y una de nuestras actividades es la gestión forestal. Entonces, bueno, tenemos una experiencia desde hace más de 12 años de gestión forestal y sobre todo en Soria llevamos bastantes montes, en Valencia, bueno, esto os voy a poner un planito de las zonas en las que estamos, donde llevamos gestión de montes, también hacemos bastantes señalamientos de madera y, bueno, nuestra zona principal, bueno, pues también veis que en el sistema central tenemos esa actividad, la zona más próxima a Soria, Valencia, en Galicia también tenemos actividad de gestión forestal de montes vecinales en mano común. Y bueno, a partir de esta experiencia, digamos que se ponen en contacto con nosotros y comenzamos la gestión en 2016. Hacemos una gestión basada en el proyecto de ordenación que está ahora vigente, que ya estaba redactado. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues nuestra gestión, en este caso concreto, el monte es un monte donde tiene muchas restricciones y hay que hacer una silvicultura muy precisa, muy cuidada. Y, bueno, conforme también al proyecto de ordenación, nos adaptamos al tipo de silvicultura que hace falta. Es una silvicultura que podríamos decir no es exactamente prosilva, pero sí que utilizamos los principios de prosilva, es decir, una silvicultura próxima a la naturaleza, en la que se buscan estructuras irregulares, en la que al final el objetivo es producir madera de calidad y donde siempre hay una cobertura constante del bosque. También por la sensibilidad, digamos, en la que ambiental. Está rodeado también, eso no lo he mencionado, está rodeado por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y, bueno, pues es un monte donde hay que tener un cuidado ambiental extremo. Y eso, pues, con una silvicultura de estas características, pues conseguimos el poder cumplir todos los requisitos, pues tanto ambientales como económicos. ¿Qué implica esta silvicultura? Bueno, por un lado, un señalamiento árbol a árbol muy cuidadoso. Una de los principales partidas de nuestra gestión va dedicada al trabajo en el monte, a hacer una evaluación árbol a árbol cuando hay un rodal marcado por el plan de ordenación donde vamos a hacer un aprovechamiento. Este pinar se recorre íntegramente y se señalan los árboles que se van a extraer. ¿Cuáles se extraen? Pues todos aquellos que o bien ya están en un momento óptimo de cosecha o bien los que, digamos, están en competencia con los árboles de porvenir de mejores características. Siempre buscando que haya un equilibrio en el que la cubierta se mantenga con estos criterios que he comentado de prosilva. Tiene una orientación selvícola porque hace falta que, por un lado, si hay que regenerar, pues también se tenga en cuenta cuál es el espacio que debes abrir. Si es simplemente una masa todavía un poco más joven, pues vamos abriendo de forma más escalonada, pero también económica. Cuando hacemos el saneamiento, pensamos también, bueno, si se va a vender o no se va a vender. Si en ese momento vemos que está se pide más madera fina, pues intentaremos hacer, bueno, pues, o madera más para PEA, pues intentaremos hacer un señalamiento más dirigido a esto. Entonces también hay un criterio económico. Y, bueno, muy importante, cuando vamos árbol a árbol, miramos si ese árbol tiene un valor ambiental específico, porque hay árboles que no se tocan. Sobre todo si tienen nido de buitre, por ejemplo, porque es uno de los principales lugares en la Sierra de Guadarrama de nidificación del buitre negro, que es una especie protegida. Y eso lo cuidamos al máximo. No solo esa especie, sino todas. O sea, cuando vemos que un árbol merece la pena conservarlo, señalamos para que ese árbol no se toque y se mantenga
hasta que, digamos, muera por su propio, muera de viejo, digamos. Bueno, vamos a la parte económica. ¿Qué nos pasa en este monte? Bueno, es un monte que tiene una larga tradición de ordenación. Además, en este monte muchas de las nuevas fórmulas de ordenación, se han experimentado bastantes cosas en este monte. Ha estado en las ordenaciones que se han hecho y en la gestión ha participado personas bastante relevantes dentro del mundo de la ingeniería de montes, un monte cercano a Madrid. Podéis imaginar que con estas características pues era muy atractivo para los profesores de la Escuela de Madrid o para el entorno, digamos, del mundo de la ingeniería de montes. Y, bueno, pues, por ejemplo, en este plan de ordenación pues podéis ver que hay personas que son conocidas dentro del mundo de la ingeniería forestal, como José Alfredo Bravo Fernández o Rafael Serrada, el profesor Rafael Serrada. Bueno, este proyecto de ordenación, el vigente, es el que está redactado por estas dos personas y nosotros nos basamos en este plan de ordenación para hacer nuestras cortas, para hacer nuestra gestión y para hacer los aprovechamientos necesarios. Y también para hacer el cuidado necesario de los servicios ambientales y de otro tipo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues el proyecto de ordenación, a 15 años, digamos que daba una posibilidad de cerca de 86.000 metros cúbicos. Bueno, podemos decir, bien, perfecto, esa es digamos, la recomendación para que el monte pueda tener una gestión sostenible, no cortar más de lo necesario, pero también si cortas menos también puede estar pues teniendo otra serie de riesgos, una acumulación excesiva de biomasa o otra serie de problemas ligados tanto a la silvicultura como a la parte económica. Bueno, pues nos encontramos en una situación en la que la posibilidad, que es de unos 5.750 metros cúbicos año, pues se ha cortado, si miramos el periodo, pues mucho menos de esa cantidad. O sea, de hecho, está cercana al tercio de esa cantidad. Es verdad que hemos tenido el periodo de crisis entre medio de la construcción y este monte iba muy ligado también a ese tipo de madera, pero algo pasa, o sea, pasa algo más, no solo esto. Cuando nosotros cogimos la gestión hemos conseguido ascender un poco esa cantidad de madera que se extrae, llegando casi a la mitad o aproximadamente a la mitad, pero bueno, está claro que algo pasa. ¿Por qué no conseguimos sacar toda la posibilidad del monte? ¿Por qué no cortamos lo que dice el plan de ordenación? Cortamos la mitad, mucho menos. Algo pasa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Perdón, sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, igual no se ve bien. Yo he tomado esta tabla del profesor Tolosana. Este es un libro que se llama Más madera y que está centrado en los aprovechamientos de coníferas, ¿no? Se hace una descripción sobre todo de la zona norte de España, de cómo está aprovechada las coníferas en cada comunidad autónoma. Y aquí, como veis, en la parte de Madrid, la cantidad de madera, esto es un dato de 2015, que se extrajo de cortas de gestión privada son de 498 metros cúbicos en toda la comunidad autónoma de Madrid. O sea, es una cantidad que aquí, en cualquier parcela privada pequeña, en Euskadi, pues se saca, ya veis los datos que tenemos también de otras comunidades autónomas que son, pues muy superiores. ¿Qué pasa? La Comunidad de Madrid, veis que son 5,8, también he señalado ese otro cuadrito, son 5,8% del crecimiento. Es decir, es la comunidad autónoma con diferencia que menos madera saca respecto al crecimiento total. Bueno, esto nos hace pensar que en Madrid hay una situación un poco anómala, ¿no?, respecto a la gestión forestal. No se está haciendo gestión forestal, no se está aprovechando madera. Eso es una circunstancia. Claro, esto es un dato en el momento en que el monte de los Belgas no estaba en producción. He comentado que de 2010 a 2015 no se sacaba madera. Y claro, cuando nosotros empezamos a sacar madera, de repente la administración dice, ¿qué pasa aquí? O sea, no estaban acostumbrados a tener a alguien que pidiera licencias de corta, que empezara a sacar madera y que sacara pues una cantidad muy superior a la que estaban sacando en ese momento. Es decir, nosotros les damos bastante trabajo a la Comunidad de Madrid, porque de repente hemos aparecido por ahí y empezamos a dinamizar las cortas. Bueno, pues es un poco
un poco la tormenta perfecta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se juntan tantas cosas? Pues se están juntando muchas cosas en esta situación. He hablado de la parte de las dificultades administrativas para que un monte de estas características se gestione. De repente aparecemos nosotros y empezamos a solicitar cortas. La Comunidad de Madrid pues está un poco, no está acostumbrada a esto, ¿no? Y tampoco tenía a técnicos específicos para este tema, entonces les pilla un poco a contrapié. Tampoco había unos criterios muy claros, porque claro, cuando hay una masa crítica tan pequeña no te has dedicado a hacer unos criterios claros y eso pues ha jugado en nuestra contra, porque al no haber criterios claros está sometido un poco al criterio personal que pueda tener un técnico u otro, y eso genera una incertidumbre muy alta en un monte además con muchas dificultades de gestión. Otro problema es un monte orientado a producir madera de calidad, porque por sus propias características, pino silvestre, no podemos hacer turnos cortos, tenemos que ir a turnos largos, madera de grandes dimensiones, y es una madera que ahora mismo está en crisis de mercado. La tendencia es a maderas más corta dimensión, de menor dimensión, maderas también más regulares, y aquí estamos, nuestras cortas son maderas con dimensiones diferentes, porque ya he dicho, es una silvicultura irregular. Bueno, eso son una serie. Luego, una cosa muy importante, estamos muy cerca de Madrid, cortar un árbol, pues no se entiende. O sea, es así. Y hacer un aprovechamiento no se entiende. Es un monte que recibe miles de visitantes al año, es una zona muy atractiva para decenas, yo diría, de visitantes, decenas de miles, y claro, te ven cualquier paseante que estás haciendo un aprovechamiento forestal y se escandaliza. ¿Por qué? Porque no se conoce bien qué es una gestión forestal sostenible. Es algo que es muy grave. Entonces, a la Administración le llegan quejas y, por lo tanto, se ve entre dos aguas. ¿Qué hago? ¿Cómo gestiono esto? Eso nos afecta mucho a la hora de que nos ayuden a cumplir el proyecto de ordenación. Hay un factor importantísimo que es el buitre negro. Aquí en este monte hay una nidificación de varias decenas de parejas de buitre negro. Nos exige muchas restricciones, y aquí es donde voy a pasar al vídeo de Tomás, que va a explicar de una manera resumida cuál es un poco la gestión del monte y sobre todo cómo nos afectan las restricciones. Bueno, voy a darle aquí. El monte Cabeza de Hierro, conocido también como Pinar de los Belgas, está situado en el Valle de Lozoya de la Comunidad de Madrid, lindando con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Tiene una superficie de algo más de 2.000 hectáreas y está poblado por una masa donde predomina el pino silvestre de origen natural. El monte Cabeza de Hierro, conocido también como Pinar de los Belgas, está situado en el Valle de Lozoya de la Comunidad de Madrid, lindando con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Tiene una superficie de algo más de 2.000 hectáreas y está poblado por una masa donde predomina el pino silvestre de origen natural. El monte pertenece desde 1840 a la Sociedad Anónima Belga de los Pinares del Paular, y desde el principio establecieron un modelo de gestión forestal sostenible que ha perdurado hasta nuestros días, siendo reconocido este monte como una de las joyas de la corona de la gestión forestal privada en España. Como consecuencia de esta gestión forestal sostenible, nos encontramos hoy en día con un paraíso natural, donde aparecen unas masas de pino silvestre en gran estado de conservación, con una estructura forestal de masas abiertas, con árboles de gran envergadura, que dibujan un paisaje excepcional preferido por multitud de naturalistas y visitantes de todo tipo. Tiene una riqueza ecológica enorme, con gran diversidad de flora y fauna, y acoge multitud de especies protegidas, con el buitre negro como buque insignia. La población de buitre negro en el monte tiene un crecimiento sostenido desde que hay registros, con una población actual de unas 60 parejas, que crían pollos todos los años, los cuales nutren y sirven para la expansión de la especie en el resto del valle y en general en toda la Sierra de Guadarrama. Por otro lado, tenemos la historia singular de este pinar. Cortado regularmente desde hace más de 160 años, es un ejemplo de gestión forestal sostenible. Llegó a dar trabajo verde y rural a más de 100 personas solamente en los aserraderos del barrio de las Letras de Madrid y de Rascafría, siendo uno de los ejemplos más notables de cadena monte industria en España.
El binomio conservación y generación de riqueza se ha mantenido hasta nuestros días desde su adquisición hace casi 2 siglos. La coyuntura actual es bastante complicada. A la crisis económica derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria se ha sumado ahora la del coronavirus. El mercado de la madera vive ahora uno de sus momentos de mayor incertidumbre. Por otro lado, cierta visión urbana, que no entiende que el estado actual del monte es resultado de su gestión histórica, supone una gran presión para la administración forestal, que mira con lupa cada rama que cae al suelo en el monte y llena de obstáculos administrativos los trabajos forestales. La gestión de cortas en este monte es muy compleja debido a múltiples factores. La alta presión recreativa debido a la cercanía de la ciudad de Madrid, la servidumbre de leñas que impide la eliminación de restos de forma simultánea a las cortas, plazos de trámites administrativos muy largos e incompatibles con la agilidad que necesita la gestión forestal actualmente, poco respeto al carácter privado del monte, cercanía del Parque Nacional de Guadarrama, inclemencias climáticas, topografía, múltiples valores naturales, poca claridad normativa respecto a algunos temas como la eliminación de restos o la distancia de restricción de corta alrededor de los nidos de buitre, entre otros. Por ejemplo, sobre las restricciones y vedas de corta alrededor de nidos, el Manual sobre criterios de gestión forestal compatibles con la conservación de aves y quirópteros forestales de Castilla y León establece unas distancias de protección entre 100 y 200 metros alrededor de nidos de buitre negro. Parece que esas distancias son suficientes para conservar y expandir la colonia de buitre negro de montes como Balsaín. Sin embargo, en la vertiente madrileña de esa misma colonia, parece que los buitres necesitan entre 300 metros y 1 kilómetro para estar más tranquilos. A pesar de que el buitre negro fue protegido por los primeros gestores del monte, mientras que en el resto del territorio español se pagaba a limañeros para su extinción, su presencia actual complica increíblemente la gestión de cortas. Su largo periodo de cría y la imposición de vedas de corta distancias de hasta 1 kilómetro del nido reduce a solo 3 meses el tiempo para cortar casi toda la posibilidad anual. La colonia de buitre negro en el monte afecta de una u otra forma a más del 70% de la superficie del mismo. Además, esos meses en los que se puede cortar, de octubre a enero, coinciden con la época de lluvias y nevadas. El monte está a más de 1.300 metros de altitud. Como consecuencia de todo esto, solamente se ha conseguido cortar de media 1/3 de la posibilidad aprobada en el proyecto de ordenación a lo largo del plan especial que termina en diciembre de 2021. Desde que entramos nosotros a gestionar el monte, hemos conseguido cortar de media hasta el 50% de la posibilidad en los últimos 5 años. Es muy difícil conseguir la sostenibilidad económica de la gestión con estas cifras. Nosotros realizamos un señalamiento de las cortas basado en los principios de Prosilva, acrónimo de silvicultura próxima a la naturaleza. Se basa principalmente en liberar de competencia los árboles de porvenir para maximizar su potencial de desarrollo. Se cortan los pies que han llegado a su máximo potencial, ayudando a la masa remanente a alcanzar el suyo propio. Como resultado, además de conseguir el desarrollo de pies con mayor calidad tecnológica y, por tanto, mayor valor de mercado, también se obtienen estructuras de masa irregulares, complejas, con árboles de todos los tamaños y de gran belleza paisajística. Es un señalamiento muy cuidadoso, árbol a árbol, donde se respetan los ejemplares con valores ambientales singulares, como nidos de epícidos, rascaderos de fauna, nidos de rapaces y córvidos, etc. También dejamos un cierto número de pies muertos en pie para diversificar los ecosistemas forestales. Debido a las dificultades topográficas del monte, se han utilizado tradicionalmente en diversos sistemas de corta y saca. En los tiempos actuales se utiliza predominantemente la motosierra, el skidder y el autocargador, aunque algunos maderistas siguen utilizando puntualmente arrastre con mulas en algunas zonas de algunos rodales complicados. En el último año estamos probando el uso de procesadora en algunos rodales del monte donde las condiciones son adecuadas para su uso. La procesadora tiene varias ventajas, además de poder obtener un mejor rendimiento, como es que no arrastra los pies produciendo menos daño en el suelo y en el subpiso, proporciona mejores condiciones de seguridad y salud, dirige mejor la caída del árbol, produciendo menos daños en la masa remanente, permite hacer calles permanentes, algo compatible con la silvicultura Prosilva, y facilita la eliminación de restos, entre otros. En esta gestión de masa irregular nunca se pierde la cubierta, ya que no hay cortas finales. La regeneración se consigue mediante cortas de entresaca que, a diferencia de otros métodos, producen un impacto paisajístico mínimo. Nos encontramos en un momento complicado de la historia del monte, que supone un gran reto que requiere la implicación de todos los sectores para que este ejemplo de gestión forestal sostenible continúe siéndolo por muchos años más.
Bueno, pues era la voz de Tomás Sánchez Pellicer, que justamente además hoy está en el monte para solucionar cosas. Siempre es un monte que podéis imaginar, siempre pasa algo, 2.000 hectáreas, con una gestión de este tipo pues siempre pasa algo, ¿no? Y realmente es una gestión compleja que a veces con una posibilidad de estas características pues a la propiedad es que no le... O sea, gran parte de los ingresos se van prácticamente en gestión, una buena parte, cosa que no debería pasar si no hubiera tanta dificultad a la hora de, sobre todo, las gestiones administrativas o muchas sorpresas que nos encontramos por cierta incertidumbre a la hora de llevar a cabo los aprovechamientos. Por poner un ejemplo, tenemos un plan de ordenación en el que ya nos especifica lo que tenemos que hacer. Es decir, la Administración ya nos ha aprobado cuáles son las cortas para hacerlo de una forma sostenible. Además, aplicando luego métodos muy específicos de gestión y de silvicultura. Bueno, pues la cuestión es que siempre antes de empezar necesitamos que nos llegue, cuando señalamos que vamos a hacer un aprovechamiento, conforme a ese plan de ordenación, necesitamos un pliego de condicionantes que viene, bueno, pues para un poco adaptarse a la situación del momento, ¿no? Porque puede haber un nido de buitre que no estaba previsto que estuviera. ¿Qué es lo que nos pasa? Que hay veces que esos condicionantes nos puede llegar a veces 1 año o 2 años después. No hay un criterio temporal. Podríamos, según la ley, simplemente notificar que vamos a cortar, porque ya está aprobado, digamos, con el plan de ordenación, y si no nos llegan los condicionantes en un mes, que es el plazo en el que nos piden de solicitud, ¿no? Antes de empezar a cortar, bueno, nos puede pasar que empecemos a cortar y de repente vengan los condicionantes después y nos paren la explotación. Si hacemos esto, estamos poniendo, imaginad, todas las máquinas que han llegado hasta allí, a un monte que está muy lejos, el desbarajuste que supone para el rematante o para quien vaya a hacer los trabajos forestales. Bueno, pues cosas así nos han pasado que 2 días antes de empezar, incluso con los condicionantes, ya los trabajadores preparándose para empezar y nos llega una notificación de que no, al final no podéis cortar. O sea, este tipo de cosas nos están pasando. Entonces, como no hay criterios claros, no estamos, digamos, si ya tienes las cosas claras, aunque haya restricciones, bueno, pues tú te adaptas, organizas tu gestión para eso, sabes que solo puedes cortar durante 3 meses al año, que es un poco casi la situación, o durante 6, pero con bastantes condicionantes, bueno, pues te adaptas. Pero si encima ahí se suma una incertidumbre, que es el criterio en ese momento de un técnico o de alguien que haya podido decir cualquier cosa sobre esa corta, te expones a muchas incertidumbres que eso todavía complica más. ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, la ciudad de Madrid tiene mucha cercanía y en Madrid, pues al final es un espacio urbano donde la conexión con el territorio, pues, es pequeña. Nos pasa aquí. Yo ayer hablando, bueno, con personas de aquí, con Arantxa, con Aitor, nos contaban la crisis que hay de sucesión, ¿no? Cómo el País Vasco, que tiene tanta conexión con el territorio, con lo forestal, con la tierra, ¿no? Cómo esto se está perdiendo en la generación actual. Cómo ahora, cuando se está haciendo la transmisión de los montes a los hijos, cómo los hijos dicen, no, esto no me interesa. O no, yo no quiero dedicarme a esto, o no me interesa. Hay una desconexión total con el monte. El caso que ha contado antes Pedro Medrano con los montes de socios, pues es interesante porque genera una conexión con las ciudades. Vamos a ver qué pasa en el monte, vamos a hacer que viva, vamos a hacer a vincular a los territorios rurales a las ciudades. Eso es un movimiento muy interesante. En el caso de Madrid, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, este monte queda muy cerca y es un lugar de esparcimiento donde mucha gente viene el fin de semana. Gente que no sabe de qué va la gestión forestal y que le pueden llegar mensajes de que en el fondo estás destruyendo el monte cuando, bueno, la prueba de que no estamos destruyendo el monte es que lleva 180 años con este tipo de gestión y está perfectamente. Es uno de los montes mejor conservados de la península ibérica. A la izquierda tenemos la Casa de Campo y esto es un bosque. En la Casa de Campo hay bosques que se cuidan de una manera casi más como un jardín que como un espacio forestal.
Esa es la visión más próxima que puede tener alguien que no tiene una conexión con el territorio, con la parte más del uso de los valores tradicionales y los recursos tradicionales. La imagen de la derecha, que es una imagen del Pinar de los belgas, con un camión sacando madera, no se entiende. Es algo que choca. Si un paseante va allí y ve ese camión, dice, están sacando madera. O sea, no se entiende esa... Y eso, claro, llegan quejas a la administración se ve entre dos aguas, se ve entre, vale, voy a favorecer esta gestión forestal sostenible, voy a favorecer la economía rural, pero a la vez pues le vienen quejas de, oye, están cortando madera, ¿qué están haciendo? Entonces, esa es una situación en la que nos encontramos ahora mismo. ¿Qué pasa? No solo en las sociedades, o sea, no solo, digamos, que las personas que igual no entienden cómo funciona el sistema, la gestión de un monte o los aprovechamientos en un bosque, piensan sobre todo en la parte ambiental y social, que es muy importante, y está claro que tiene que tener su peso y lo tiene en la gestión, porque las leyes que tenemos son muy garantistas, no podemos hacer lo que nos dé la gana, afortunadamente. Entonces, la parte ambiental y ecológica y social están protegidas. Pues la gente puede pasearse, sea privado o público, en este monte. Hay unas garantías también de gestión, hay un plan de ordenación que está aprobado, ya he explicado cómo funciona luego la solicitud de permiso, condicionantes, etcétera, etcétera, que hay que cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Que la parte económica parece que no existe. Un monte no puede tener una parte económica. Y eso es algo que no solo no entienden muchas personas del exterior de un espacio, o sea, del mundo forestal. Incluso en muchos forestales, esta parte económica se nos olvida. O se olvida. Y es bastante grave porque si el monte no da suficientes ingresos como para luego preocuparte de hacer la gestión, pues vamos a tener un monte, digamos, que acaba en el abandono. Bueno, pues esta situación se está produciendo. Y, claro, desde la empresa privada podemos entender más la parte económica. Pero muchas veces, claro, se gestiona o los permisos vienen de ingenieros de montes, ingenieros forestales, o que están dentro de la administración y que igual la parte económica a veces se les olvida. Y se olvida que pueden poner en riesgo muchos empleos, pueden poner en riesgo una empresa que ha llevado sus máquinas que está igual ya al límite de lo que puede ser rentable y que encima le hagan llevarse las máquinas. O sea, una decisión de ese tipo tiene unas implicaciones económicas muy altas. Y una implicación económica es igual a empleo, al final, porque si algo no es rentable, pues se cierra y se despide a la gente. Pasa esto y hoy en día esto se nos olvida. Entonces, un monte tiene que generar rendimientos si queremos gestionarlo y cuidarlo. Entonces nos encontramos ante una decisión también de sociedad. No es solo que los forestales tenemos que tener esa visión de, bueno, vamos a obtener recursos, vamos a utilizar nuestros recursos, vamos a hacer que los montes estén vivos, sino que la sociedad, estamos cada día que vamos a comprar algo, hay algo material que está detrás, ¿no? Sobre todo cuando compramos, pues, cuando vamos a comprar una nueva casa o cuando restauramos nuestra casa o sea, es decir, estamos siempre tomando decisiones que implican una cosa u otra. La madera es el material pues, más sostenible que existe, sobre todo si se ha gestionado de una manera cuidadosa, conforme a las normas de la gestión forestal sostenible. Y al final estamos en una sociedad donde el cambio climático es grave y la madera es no solo un sumidero de carbono, sino que los procesos para producirla son mucho menos emisores de carbono que lo que puede suponer el hormigón o el acero. Entonces, construir en madera es una garantía de ir hacia una sociedad pues, mucho más eficiente en el uso de sus recursos, sobre todo en la forma de no generar emisiones o reducir las emisiones, incluso reducir porque es un sumidero de carbono. Entonces, estamos ante una decisión de sociedad. Queremos madera, necesitamos madera, lo sabemos, pero no queremos que salga de nuestros montes. Entonces, será aquí una situación un poco extraña, ¿no? ¿Qué hacemos? No queremos que salgan de nuestros montes cuando además, como estamos viendo y como demuestra un monte con tanta historia forestal y de aprovechamientos, genera montes de alto valor, pero aún así no queremos sacar nuestros montes porque lo consideramos como un jardín
que rodea nuestra ciudad y como parte de nuestro jardín. No es un territorio que tenga derecho a una actividad económica. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí esta es una foto de la tienda que tenía la sociedad belga, o sea, los propietarios de este monte en Madrid, donde vendían madera para construir principalmente y para también carpintería dentro de la ciudad de Madrid. Muchos edificios están construidos con esto y están almacenando ese carbón. Entonces, es decir, durante muchos años el Monte de los Belgas ha producido esta madera y la ha llevado a la ciudad de Madrid. ¿Qué queremos? Por ejemplo, los madrileños prefieren que la madera venga de lejos, queremos madera, pero no de nuestros montes, porque estamos diciendo que no hay que cortar. Preferimos que venga de fuera, pero preferimos ir a Finlandia, que nos lo ponen muy barato a pie de fábrica. ¿Qué queremos? Es una elección de sociedad también. ¿Queremos gestión forestal sostenible local, productos locales, o queremos traerlo de fuera? Bueno, ¿qué pasa también? La maquinaria forestal parece que está absolutamente mal vista, ¿no? Y bueno, pues justamente los países como Finlandia son países donde están tendiendo a usar maquinaria forestal moderna como procesadoras, que además, como contaba Tomás en el vídeo, tiene también muchas ventajas, tanto ambientales como sociales y como de seguridad y salud, y no generan un problema en la protección del monte. ¿Pero qué nos encontramos? Pues nos encontramos que estamos ahora mismo, no sé por qué no me deja visualizarlo. Bueno, estamos ante una situación en la que recientemente, este artículo es de La Vanguardia del 13 de octubre. Bueno, estamos ante una situación en la que se ha generado no solo está llegando al punto que se estaba contando, sino que encima ahora se ha generado un movimiento social contrario a la gestión de este monte. Y al contrario al hecho de que sea una propiedad privada la que lo gestione, cuando está acreditado que ha habido una gestión que nos ha permitido llegar hasta donde estamos con un monte con estas características. Ha habido, por un lado, Ecologistas en Acción ha publicado un manifiesto contrario a la gestión actual del monte y solicitando una expropiación, para que os hagáis una idea. Esto es de octubre. Ha habido también un manifiesto que han firmado bastantes personas, además, y personas además con bastante crédito, personas sobre las que al final se solicita una compra del monte. Es un manifiesto mucho más respetuoso, que es una propuesta en la que se busca que el monte lo compre el Estado o la comunidad autónoma, en este caso el Estado, para integrarlo dentro del Parque Nacional y hacer una gestión ya desde un punto de vista más basada en la no corta o reducción de esa extracción de madera. Esa es la propuesta que hay encima de la mesa. Entonces nos encontramos con esto, ¿no? No solo pasa que tenemos dificultades de gestión, sino que encima hay un movimiento muy contrario a esto. Entonces, esa elección de sociedad aquí está un poco expuesta. Queremos montes que generen empleo. La sociedad belga, no lo he comentado, ahora mismo tiene a 3 empleados. Y tuvo muchos más empleados, llegó a tener hasta 100, pero ahora mismo tiene 3 empleados. Bueno, ¿cuál es el futuro del monte? No me deja ponerlo en... ¿Cuál es el futuro del monte? Lo podemos ir viendo así. El futuro no lo sabemos, pero entendemos que hay tres escenarios que nos imaginamos ahora. Uno, compra del monte por el Estado, por ejemplo, o por la comunidad autónoma, para, integrarlo dentro del Parque Nacional. Y, en ese caso, ¿cuál sería el futuro? Pues muy probablemente la gestión forestal... Gracias. Muy probablemente la gestión forestal o se reduciría o desde luego pasaríamos a otro tipo de gestión. Tenderíamos a ser igual a un monte museo, no lo sé. También es verdad que hay que tener en cuenta que Balsaín, que es un monte que está también integrado dentro del parque, es un monte que se gestiona, tiene una gestión orientada también a la producción de madera. Quizás
podría ser un modelo similar al Basaín, lo cual no estaría tampoco mal, ¿eh? O sea, quiere decir que si se gestiona con esa visión de gestión forestal sostenible, pues bueno, puede ser. Ahora, ¿está justificado que el Estado se gaste una serie de millones de euros para incorporar una propiedad con la excusa de que se está gestionando mal? Pues yo lo veo difícilmente justificable en ese sentido. Prefiero que ese dinero se invierta en otros aspectos, pues bueno, de más importancia, personalmente. Pero bueno, eso ya es una propuesta que está encima de la mesa. Yo ahí, siempre que se haga de forma respetuosa, no tengo problema. Ahora bien, dentro del manifiesto sí que hay una serie de aspectos que no son correctos, como por ejemplo el hecho de que se está gestionando el monte de una manera contraria a la conservación. Eso no podemos aceptarlo porque justamente es un aspecto que cuidamos de forma extraordinaria, o sea, ponemos especialmente atención justamente a esto, como hemos estado hablando. El escenario 2 sería, bueno, mismo propietario, pero facilitándonos las cosas, es decir, criterios claros, vamos a gestionar el monte con esa visión de, bueno, es nuestro territorio, vamos a generar productos locales de alta calidad y vamos a encima hacer un reconocimiento del monte. Vamos a facilitaros las cosas, vamos a hacer que además podamos hacer otro tipo de modelos de ingresos que no solo vengan ligados a la madera, vamos a hacer que sea un lugar activo, que genere empleo, que permita una gestión forestal sostenible y que todo, digamos, vaya con más fluidez. Esa sería otra de las opciones, también desde la parte administrativa, que, digamos, tengamos un apoyo, ¿no?, en este sentido. Y, bueno, que se mantengan por lo menos los empleos que hay ahora mismo. Y si todo va bien, que se pueda contratar a más gente que viva de un recurso local. Tercer escenario, bueno, todo sigue igual, seguimos con tramas administrativas, seguimos con una falta de reconocimiento de lo que se está haciendo y al final, ¿en qué desemboca esto? Pues en que al final la gestión se abandone. Es algo que está en riesgo y es algo que es muy probable que suceda si continúan las cosas así. Porque si al final te cuesta más gestionar que lo que obtienes, pues como todo, tierra, si nosotros no tuviéramos un salario en nuestras empresas, creo que dejaríamos de trabajar en ellas, ¿no? Pues esto es algo parecido. Te acabas desvinculando si al final no solo no tienes ese salario, sino que encima te cuesta. Pues esto está pasando en este monte, ahora mismo. Bueno, ¿qué oportunidades tenemos con este escenario 2? Por un lado, el nuevo plan de ordenación se caduca en 2021 actual. Para el nuevo plan de ordenación, nosotros tenemos una visión muy práctica de las cosas. Podemos hacer un plan de ordenación muy orientado sabiendo los problemas que tenemos, a generar criterios, a trabajar esos criterios con la Comunidad Autónoma de Madrid y a establecer una hoja de ruta que esté acordada y que esto ya esté respetado y se pueda mantener. Esto es algo fundamental. Buscar también nuevos modelos de ingresos, no solo la parte forestal, sino buscar, bueno, qué otras cosas podemos hacer aprovechando que estamos cerca de la ciudad de Madrid. Por otro lado, también utilizar herramientas tecnológicas, ya que en Agresta no lo he comentado, pero aparte de la parte de gestión forestal, tenemos áreas de desarrollo tecnológico de tanto temas de teledetección como software, por ejemplo, para la gestión de aprovechamientos forestales. Entonces, utilizar más tecnologías dentro de la gestión forestal. Y es una oportunidad que de cara también al plan de ordenación se puede usar. Y también, bueno, pues la economía es ahora mismo una oportunidad también. O sea, la sociedad tiene que hacer esta elección de qué tipo de materiales queremos consumir, cómo queremos consumir y ahora mismo, pues, el cambio climático nos obliga a buscar nuevos, bueno, no solo el cambio climático, sino también la generación de residuos, el consumo responsable nos obliga a ir a productos renovables. Bueno, esto es un ejemplo de una aplicación que hemos creado de gestión de aprovechamientos forestales, que dejo aquí el vídeo por si alguien quiere verlo en la presentación en un momento dado. Esto es una aplicación que tenemos para hacer inventarios con LIDAR y con teledetección. Y quería acabar con unas conclusiones. Y se me ha vuelto otra vez a ir la presentación. Bueno, algunas conclusiones. Bueno, el Pinar de los Belgas es hoy lo que es, con todos los valores que hemos explicado, con una cubierta forestal continua y árboles monumentales, decenas de nidos de buitres, una de las principales colonias de buitre negro de la península,
estaba yendo al revés. Ahí. Bueno, entonces, y esto ha sido un monte que ha tenido una vocación de aprovechamientos forestales y que se creó con esta intención, con la idea de aprovechar estos recursos forestales, y ha hecho que tengamos este valor actualmente que genera no solo madera, sino también muchos valores ecosistémicos y permite la protección de muchas especies. Y también que sea un lugar de paseo para muchos madrileños y de otras comunidades autónomas próximas y de otros lugares. Otra conclusión es que necesitamos facilidades administrativas, criterios claros, reconocimiento social de lo que se está haciendo y pues para poder seguir generando empleo, madera, recurso sostenible y servicios ecosistémicos. Tenemos que ir a un consumo responsable. Estamos ante una elección de sociedad, no estamos ante una elección de tenemos que gestionar los montes o no, o sea, tenemos que dejar de producir madera con nuestros montes o no. Es una elección de sociedad, no es un tema de forestal, es un tema de hacia dónde queremos ir. Y aquí está claro, queremos ir hacia productos como la madera, que son locales y que son sostenibles y renovables, o queremos seguir como estamos. Es un poco lo que hay que elegir, ¿no? El medio rural tiene derecho a innovar. Parece que queremos quedarnos en el pasado, queremos que sea un museo, un lugar al que vayamos y veamos a alguien todavía con la boina puesta y haciendo algo que no es actual, sino que queremos ver una foto del pasado, porque así es muy bonito de ir a ver. Pero tiene derecho a innovar si queremos que no se vacíe el campo. Es un espacio vivo y para eso tenemos derecho a utilizar maquinaria moderna, tenemos derecho a utilizar fórmulas que hacen que, como cualquier otro entorno, sea dinámico. Entonces, no se nos puede quitar el derecho en el mundo rural a la innovación y a utilizar métodos modernos de producción. Esta es una foto de trabajadores del Pinar de los Belgas hace no sé de qué año es exactamente, pero bueno, hace varias décadas, y ya veis que trabajaban con un hacha. Bueno, no queremos volver a esto. O sea, queremos usar maquinaria, pero maquinaria respetuosa y hecho de una manera correcta, y ahí donde se puede y donde es recomendable. Bueno, estando en Azpeitia no podía dejar de hablar de Ignacio de Loyola y de la educación, porque recordemos que creó uno de los sistemas educativos de la red de centros más importantes de la época y que ha llegado hasta nuestros días, 500 años después. Y esto es algo básico, porque todo lo que he estado contando sucede porque nos falta una conexión mayor con el territorio, en las ciudades. Tenemos que poner un pie en lo que está pasando en el medio rural y no verlo desde la barrera, sino acercarnos al mundo rural, saber las dificultades por las que pasa, las necesidades sobre todo en el mundo forestal, que se tiene para que genere empleo, esté vivo. Y pienso que iniciativas como, por ejemplo, las que hace Profor de pedagogía forestal, o los bosques escuelas o otros movimientos que buscan esa conexión con lo que se hace en el territorio, es fundamental. Y aquí si tenemos que hacer una crítica también de lo que hacemos en el Monte de los Belgas, es que no hemos comunicado quizás demasiado. Quizás tenemos que invertir más en acercarnos a la gente o hacer que la gente venga al monte y explicar las cosas. Creo que eso es algo que igual, si tengo que hacer una autocrítica, pues puede ir por ahí, ¿no? Sí. Acabo ya. Aquí tenéis la web del Pinar de los Belgas y nuestros contactos por si tenéis cualquier consulta. Tomás o yo estaremos encantados en responderos. Bueno, eskerrik asko a Basoa por la organización y por habernos invitado. Bueno, vamos a empezar con el turno de preguntas. Por favor, primero os identificáis y vais levantando la mano.
Si hay alguna pregunta para Pedro, él nos contestará, o sea, bueno, le haremos la pregunta y luego él contestará por email. Entonces yo os leeré la respuesta, ¿vale? Entonces, si hay alguna pregunta para David o para Agustín. Sí, vale. Hola, Egunon. Soy Edu y trabajo en la Asociación de Forestalistas de Vizcaya. Lo primero es agradeceros las ponencias, que han sido muy interesantes. Y mi pregunta era para Pedro. El tema es, yo quería saber un poco cómo se gestionaban en las juntas gestoras, cómo se gestionaba el tema de los cobros, los ingresos, si hubiera que hacer alguna derrama puntual y eso, principalmente la gestión de los dineros, cómo se hacía en esas juntas gestoras. Muchas gracias. Bueno, pues entonces esperamos un poquito, ¿vale? A que Pedro nos pueda ir contestando. Y mientras, pues si hay alguna otra pregunta que podamos hacer, igual David, ¿alguna pregunta para David? No, bueno, pues entonces vamos empezando. Muchas gracias, David, la verdad que muy interesante la exposición que nos has hecho. Sí que, bueno, viendo la proximidad, ¿no?, que tenéis con la ciudad de Madrid y el monte, de las dificultades, son incluso igual, por la percepción de la sociedad, os cuesta, ¿no? Yo sí que me surgía la duda, los propietarios actuales, o sea, los de la empresa, supongo que también serán pues, gente que vive en la ciudad, ¿no? Y esa ligación, o sea, perciben todavía, bueno, sí se perciben como propietarios, pero ¿qué ligación tienen ellos con, porque lo gestionáis vosotros, pero ellos qué ligación tienen con el monte? Bueno, por si acaso, sí, no. Hola, ¿se oye así? Sí. Vale. Bueno, ellos sí viven en Madrid. Bueno, de hecho viven en Madrid y en varios sitios. Hay gente incluso fuera de España. O sea que en realidad ellos tienen un contacto permanente con nosotros. No, las decisiones las toman ellos. Nosotros lo que hacemos es facilitar la toma de decisiones y luego la parte operativa del día a día, pues estar haciendo ese trabajo. Y luego cuando hay una decisión importante que tomar, siempre se valora con ellos. Están muy pendientes de lo que sucede en el monte y con ellos conversamos constantemente. Eso es una... Están encima. ¿Perdón? Que están encima, sí que están encima, sí, por supuesto. Tienen una vinculación grande con el monte. Este problema con Madrid... Sí, perdón. Espera, Juan. Espera, Juan. Mientras tanto, este problema que pasa con Madrid nos pasa en más sitios, pero en Madrid es especialmente acusado por la cercanía de la ciudad. No, quería conocer si lo que es la sociedad de explotación de la sociedad del Pinar de Bruelas, en la situación económica, tiene beneficios o que ahora mismo como empresa, sí. ¿qué situación tiene como empresa, como sociedad, como empresa, vamos? Bueno, la parte más contable de la empresa, porque luego hay que tener en cuenta que hay más aspectos de la empresa como la venta de la madera que tienen en stock y otra, bueno, pues yo realmente no conozco la parte contable de toda la empresa, porque nosotros hacemos únicamente la parte forestal. Lo que sí puedo decir que la parte forestal ahora mismo está en una situación muy grave por el descenso de la madera y porque los costes de gestión son altísimos. Es que los señalamientos que hacemos pues son señalamientos que tienen que ser muy cuidados porque es así como se exige y es como nos gusta hacerlos además. Vamos con gente que tiene mucho conocimiento en este tema, entonces son cosas que tienen un coste. Y luego todo el tiempo que dedicamos a solucionar los problemas administrativos, ahora mismo están haciendo que la rentabilidad forestal no esté siendo positiva. Yo puedo hablar de esa parte forestal, porque es que conseguir ingresos con estas circunstancias, o sea, no solo conseguir ingresos, sino que los gastos que tiene asociados, pues hace que ahora mismo no esté siendo ni mucho menos rentable. Porque la madera se está entrando en el aserradero o se estáis vendiendo en rollo, por lo que... Vendemos en rollo, sí. La madera, bueno, también estamos creando como... intentamos que haya
Un problema también que pasa es que no hay tampoco mucho tejido forestal en la zona, entonces no hay muchos rematantes. ¿Qué sucede? Que además hay muchos rematantes que nos han dado muchos problemas y tenemos que estar detrás, claro, tenemos que solucionar también los problemas que nos pueden dar rematantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Establecer también vínculos un poco en el largo tiempo con rematantes que nos dan confianza. Y de hecho ahora mismo hay antes del coronavirus ya había un convenio con un rematante que tiene bastante capacidad y que tiene mucha seriedad, nos daba garantías de que iba a hacerlo bien. A nosotros un rematante que lo hace mal y que nos da problemas, huimos como sea de él porque luego hay que solucionar esos problemas. Entonces, teníamos ya firmado un acuerdo de una gestión a largo plazo y de una compra de aprovechamientos a largo plazo, en pie. Ellos pagan en pie y ya estaba todo en marcha y nos llegó el coronavirus y esto nos ha paralizado completamente. O sea, por eso también, es decir, el monte realmente sí que hubiera podido haber funcionado bien, pero ha llegado el coronavirus y es verdad que ahora se junta, al final se juntan todos esos problemas de la tormenta perfecta que he comentado y hace que ahora mismo pues la situación es muy crítica. Y recibimos esas facilidades administrativas. Ya no estamos pidiendo ayudas que se vinieran estupendamente, sino que, oye, facilitándose el camino para que esto no se nos caiga y se abandone. Sí, Egunon, enhorabuena por toda la presentación esta y la anterior también. Cuando se ha hablado del monte museo, me ha venido a la mente, en Vizcaya tenemos un monte museo, Cortezubil, que está pintado, el bosque pintado de Ibarrola, pero consideramos eso, lo que nos rodea, como si fuera un cuadro. Y el monte no es un cuadro, que está siempre exactamente igual. Claro, ese monte se ha tenido que cerrar porque no sé si tenía problemas de la pintura, que se iba estropeando, los pinos van creciendo, el monte cambia y las ciudades también cambian. Entonces queremos que el monte esté siempre exactamente igual. Ese monte se plantó hace 30, 100 años cuando fuera, y anteriormente no habría nada, o se tiró lo que había. En nuestras ciudades sí hay cambios. ¿Cuáles son los cambios? Si hay una casa que está en muy malas condiciones, incluso se lo obliga a ponerla bien, se tira, se cierran las calles que sea necesario, se transforma aquello. Esa transformación en la ciudad lo admitimos, pero esa transformación que exige un monte, que algún día habrá que tirarlo, no se admite. Esas imágenes del monte, aquí se lo han quitado todo, lo han destrozado. No es destrozar, es mantener lo que tenemos. Por la ciudadanía miramos el monte y demás de otra manera totalmente diferente. Solamente esa reflexión. Gracias. Gracias. Sí, de hecho el bosque es permanente, pero los individuos van cambiando, igual que las sociedades, ¿no? Y el bosque permanece, lo que importa es que el bosque permanezca y determinados individuos también, porque nosotros intentamos maximizar el tiempo que está, sobre todo los árboles con mayores valores ambientales, también los dejamos en el monte hasta que por su propio pie van decayendo. Pero es verdad que no es una foto fija, el monte es muy dinámico y cambia, o sea, incluso aunque no lo toquemos también va a tener una evolución. Los montes se queman, sobre todo si no estás pendiente de ellos. Bueno, ¿me vas a esperar? Pues tengo que hacer una pregunta. Sí, hay otra pregunta, la voy a hacer. Sí que esperaremos a que vaya contestando Pedro. Las preguntas que ahora no dé respuesta a Pedro, sino luego las contestará cuando pueda y ya le daremos la respuesta. Y si no, a los que nos están haciendo las preguntas vía email, como tengo aquí una hora dirigida a Pedro, pues si vemos que no nos contesta ahora en breve, pues le daremos la respuesta, le reenviaremos el email. Bueno, pregunta Miquel María Carrera, Eguialde, de la Universidad del País Vasco. Comenta que no ha escuchado la mención al artículo 27 bis de la Ley de Montes, donde dice que cuando hay participaciones sin dueño, el Estado se apropia de ellas y qué opinión pues, le merece esto, ¿no? Entonces esto, pues bueno, le dejamos aquí ahora, esperamos que pueda contestar Pedro qué opinión tiene sobre esto, ¿no? El que no aparezca un dueño y el Estado pues se apropie de estas tierras o
bueno, simplemente que nos muestre su opinión, ¿vale? Vamos a dar ahora la siguiente pregunta a Juan Ramón. Sí, bueno, gracias por tu intervención o por tu presentación. Ha habido una cosa que yo no entiendo muy bien, o no sé si se me ha perdido algo. Cuando hacías la diferenciación entre la gestión forestal y, por otro lado, hablabas del stock de madera que tiene la sociedad belga. Entonces, claro, no sé, hay algo que a mí no me cuadra, porque bueno, si es una misma sociedad y entonces la gestión forestal está, digamos, sería agresta, pero esa sociedad tiene un stock de madera, por lo visto, que tiene un valor y del cual saca un rendimiento, ¿no? Esa diferenciación no sí, hay, digamos, como dos apartados. O sea, al final, el aserradero, la sociedad belga lo que hacía es vender madera ya aserrada. Ese era su modelo de negocio, ¿no? Sierro mi madera y vendo el producto final, bueno, ya intermedio, en forma de sierra, en forma de vigas, en forma de tabla. ¿Qué es lo que pasa? Como en 2014 se para la actividad de aserradero y que encima iban acumulando stock porque la crisis se iba también acumulando, tienen mucha madera ya aserrada que el mercado en su momento no aceptó, pero ellos siguieron, digamos, de alguna manera produciendo madera, ¿no? Y tienen pues mucha madera que está a la venta ahora mismo ya en forma de sierra. Entonces, dentro de la sociedad belga hay una persona que se ocupa de vender esa madera aserrada, no en pie. Nosotros, como gestores de la parte forestal, vendemos la madera en pie. No la parte de sierra, o sea, la parte ya de producto final, no nos ocupamos de eso. No sé si he respondido a la pregunta. Sí. Sí. No, pero bueno, bien, ya está. No somos gestores, digamos, de la empresa, sino gestores de la parte forestal, ¿no? de la pata más de, bueno, la parte silvícola, la parte también búsqueda de rematantes que vayan a gestionar el monte, el control de estos rematantes, intentar que la parte forestal sea, bueno, pues pagar nuestros sueldos al final, ¿no? Si costamos más de lo que se genera, pues estamos haciendo algo mal, porque se cierra directamente la empresa. Sí, la madera, ¿cómo se suele vender? ¿A resultas de medición? ¿Al ser extracción de árboles puntuales? Sí, ¿cómo se suele hacer? Se suele hacer a resultas, sí. A resultas de medición. Eso es. Sí, hola David. Quería saber, aunque tú eres, o vosotros Agresta, me imagino que sois parte interesada, ¿qué aconsejáis en cuanto a gestión? ¿Que la empresa que gestione un monte cobre por un tanto por ciento de la madera que saque o que cobre un fijo X? Y obviamente ahí puede perder. Si es lo primero, el monte siempre va a ser rentable. Si es lo segundo, puede haber un déficit, me imagino, para el propietario y al final no salirle rentable tener esa empresa. Sí, a ver, nosotros trabajamos con diferentes modelos. A mí, personalmente, me gusta el modelo en el que también participa la empresa gestora de al final los resultados económicos que tiene la empresa propietaria. En este caso tenemos un modelo mixto, porque también es verdad que llega un punto en el que nosotros este monte, gestionarlo, nos cuesta dinero. Y digo esto porque no estamos realmente dedicando mucho más tiempo del que cobramos. Entonces hemos llegado a un punto y trabajamos con ese modelo también de resultados únicamente. Pero llegó un punto que dijimos, mira, hablamos con los propietarios y dijimos, esto es insostenible. Nosotros dedicamos aquí una cantidad de horas que no podemos, somos una empresa, tenemos que pagar unos salarios y es que no nos da. Entonces, bueno, pues ahí ya entra la empresa también necesita una gestión y puedes llegar ya a acuerdos económicos de otro tipo. Entonces, ahora mismo es una situación, digamos, mixta, en la que compartimos los riesgos. Pero lo hacemos de una manera que también para nosotros intentar, a nosotros la gestión de este monte nos aporta también mucho conocimiento de la situación. Es un monte también que nos gusta gestionar, pero claro, también no se nos puede ir en cuanto empiezas a tener muchas pérdidas en números rojos, pues te llama la atención en la empresa. Por lo tanto, aquí hay un modelo mixto. Generalmente en otros modelos pues también funcionamos con esa idea de, bueno, en un porcentaje también de lo que la propiedad recibe.
Pero este monte es un caso aparte, porque es que ya digo que la cantidad de horas que hemos dedicado y que dedicamos no os podéis ni imaginar, sobre todo tanto en la parte del monte como en la parte administrativa. Ver a mucha gente, ir a hablar de los problemas que tenemos, intentar solucionar y desatascar problemas administrativos y trabas. O sea, todo esto tiene mucho trabajo. Voy a pasar a... Es que se está calentando ya el ordenador, están empezando a entrar. David, buenas. Iñaki Echeveste de Arres Cooperativa Alcartea. Al final nos encontramos. Una pregunta. En uno de los escenarios que planteas para el futuro del Pinar de los Belgas, estás planteando la posibilidad de cobrar por servicios ecosistémicos o el pago por servicios. ¿Qué futuro le veis o qué opciones se están abriendo aparte de lo que puede ser el stock de carbono, que es un poco lo más conocido? Claro, cuando hablabas de nuevos modelos de ingresos para el monte, pues está el nuevo proyecto de ordenación. ¿Qué pasa? Cuando se redactó el anterior proyecto de ordenación, estamos hablando de hace 15 años, son muchos años, todavía había muchos conceptos que no estaban. Entonces, el nuevo proyecto de ordenación tiene que ir orientado a esto. O sea, un proyecto de ordenación al final también tiene que ser un plan de empresa también. Tiene que haber asociado detrás un plan con modelos innovadores de ingresos y, por supuesto, la parte de pagos por servicios ambientales es uno de los elementos clave. Aquí nosotros estaríamos encantados de negociar con la comunidad autónoma un modelo en que nos digan, mira, no vais a cortar toda esta madera por estas circunstancias porque estáis produciendo muchos nidos de buitres, que es algo positivo para la sociedad y para el medio ambiente, pero os vamos a pagar por cada nido que se produzca, por cada nuevo nacimiento, X al X. Bueno, pues ese modelo puede interesar porque compensas lo que has dejado de producir por la parte de madera con un pago por ese nido. Hablando hace 2 días con Nicolás Lecoq, que es quien está en la Junta Directiva del Monte, propietario, nos decía eso, mira, yo, quiero seguir produciendo madera porque es un bien social, como hemos visto, además hace que el monte esté como está, pero claro, si al final nos están impidiendo cortar porque estamos produciendo con nuestra gestión nidos de buitre y nos quieren todavía reducir más, pues que nos paguen por los nidos de buitre. Quizás es una manera, por supuesto, y eso es algo que cuando redactemos el nuevo proyecto de ordenación, si es que va adelante, y si es que la propiedad decide seguir con la gestión, que también puede decir hasta aquí hemos llegado y decir, mira, abandono y que sea lo que Dios quiera, el monte que evolucione a su manera, que también puede pasar. Pues si hacemos un proyecto de ordenación para encauzar las cosas bien, puede ser esto una de las vías. Y desde luego eso se hará en negociación también. Cuando redactar un proyecto de ordenación tiene que ser en negociación con quienes nos dan, quienes digamos tutorizan la gestión, que es la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, la idea sería trabajar conjuntamente con ellos en qué puede hacer que ese monte sea sostenible, ¿no? Sostenible económicamente, ambientalmente y socialmente. Pero sí, efectivamente. Y el carbono es otro de los temas. Es otro de los temas que también trabajaremos en ese nuevo proyecto de ordenación si es que lo hacemos nosotros. Vale, continuamos. Sí, ¿tenemos alguna pregunta más? Perdón. Me llevo. Vale. Esta pregunta está dirigida a los dos, tanto a David como a Pedro. La pregunta es de Kepalbizu, de Smuficapa. Pregunta, da gracias a ambos por las presentaciones realizadas. Nos pregunta a ver si están certificadas por PEF o FSC. Y O sea, si están certificadas tanto unos montes como los montes de socios, como el monte de los Belgas, tanto por PEF como por SFC. ¿Cuál es el régimen fiscal que aplica a los ejemplos mostrados? Perdón, es que... Ahora. Si no aplica el régimen especial agrario, ¿qué pasos habéis dado o pensáis dar para tener una fiscalidad más ventajosa? ¿Qué estrategia de comunicación se propone para que se conozca la dinámica económica que ha hecho posible que dispongamos de un monte como es en el caso de los Belgas? Y si no se hubiera llevado a cabo los aprovechamientos, el monte, si existiera, sería muy distinto. La sostenibilidad consiste en equilibrar los aspectos ecológicos, económicos y sociales. Como muy bien has dicho antes, que si nos cargamos la pata económica, ¿qué va a pasar, no?
un poquito sobre esto. Hay muchas preguntas. Sí. A ver, por un lado, hay, respecto a la certificación, bueno, ahora mismo no tenemos una certificación. También hay que decir que en España todo monte, esté certificado o no, cumple unos criterios de sostenibilidad, o sea, que son incluso tan garantistas o más que muchos certificados. En este momento no lo tenemos en certificación, entre otras cosas porque no nos reportaba, o sea, quiero decir, en un monte en el que estás tan justo de rentabilidad, hacer el proceso de certificación, y estuvimos estudiándolo, no compensaba, digamos, en una situación tan crítica en la que al final tampoco el mercado nos estaba pagando eso. Entonces, es un tema que estamos estudiándolo y que lo haremos para una circunstancia en la que realmente el mercado nos lo demande. En el lugar en el que estamos, pues no es una... En otras zonas sí, o sea, en otros montes que llevamos sí que lo tenemos certificados porque los clientes finales nos lo piden. También eso, ahí te basas en el mercado. Quiero decir, no es que no sea... Al final, la parte de la certificación viene más marcada por el mercado que por el hecho de que hagas una gestión más o menos cuidadosa. De hecho, la gestión que hacemos en este monte con tanto cuidado es algo que igual en otras zonas que pueden estar certificadas, pues se te ponen menos exigencias que en este. Así es. Y respecto al régimen fiscal, tampoco... Pues... Bueno, la parte del régimen, también hay que decir, yo la parte ya más en detalle, más operativa del monte, no soy yo el gestor directo, entonces la parte del régimen fiscal y luego la parte contable lo lleva una empresa que lleva la contabilidad de la gestión. Ahí nosotros no entramos, no podría responder a esa pregunta, pero lo voy a investigar y le respondemos por email. Vale, sí que está bueno, esto es algo que también, pues hablando ayer, ¿no? El tema de la comunicación. Sí que hay la comunicación, y eso es uno de los temas que, como he dicho, si tuviera que hacer una autocrítica sería esta. ¿Qué es lo que pasa? Comunicar tiene un coste también. Si ahora ya dedicamos una cantidad de horas gigantescas solo en ir solucionando los problemas que van surgiendo, la parte comunicativa tiene un coste también. La empresa ha invertido también en la parte comunicativa, creando una web, creando una web nueva, también ha trabajado con una empresa de comunicación y esto se está haciendo por esa vía. Sí que es verdad que podríamos implementar como una parte de comunicación mucho más estable de trabajo en el monte, de invitar a diferentes colectivos a explicar cómo lo estamos haciendo, a explicar el porqué de las cosas, a explicar, es cierto que esa parte podríamos trabajarla y yo creo que sería uno de los aspectos que tendríamos que invertir en dedicar ese tiempo a hacer esas visitas. Por ejemplo, en el manifiesto que se ha firmado de bastantes personas, con gente que además conoce muy bien el mundo forestal. Hay muchas personas que han firmado, me parece respetable, ¿no? Digamos, el proponer el que se compre el monte por el Estado, pero estoy seguro que muchos de los aspectos que vienen dentro no los conocen o se han dejado llevar por quien haya puesto ese apartado de esa gestión, esa mala gestión que se está haciendo ahora, porque están metiendo máquinas pesadas, ¿no? Estoy seguro que esa parte, de hecho, Tomás, que está muy metido en la parte de movimientos ecologistas, ha estado hablando con muchos diciendo, oye, ¿por qué habéis firmado esto sin...? Yo creo que mucha gente tampoco sabía que lo gestionábamos nosotros. Y esa coletilla de se estaba gestionando mal, no lo habían, digamos, mirado con detalle. Y pienso que es por culpa nuestra no haber hecho una labor más didáctica diciendo cómo lo hacemos. Yo creo que eso es uno de los aspectos que debemos trabajar más. En todos los ámbitos, ¿no? Lo comentábamos desde la educación, desde los primeros escalafones hasta los adultos, ¿no? Que, nos vamos quedando atrás y a todo lo forestal suena negativo y tenemos que intentar pues, que la gente vaya reconociendo nuestra actividad, ¿no? Que es necesario que estemos ahí para poder tener lo que hoy podemos disfrutar. Antes hubo una gestión. De hecho, yo invito, hay muchas personas que han firmado este manifiesto, estamos hablando de más de 150 personas, personas bastante relevantes y
Bueno, yo invito a hacer, lo que podría ser interesante es hacer una visita con todas estas personas y explicar qué estamos haciendo directamente en el monte y un poco hacer un debate in situ de cómo se podría hacer, cómo se podría mejorar. Yo, vamos, esta visita me parecería que sería algo interesante por hacer, ¿no? con los firmantes del manifiesto. Vamos a terminar con esta última pregunta. Bueno, no sé si hay alguna más ahí. Tengo otra en el ordenador. Sí, van. Y luego ya paso a la última del ordenador, que va para ti también, David. Hola, David. Mira, soy Urco, hablo desde la Asociación de Forestalistas de Vizcaya. Una pregunta. En cuanto a la sanidad del monte que gestionáis, ¿qué puedes contar? ¿Qué patógenos os afectan? ¿Cómo está la masa de silvestre? La masa está en perfecto estado de conservación. No hemos detectado ningún foco, digamos, que nos pueda poner en peligro el monte. Es verdad que es un pinar que está adaptado a la zona donde está. O sea, estamos en un lugar donde están las condiciones ecológicas perfectas, ¿no? Entonces, no hemos detectado ningún punto preocupante ligado a las plagas. O sea, no es, en ese sentido, no estamos muy vigilantes y, por supuesto, pues observamos a ver cómo puede evolucionar, pero ya digo que es un tema que está, de momento no es la preocupación actual. Ahora, ya sabemos, porque también estáis viviendo aquí en el País Vasco, que eso se puede torcer en cualquier momento. Y bueno, pero de momento no es el punto de preocupación. Vale. Miquel Carrera, de la Universidad del País Vasco, te pregunta, y en el municipio, ¿qué dicen? ¿Qué postura tienen sobre el mantenimiento de la actividad económica y ecológica? ¿Por el mantenimiento de la actividad económica? Sí. Bueno, yo en la charla, sí. El mantenimiento de la actividad, o sea, que sigas trabajando en el monte, tanto la económica Hombre, como la ecológica. Vamos a ver, si nosotros como forestales y gestores del monte no estuviéramos por la labor de al menos llegar a la posibilidad de llegar a la posibilidad que tiene el monte y de valorizar al máximo esos productos y de hacer que los empleos que están ahora mismo en la empresa no solo se mantengan, sino que aumenten, es que estaríamos haciendo mal nuestro trabajo. Ya digo, sin esa pata económica, el monte cae en el abandono. Y claro, si imaginemos que una empresa privada, una vez que ya no tiene, o sea, si tiene más gastos que ingresos, acaban, bueno, pues dejando esa actividad. Si sucede esto, pues estaríamos en una situación de, bueno, pues a ver qué pasa. No puedes solucionar cualquier problema que tienes. Y ya digo que todos los días hay un problema en el monte. Bien un árbol que se ha caído, bien un puente, bueno, una situación. Hay un puente que es un puente histórico, que es el único por el que podemos pasar. Hemos solicitado poder abrir más puentes y de momento no se ha hecho. Bueno, claro, ahí pasan camiones cargados de madera y, pues por ejemplo, nos llegó hace unos meses un aviso de que estaba el puente estropeado, que había una piedra que se había salido. Paralización de la actividad, ir a solucionar el problema, o sea, siempre surge algún problema. Y las alternativas siempre son difíciles. Por construir un nuevo puente pues tiene un coste, que es lo que nos gustaría hacer. Pero ahí sí que esa ayuda también de la parte administrativa nos podría venir muy bien. Él comenta, hacia la pregunta hacia la gente del municipio, si entiendo que estará viendo bien vuestra labor. O sea, hacia la gente del municipio. Es el municipio, sí. ¿Qué dice el municipio? Entiendo que el municipio, pues bueno. 3 personas que viven en ese municipio que viven del monte. Entonces, ¿son pocas? Pues sí, porque es un monte que podría dar mucho más trabajo, como hemos visto, ¿no? Pero 3 personas que están en el territorio viviendo de lo que da el monte. Más, bueno, pues no sé. A mí me gustaría que hubiera más gente viviendo de ese monte. Me corrige. ¿Sí? Perdón. ¿Se me oye? Perdón. Vale. Sí. Pedro ha conseguido contestarnos, pero no por el correo electrónico. Parece que está teniendo problemas con él. Entonces, voy a intentar leer lo que nos ha escrito por otra vía, ¿vale? A ver. ¿Cómo se sube? Ponme al inicio del todo. Vale, entonces, empezaba con la primera pregunta que le ha hecho Edu, ¿no? Voy a leer tal cual pone. Buenos días, el reparto de dividendos es legítimo en los montes de socios. Se pueden repartir los dividendos de las partes esclarecidas. Los dividendos de las partes no esclarecidas necesariamente hay que reinvertirlos en mejoras del monte.
No obstante, la mayor parte de las juntas gestoras suelen renunciar a repartir dividendos. Con la puesta en valor de los montes de socios se generan ingresos que permiten que no sea necesario aportar derramas. Algunos de los montes de socios sí que están certificados, lo están por el sistema PEF. Esto ya respondería a la otra pregunta. El régimen fiscal de los montes de socios lleva a la tributación por impuestos de sociedades. No puede realizarse de otra manera, puesto hay que tributar por los dividendos de las cuotas esclarecidas y no esclarecidas. Algunos montes de socios optan por estimación directa, otros prefieren acogerse al especial de la agricultura, ganadería o pesca. Bueno, esas serían las contestaciones que ha conseguido enviarnos. Siguiendo con la pregunta que estábamos antes, Miquel, voy a preguntar o insistir, hablaba más de lo que es el ayuntamiento, lo que es el alcalde o la comisión. Bueno, ahí a ese nivel no tengo conocimiento. Lo que sí que puedo decir es que hay servidumbres para el pueblo de leñas y yo no conozco la opinión del alcalde. Las servidumbres las gestionáis entonces también vosotros, ¿no? Bueno, hay unas servidumbres que están, cuando hay leñas, también se avisa a los vecinos que pueden ir a recoger las leñas y generalmente es el procedimiento. Pero no conozco ese detalle, pero bueno, puedo anotármelo y contesto, hablo con Tomás y que me diga cómo está la relación con el ayuntamiento. No sé, sí, ya hemos llegado a la hora, ¿verdad, Aitor? Sí, porque era a las 11, Aitor nos había dado tiempo hasta las 11 y son las 11:15. O sea que ahora vamos a salir al café. Sí que por la situación en la que estamos con el COVID, pues no podemos hacer corrillos, tenemos que estar todo el rato manteniendo las distancias, mínimo los 2 metros, y para salir tenemos que salir por la puerta de la derecha, ¿vale? Vale, entonces vamos a salir de forma ordenada, o sea, para no amontonarnos, y son solo 15, recuerdo, solo son 15 minutos de parón. O sea, esto es más para ventilar la sala, ir al baño ordenadamente, tampoco nos amontonemos en el baño y andar dispersos y volver.
Egunon denoi, a ver si entran los últimos rezagados y empezamos la segunda parte de la sesión matinal. Me voy presentando, soy Alejandro Cantero, de la delegación, decano autonómico de la delegación en Euskadi del Colegio de Ingenieros de Montes, una de las entidades patrocinadoras de la jornada. Me toca moderar este segundo bloque y sabéis que hay dos intervinientes. Primero, Jorge Manuel Bouzas, que debido a los avatares fitosanitarios está en su pueblo, pero podremos hacerle preguntas. Nos ha mandado una intervención que también dura media hora y después daré la palabra a Patricia Gómez Agrela, que sí que ha venido y está aquí con nosotros. Vale, pues entonces, mientras se sientan, voy a darle al play y vamos durante 25 minutos a oír la intervención de Jorge Manuel Bouzas, que como sabéis, este segundo bloque, así como el primero ha ido sobre experiencias más antiguas, más longevas, ahora vamos a ir con nuevas ideas, nuevas experiencias para este tema que nos ha traído hoy, la gestión compartida de la propiedad forestal. Cedo la palabra entonces a Jorge Manuel Bouzas, desde Galicia. Voy a presentarme, mi nombre es Jorge Bouzas, yo soy técnico en la Asociación Forestal de Galicia y voy a dar un poco una ponencia sobre la experiencia de una figura asociativa que hay en Galicia, que se llama las Sociedades de Fomento Forestal, las SOFOR, y hablaremos un poco pues, sobre ella, sus condicionantes, su gestión y una experiencia práctica de una que se ha constituido con la ayuda de la Asociación Forestal. ¿Vale? Ponemos siempre una pequeña diapositiva para un poco explicar lo que es la casa, ¿vale? La Asociación Forestal de Galicia. Somos una asociación privada sin ánimo de lucro, con más de 30 años de existencia y que agrupamos y prestamos servicios a los propietarios forestales de Montes de Galicia, que son socios de la asociación. Tenemos tanto particulares como comunidades de montes, ahí tenéis un poco unas cifras de lo que representamos y, bueno, pues eso, prestamos servicios y defendemos sus intereses delante de la Administración y en el sector forestal. En la actualidad contamos con un equipo de en torno a 21 profesionales entre ingenieros y expertos en fiscalidad y contabilidad y temas jurídico-administrativos. ¿Vale? Esta es un poco la presentación de la asociación. Entrando en materia, en el tema de las sociedades de fomento forestal. ¿Vale? Las sociedades de fomento forestal es una figura asociativa regulada por el decreto 45/2011 de la Xunta de Galicia. Es una figura promovida por la Administración y que se basa en una agrupación societaria de propietarios o de personas que tienen una titularidad sobre derechos de esos terrenos. La figura en la que se asocian, lo veremos más adelante también, es una sociedad limitada. Los propietarios lo que hacen es de forma voluntaria agruparse en esta sociedad limitada durante un mínimo de 25 años. La forma de agrupación lo que se hace es ceder el uso de esos terrenos, ¿vale? Siempre se ha dejado claro que en ningún momento el propietario pierde esa propiedad de los terrenos, sino lo que hace es una cesión de su uso durante 25 años a la sociedad de la que forman parte todos. Tienen un punto que es exclusivo también de este tipo de figuras, que es que permiten la entrada de capital privado, digamos, de personas o de físicas o jurídicas que no tengan terrenos forestales, sino que aporten simplemente capital, condicionados a eso, a que no superen un porcentaje del capital social, digamos, para que el poder de gestión de la sociedad esté siempre en manos de lo que se llaman los socios forestales con respecto a los otros socios, ¿vale? Se habla de los socios forestales, pues los que son propietarios de esos terrenos o tienen la gestión de esos terrenos, ¿vale? La idea de estas figuras se basaba en fomentar por parte de la Administración pues una agrupación de los propietarios forestales en base a una normativa clara y con seguridad jurídica plena, ¿vale? De ahí que se haya usado la figura de las sociedades limitadas, que por una parte pues tiene su complejidad, pero sí que aporta mucha jurisprudencia anterior
y mucha seguridad jurídica a la hora de constituir esa sociedad. Vale, la idea con este tipo de agrupaciones es obtener unas extensiones suficientes de terreno que lo que permitan es gestionar el minifundio que hay en la mayoría del territorio gallego, pues de una forma viable tanto técnica como económicamente, ¿vale? Se trata de aumentar la superficie gestionada tanto en las cortas como en los diferentes trabajos para, a la hora de realizar pues, documentos técnicos como proyectos de ordenación, conseguir una forma más eficiente en la gestión, ¿vale? La idea última es pues, reducir unos problemas que cada vez son más importantes y más frecuentes en el territorio gallego, como es los incendios forestales, que están aumentando en intensidad y en virulencia y en superficie quemada, debido principalmente pues, al abandono que está ocurriendo en esas superficies, derivado pues, de un cambio muy claro en las actividades, ¿vale? Se está abandonando la actividad primaria, cada vez los propietarios de montes tienen menos relación con el sector primario, con el campo, empieza a haber ya superficie importante cuyo dueño no es fácil de encontrar. Eso ha ocasionado un abandono muy importante del monte, sobre todo en las provincias, en las zonas menos pobladas, y un riesgo de incendios, unos incendios cada vez de mayor superficie y de difícil control. Hablamos un poco también, si queréis, sobre los condicionantes que establece el decreto, ¿vale? Para constituir una SOFOR. En este decreto se habla de unas superficies mínimas, son un poco las que podéis ver en esa diapositiva, que son unas 15 hectáreas si vamos a crear una agrupación cuyo fin principal es una producción de fruto, 25 hectáreas de superficie mínima en el caso de que la especie que vayamos a gestionar sea frondosas autóctonas, frondosas caducifolias, y 50 hectáreas para el caso de otras plantaciones forestales. Al mismo tiempo, y para favorecer esa gestión conjunta, también hay un criterio de colindancia o de limitación de los terrenos. O sea, estas superficies pueden estar repartidas en un máximo de 3 unidades, cada una de ellas con una extensión mínima, ¿vale? Para garantizar pues, que la agrupación favorece y prima la gestión forestal conjunta. Y uno de los últimos requisitos que es importante también tener es el instrumento de planificación. Obligatorio ya para todos los montes en Galicia, según la normativa vigente, y el decreto lo marca también como un condicionante expreso para estas agrupaciones que podrán tener el documento para toda la superficie que gestionen en conjunto. Después tenemos también unos requisitos a efectos de estatutos, ¿vale? Es una sociedad limitada. Esta sociedad limitada tiene unos estatutos que son los que rigen esa sociedad, y lo que nos marca el decreto 45/2011 es que estas sociedades solo pueden tener por objeto la explotación y aprovechamiento conjunto de los terrenos cuyo derecho de uso esté incluido en la sociedad, ¿vale? Y otra serie de requisitos que se marcan pues es una limitación de los porcentajes, que viene un poco a redundar en lo que hablamos en el punto anterior, que es esa posibilidad de tener como máximo un 40% de socios de la sociedad que no posean terrenos o que no posean derechos sobre los terrenos forestales, sino que aporten capital. Y hay también una restricción que es que ninguno de los socios puede ostentar más de un 33% de la sociedad, ¿vale? También deben llevar incorporado estos estatutos un sistema de valoración en el que se indique pues, el valor que se le da al terreno que aporta cada propietario y un sistema de compensación en caso de que sea necesario hacer obras o infraestructuras comunes en la superficie que se agrupa. Pues en el caso de que una finca de un propietario se vea afectada por la realización de una pista para servir a toda la superficie que se va a gestionar de forma conjunta, debe haber de antemano un sistema de compensación claro. Respecto al funcionamiento, básicamente es igual que el de no tiene apenas diferencia con el de una sociedad limitada, ¿vale? Pues en las mismas exigencias mercantiles y fiscales.
La peculiaridad pues está, como ya hemos hablado, en el objeto social, que es muy limitado y muy restringido a ese campo, y en el reparto de los porcentajes, lo que habíamos hablado, una participación individual siempre debe ser menor del 33% y las aportaciones de capital que no pueden superar la mayoría de los socios. Otra peculiaridad que se está detectando en las que se están creando en Galicia es un número de socios bastante elevado, ¿vale? Al final hablamos de sociedades de fomento forestal, como comentaremos más adelante. La experiencia que tenemos en la Asociación Forestal de Galicia son unos 80 socios, ¿vale? Con lo cual ya a la hora de hacer las asambleas, mayorías, decidir, pues sí que tienen esa complejidad que a lo mejor no se detectan en unas sociedades limitadas más tradicionales. Vale, el procedimiento, como ya habíamos hablado, hay un sistema de valoración que lo que se hace es valorar el terreno que aporta cada propietario, el vuelo, y en función de eso se deriven también las posibles participaciones y los derechos de voto entre los socios. Vale, y ahora, si queréis, hablamos ya un punto más concreto, que es la experiencia que tenemos en la Asociación Forestal de Galicia, una de las sociedades de fomento que se ha creado, se llama Somos Cuns, y esta es una sociedad de fomento forestal creada en el año 2015, hablaremos más adelante un poco de todo el proceso. Indicar, por hablar un poco de la zona, ¿vale? La zona es una zona de minifundio muy acusado en la provincia de La Coruña, ¿vale? Son montes de propiedad privada situados en el Ayuntamiento de Outes, un ayuntamiento costero de la provincia de La Coruña. No es una zona de las más despobladas de Galicia, pero aún así el abandono en el monte era importante. Los problemas, pues los que he hablado al principio, que son comunes en gran parte del territorio del noroeste de España. Una zona rural con fuerte pérdida de población, una población muy envejecida, un abandono de la actividad agraria, ¿vale? La mayoría de los propietarios de estos terrenos ya no tenían relación con una actividad primaria, sino que se trata de gente que se dedica al sector servicios, sector industrial y que es propietaria de montes. No reside en la zona, el minifundio es importante, las fincas, pues tenéis ahí una cifra con menos de 1 hectárea por propietario de media, y esa hectárea estaba repartida en varias fincas, con lo cual la gestión es prácticamente inviable. Lo que ocasionó eso, pues un abandono del monte y una proliferación de los incendios, el último en esta zona en el año 2006, muy grave, incluso con evacuación de la aldea por parte de la policía, y pues esos incendios recurrentes y ese abandono, pues con el riesgo de daños para la población. Comentamos un poco pues el proceso, ¿vale? La idea general, el germen de la idea surge por parte de un grupo de jóvenes de la aldea con estudios superiores, todos que no residen allí, pero que ven cómo las fincas de la familia no tienen ningún tipo de rentabilidad, y no solo eso, sino que suponen un riesgo en caso de que vuelva a ocurrir un incendio como el que ya habían vivido en el 2006. Y entonces surge por parte de ellos pues la iniciativa de qué podemos hacer con esos terrenos. Estamos hablando de aproximadamente octubre del año 2013. Una vez que contactan con nosotros para aclarar pues un poco la situación, lo que había, lo que se podía hacer, comentamos el tema del software y se plantea en una reunión con los propietarios. Bueno, hay que tener en cuenta que al final la iniciativa por parte de los jóvenes está muy bien, pero la propiedad de los terrenos no es suya. Entonces, hablamos con los que son los verdaderos propietarios, los vecinos que viven allí o las personas de más edad que son actualmente los titulares, y constatamos una buena acogida por parte de la gente, de los propietarios de esos terrenos. Estamos hablando de eso ya en noviembre, a finales de 2013, y ante esa buena acogida iniciamos los contactos pues con diferentes instituciones para hacer ver la idea, intentar llevarlo adelante y la complicación. Reuniones con el Distrito Forestal, con ayuntamientos, representantes de la Consellería,
Y paralelamente a esos trabajos y a esas reuniones se empieza un trabajo de campo, de recogida de información y de tratamiento de esas bases de datos. Desde noviembre del año 2013 aproximadamente, que se empezó a hacer pues un trabajo de campo de detectar las referencias catastrales, de qué propietarios son, cuáles no tenemos constancia de quién es el dueño, y ver si efectivamente pues, están de acuerdo con crear la sociedad, un sistema de valoración, todo ese trabajo paralelo. Finalmente, en noviembre de 2014 se crea una asociación. Digamos, el sistema para que nosotros usamos en su día para poner en marcha esta sociedad fue crear inicialmente una asociación sin ánimo de lucro. Esta asociación agrupa a los propietarios y es ella la que solicita una ayuda pública para transformarse en sociedad de fomento forestal. Esta asociación se crea en noviembre de 2014, iniciamos una vez hechos esos trámites todo el tema de la solicitud de ayudas públicas, completar el estudio de la propiedad para determinar quiénes son los propietarios, qué referencias catastrales se incluyen en la sociedad, establecer un sistema de valoración y acordarlo con ellos, valorar las propiedades que aportan y sacar pues, las participaciones de cada uno para que hicieran las incorporaciones de capital social. Hay que indicar que nosotros hemos optado en la creación de esta sociedad porque las fincas se cedan su uso como una prestación accesoria, ¿vale? De esta forma, en caso de que haya algún tipo de deuda o que la empresa no vaya bien, el propietario no perdería la finca, ¿vale? Porque lo único que perdería es el capital que él ha aportado inicialmente en base a la valoración. Las fincas se ceden como una prestación accesoria, no entran a formar parte del capital social y, por lo tanto, no peligra la titularidad o la propiedad en ningún momento. Con todos esos trámites, pues tenéis ahí un poco el resumen. Desde que surge la iniciativa hasta que conseguimos firmar ante notario, pasan aproximadamente 2 años. ¿Vale? Este punto es importante porque da una idea, que hablaremos más adelante, de la complejidad de este tipo de figuras y tal vez un punto por los cuales se puede decir que no están teniendo todo el éxito que sería de esperar. Son bastante difíciles de poner en marcha y, por lo tanto, no hay un gran número de ellas a día de hoy. Aquí tenéis un plano que comentaremos otro de los problemas de estas figuras. Aquí tenéis un plano de la superficie que finalmente se ha conseguido gestionar. Hablamos de 720 parcelas y unos 85 propietarios para unir unas 70 hectáreas, ¿vale? Pues ahí tenéis unas cifras. Tenemos una media de 1,21 hectáreas por propietario y 900 metros cuadrados por cada parcela. El minifundio es importante. La parcela de mayor superficie, 1,3 hectáreas, y las parcelas más pequeñas situadas, se pueden ver en el plano, en la zona este, en la zona oeste, aquí en esta zona, pues hablamos de parcelas de menos de 10 metros cuadrados en muchísimos casos. Una idea de los propietarios, pues un propietario, el que tiene mayor superficie, 4 hectáreas repartidas en 35 parcelas diferentes, y el de menor superficie, 1 hectárea en 17 parcelas. Solo un propietario tenía actividad agraria en el momento de creación, actualmente ni siquiera este propietario la tiene, no hay actividad agraria en la aldea. La población joven no reside allí, reside fuera. Y nosotros estimamos en un 10% los propietarios que no han entrado en la sociedad. Uno de los problemas que encontramos en la gestión, que podéis apreciar en ese plano, es ese 10% de los propietarios se encuentra distribuido en todo el monte, ¿vale? El monte proviene de particiones, de lo cual un propietario está distribuido en todas las superficies del monte. Con lo cual, lo que nos encontramos es que si no entra en un sitio, no suele ser repartido en todo el monte y al final acabamos con una gestión que sí mejora lo inicial, pero sigue teniendo una de las principales dificultades, es esa forma en espina de pez que hace que estés trabajando en superficie dentro de la SOFOR, superficie fuera, lo cual dificulta también la gestión y la idea inicial que tenían estas figuras.
Aún con todo, bueno, pues yo creo que el cambio en la zona ha sido importante. Pasamos de propietarios que no habían cortado madera, que no eran capaces de localizar su finca, fincas de menos de 1 metro de ancho y de 200 metros de largo, todo por la pendiente. Son estas fincas muy estrechas que se ven aquí, muy estrechas y muy largas, en las cuales no coge un tractor, no es posible hacer ningún tipo de corta. Pues hemos conseguido hacer unas cortas de madera conjunta en los años 2016 y 2018 en las zonas gestionadas por la sociedad. Se ha conseguido un precio relativamente bueno derivado del mayor peso del lote puesto en el mercado, y se ha conseguido que anteriormente era imposible o muy difícil poner ese volumen en mercado, ya que anteriormente, pues derivado de las dificultades de saca y de los volúmenes que se encontraba el comprador, la mayoría de las veces no se daba encontrado mercado a esa madera. Se han hecho unos trabajos silvícolas, un desbroce y una poda baja en un regenerado natural, de que hemos hablado del incendio que ocurrió en el 2006. Había unas 15 hectáreas que estaban regenerando muy fuerte en pino pinaster, sin ningún tipo de trabajo, evidentemente, porque los propietarios pues no tenían acceso a subvenciones y no tienen la avanzada edad y la dificultad de mecanización parcela por parcela hacía que eso estuviese abandonado. Se ha conseguido hacer un coto redondo y con ayudas públicas pues esas 15 hectáreas se han puesto en valor mediante un desbroce, una poda baja y una apertura de calles. La sociedad tiene para la superficie en gestión, para las 70 hectáreas, un proyecto de ordenación forestal aprobado en el año 2019 y se han hecho últimamente pues, trabajos de repoblación también en unas 10 hectáreas que estaban rasas. Parece ser, la gente está contenta y la sociedad de momento, aun con todos sus problemas, va funcionando, y actualmente estamos trabajando en una ampliación de capital para incluir tanto una parte de ese 10% de propietarios que inicialmente no quisieron entrar porque por tratarse de una figura novedosa, de gente de avanzada edad, es complicado explicarles la situación, o que ellos tengan que acudir a una asamblea general con 80 socios. Muchas veces prefieren no meterse en problemas y dejar todo como está, pero ahora tanto los herederos como gente que ve que sí que está funcionando, que hay un trabajo detrás, que hay una mejora de la situación, e incluso colindantes en los que anteriormente no se había planteado entrar, pues han manifestado un interés y entonces estamos trabajando en esa ampliación de capital. La problemática que hemos detectado nosotros, ya a modo de conclusión, en este tipo de figuras, pues la primera es que se trata de un proceso voluntario, ¿vale? Independientemente del porcentaje de propietarios que quieran iniciar una sociedad de fomentario que no está de acuerdo, no le supone ningún tipo de condicionante. Lo único que tiene que hacer es no entrar. Eso ocasiona, pues como en casos como este, que cuando un 80%, un 90% de unos propietarios de una determinada zona manifiestan interés en algo que mejore la acción forestal, ese 10% está dificultando que el trámite y la gestión de esa superficie avance de forma correcta. Para mí eso es un problema y que debería trabajarse en él. El segundo problema es el minifundio, ¿vale? Que, como comentábamos, las sociedades pues, tienen unas exigencias respecto a superficies y a continuidad que en muchas ocasiones son complicadas de conseguir, teniendo en cuenta el minifundio de algunas zonas de Galicia. Y a lo mejor parte de lo que hablábamos, una software productiva destinada a un cultivo de pino, de eucalipto, se habla de que cada unidad, cada coto redondo, tiene que tener 12 hectáreas y media, un 25% de la superficie mínima exigida, de las 50. Entonces, igual esa superficie se debería trabajar en reducirla, porque hay superficies mucho menores que pueden resultar un avance significativo en una gestión conjunta, y a día de hoy no se pueden incluir en este tipo de figuras porque están limitadas esas superficies mínimas. ¿Vale? Y un tercer problema a comentar es el de las desventajas fiscales.
En el caso de la sociedad de Somos Cuns, este problema a día de hoy no es acuciante, no es urgente, porque sí que es cierto que la sociedad nace le falta mucho, digamos, para alcanzar unos volúmenes de corta, para llegar a unos turnos de corta en su superficie, ¿vale? Es una sociedad que nace con arbolado muy joven, arbolado de 6, 7, 8 años y las plantaciones que se están haciendo ahora. Sí que hay otras sociedades de fomento que se han creado ya con madera muy adulta, en los cuales nos consta que se está presionando mucho para cambiar el problema fiscal que tienen estas sociedades, y es que tributan a través de impuestos de sociedades sobre los beneficios actuales y al mismo tiempo, a la hora de repartir beneficios, el socio, respecto a sus participaciones, pues tiene que tributar otra vez en su IRPF, lo cual ocasiona una doble tributación mucho mayor que la alternativa de no agruparse, ¿vale? Esto es un problema importante para la sociedad, para una posible creación de una sociedad de fomento forestal en un terreno arbolado, e incluso en uno no desarbolado desanima mucho esa participación, ¿vale? Y por mi parte nada más. Esto es un poco la experiencia de lo que se ha hecho en la Asociación Forestal de Galicia, pues de trabajo que hemos hecho de creación y de gestión de la Sociedad de Fomento Forestal de Somos Cuns. Indicar eso, que el éxito se ha creado en el 2005, tenemos actualmente unas 10, 12 sociedades ya constituidas y otras 10 o 12 en proceso de constitución. El ritmo de avance no parece el adecuado, con lo cual yo entiendo que habría que coger las partes buenas, que evidentemente las tiene, y darle una vuelta al sistema, al medio, para buscar la forma de incentivar a los propietarios que proliferen este tipo de figuras asociativas. Voy a presentarme, mi nombre. Luego habrá, repito, un turno de preguntas. Y voy a ceder la palabra a Patricia Gómez Agrela, que está ahí presente. Si ha podido venir, Patricia. Yo creo que son estos dos vídeos. Vale. Muy bien. Patricia ha traído 2 vídeos, ¿no? Sí, pero eso lo ponemos al final. Vale, cuando tú quieras. Patricia. Patricia trabaja, es compañera, también ingeniera de montes, colega. Me voy a sentar ahí. Sí, te cedo. Le voy a ceder la palabra, espero eso, que nos haga su presentación de a lo que se dedica y luego los 2 vídeos que ha traído. Patricia. Bueno, me voy a quitar la mascarilla porque me han dicho que, bueno, que se han desinfectado los micrófonos en el descanso y que guardamos la distancia de seguridad, y así es más cómodo para mí. Y bueno, pues como ha dicho mi compañero Alejandro, pues yo soy Patricia, soy la gerente de COSE, la Confederación de Silvicultores de España. Llevo 15 años representando a los propietarios forestales privados y estoy muy orgullosa, la verdad, porque hacen una labor fundamental y muy poco reconocida por la sociedad. Esta no es... No, la presentación. Con escape. Con escape, ¿vale? Tengo la niña. COSE. Ahora. Para verla. Perfecto, muy bien. Bueno, pues eso, que yo buenos días a todos, estoy encantada de visitar vuestra tierra, que me encanta, y de compartir con vosotros esta jornada que aborda un problema, la verdad, muy importante, que es el abandono.
y por eso estamos hablando hoy aquí de las agrupaciones como posible solución. Nosotros hemos constatado que el coste del abandono es mucho mayor que el de la propia gestión, porque a la larga se pierde toda la riqueza, no solo económica, pues al abandonar la gestión se pierde el valor de los recursos naturales, pues por no hacer la silvicultura adecuada, pero no solo eso, también se pierde el paisaje, la biodiversidad, porque una masa forestal no gestionada es mucho más vulnerable y está, pues eso, si no la gestiona el hombre, pues viene el fuego y gestiona el fuego y se quema todo y ahí se pierde pues el paisaje, la biodiversidad y toda la riqueza ambiental, económica y social. Entonces, pues bueno, nosotros estamos ahora mismo participando en un proyecto de innovación dentro de los grupos operativos que se llama ProMinifund y que aborda precisamente este problema, el del minifundio. Bueno, el objetivo es la recuperación, puesta en valor y dinamización de las áreas de minifundio en el medio rural, forestal, mediante el desarrollo de soluciones innovadoras en la gestión del territorio. Es un consorcio que está formado por varios socios, lo coordina el CESDEFOR, está financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con fondos FEADER. Y bueno, pues ahí estamos todos los socios, cada uno pues con su función, ¿no? Luego les explicaré. Primero pues vamos a hablar un poco de la situación general, ¿no? ¿Por qué abordar el tema del minifundio? Bueno, primero decir que España es un país forestal, más de la mitad de su superficie es superficie forestal, más del 50%. Pues tenemos ahí las que son de gestión pública, con 7 millones, las que son de gestión privada, casi 20 millones de hectáreas, una superficie arbolada de 18.000 hectáreas y una desarbolada de 9.000. O sea, esto también choca un poco con la idea que tenemos, ¿no?, de España, que siempre se ha visto como un país agrícola, que hay más monte público que privado, que está deforestado, que no, pues es que estamos viendo que no, que es justo al revés. El 67% de la superficie forestal española está en manos de propietarios privados, generalmente de pequeños y medianos propietarios privados, y nuestra función como organización es la de aglutinarlos, organizarlos y sobre todo representarles, darles voz y estimular la gestión forestal sostenible, que para nosotros es nuestra razón de ser, ¿no? Porque a través de esa gestión, como dice esta definición, que es oficial y reconocida, ¿no?, en la Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques de Europa, celebrada en Helsinki en el año 1993, ¿no?, pues es la organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración para atender ahora y en el futuro las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global y sin producir daños a otros ecosistemas. Bueno, pues todas nuestras iniciativas pues van enfocadas a estimular esta gestión forestal sostenible. El minifundio forestal es un problema pues muy real, acuciante. Está definido como aquellas superficies forestales que por su reducida extensión no pueden ser objeto por sí mismas de una gestión sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico. Como hemos dicho, la propiedad dominante en España es la propiedad privada y como dato, pues el 50% de los propietarios poseen una superficie menor de 5 hectáreas, fragmentado en multitud de parcelas que representan el 10% del territorio. Bueno, esto es bastante complejo, ¿no?, manejar esta situación. Además, también se junta con que tenemos una estructura de la propiedad forestal en España también bastante compleja,
que viene de siglos atrás, como ha explicado esta mañana el compañero Pedro Medrano. Bueno, esto es un esquema muy simplificado, pero para poder entender, ¿no?, que hay muchos tipos de propiedad. Está la pública, el Estado es propietario de algunos montes, es el que menos propiedades tiene, el Estado, pues estarán los parques nacionales y algo más. Luego vienen las comunidades autónomas, también son propietarias, y luego municipios. Muchos municipios son propietarios forestales, bien de montes de utilidad pública o de libre disposición o montes patrimoniales, que esos son de gestión privada, es titularidad del municipio pública, pero la gestión la hacen ellos, es una gestión privada. Y luego están los montes privados, que pueden ser individuales o pueden ser propiedad colectiva. Dentro de la propiedad colectiva pues están los montes vecinales en mano común, muy extendidos por Asturias, Galicia, y también están los montes de socios, que son los que ha explicado esta mañana Pedro, también extendidos en Guadalajara, en Soria, en Asturias. Y luego están las propiedades individuales, ¿no?, de los particulares. Aquí, bueno, pues es una tabla que refleja el tamaño medio de parcela por comunidades autónomas, y donde se ve, pues bueno, pues unas cifras pues muy pequeñas, ¿no? La mayor es de 3 hectáreas y la más pequeña, o sea, estos son tamaños medios, ¿no?, que va de 3 a 0,98, 0,7. Entonces, un poco para ver de qué estamos hablando, ¿no?, la dimensión de la estructura de la propiedad, ¿no? Como hemos dicho, la superficie rústica en España son 47 millones, la rústica incluye también agrícola, montes, y bueno, el tamaño medio de estas parcelas es de 1,21 hectáreas. Un poco haciendo este análisis así rápido de la situación, muchos pequeños propietarios con explotaciones menores de 5 hectáreas, unidades productivas que tienen una dimensión muy insuficiente para gestionar, un carácter muy local, pues un medio rural muy atomizado, y luego también pues es una fragmentación del territorio con multitud de parcelas, con alto riesgo de abandono, y el desconocimiento de la propiedad actual también es un problema que nos encontramos. Este excesivo minifundio, la verdad es que no facilita nada la labor de la gestión, y es que dificulta mucho la planificación, ¿no?, de las masas forestales y el poder buscar esa rentabilidad. Como hemos dicho, pues hay muchos análisis y bueno, pues esto pues son grandes debilidades, porque lo que se busca son unidades de gestión estables y duraderas, ¿no?, que puedan permanecer en el tiempo. Esto no es solo un problema en España, en Europa también, donde se están buscando figuras jurídicas que puedan dar soporte a esta agrupación, ¿no?, que consiga evitar el estado de abandono y que estén descuidadas. Y bueno, pues desde hace años nosotros, las organizaciones de silvicultores, pues estamos buscando esta creación de estructuras estables de gestión que garanticen esta unidad forestal, ¿no? ¿Qué otras debilidades se nos juntan? Que son ya problemas estructurales, ¿no?, propios pues del sector forestal. Pues la principal es la falta de rentabilidad, que afecta a muchas parcelas, a muchos montes. La ausencia de capital ajeno al del propietario, que pueda financiar y participar en proyectos y en la actividad forestal. Los largos turnos de producción, los abundantes riesgos a los que estamos sometidos los montes, con las catástrofes naturales, los incendios, las plagas, las enfermedades. Claro, yo veo a los agricultores y digo, joder, pues vosotros, qué suerte, porque sembráis y cosecháis en el mismo año, tenéis una renta anual, y nosotros plantamos ahora, vete tú a saber, para nuestros nietos. O sea, que eso también es una debilidad nuestra, porque eso lo hace poco atractivo, ¿no?, estas inversiones tan a largo plazo, ¿no?, que tenemos. Y luego, además, es una actividad pues eso, de mucho riesgo. Ponemos
inversión nuestra, de nuestro bolsillo, y bueno, pues estamos a merced de catástrofes, cataclismos, estamos expuestos, ¿no?, pues a toda pues una serie de riesgos pues que también lo hacen muy difícil y que generan incertidumbre, ¿no? Estos periodos largos de recuperación de la inversión es que hasta las especies de crecimiento rápido, pues eso, lo más corto que tenemos son 10, 15 años. Eso es lo más corto que tenemos en nuestro sector. Entonces, pues bueno, hay que tener mucha fe. Y también la falta de relevo generacional que se ha comentado esta mañana, ¿no?, que es una pena. Estamos también viendo cómo, pues bueno, pues como el envejecimiento, ya no solo de los pueblos, sino pues eso, en nuestro sector, pues que los jóvenes no quieren tomar el relevo, no se quieren encargar del monte, falta gente. Pues eso, los jóvenes se han desligado mucho del territorio y también se ha perdido pues ese arraigo, el vínculo que se tenía con la tierra, con el monte, y con ello también se ha perdido mucho conocimiento de cómo se usa el monte, ¿no? Eso es una pérdida muy grande también. Falta de conocimiento también sobre economía y gestión forestal, y luego pues todo esto agravado pues por el cambio climático, ¿no?, por las sequías, por los incendios catastróficos, como hemos comentado antes, estos periodos muy largos de sequía que nos están trayendo, pues que están debilitando mucho nuestras masas forestales, fenómenos extremos. O sea que vamos, que ser silvicultor es una actividad de alto riesgo y por eso necesita todo el apoyo de la sociedad y de la administración. Porque además también está reconocido, ¿no?, por ejemplo, en el Plan Forestal Español, también se dice que hay que fortalecer y promover un asociacionismo forestal que cubra todas las áreas de esta actividad, para la vertebración del sector y la representación de todos los actores, y fomentar la agrupación de propietarios con objeto de facilitar la ordenación y la gestión forestal. O sea, son cosas que están reconocidas en planes estratégicos, en normas, y también se plantean medidas, lo que pasa que luego pues, no se llevan a cabo, pero se plantean medidas de contribuir a mantener y desarrollar a escala nacional una política forestal conducente a capacitar y motivar a todos los propietarios forestales para la práctica de una gestión forestal sostenible y la realización de inversiones a largo plazo en silvicultura. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que la gestión es muy importante y que trae muchos beneficios que toda la sociedad se beneficia, nunca mejor dicho, pero que lo que no están remunerados de ninguna manera y tampoco están ni siquiera reconocidos, ¿no?, porque todos, la sociedad en general, todos se benefician de la captación de CO2, de la regulación del clima, de la regulación del agua, de la biodiversidad. Todos disfrutan del paisaje, todos quieren tener el monte y disfrutar de él, ¿no? Se ha hablado esta mañana de lo que pasa en el Pinar de los Belgas, y es verdad, o sea, la sociedad cada vez reclama más pues, la naturaleza, demanda paisaje, lo usa, lo consume naturaleza, pero de forma pues, bueno, gratis, y sin ninguna compensación por parte de los que cuidan eso y sin ningún reconocimiento, ¿no? Las agrupaciones forestales, que es de lo que estamos hablando hoy, están definidas como agrupaciones de profesionales, propietarios, con o sin ánimo de lucro en función de su figura jurídica, cuyo fin es representar, apoyar y defender los derechos de los propietarios forestales con la intención de conseguir operar con una unidad forestal de tamaño adecuado y hacer del monte un sector rentable y económicamente interesante, tanto para el propietario como para el pequeño propietario, para el grande y el pequeño, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que esto de la agrupación pues tiene muchas ventajas. Pues eso, disminuye. No es lo mismo afrontar un proyecto un propietario solo que no de forma agrupada, porque los riesgos, digamos, disminuyen, ¿no?
comparten gastos. La gestión agrupada, pues bueno, te permite tener un único plan de gestión paraguas, pues donde se puedan adherir todos los propietarios que formen esa agrupación. Ayuda a rentabilizar la gestión que se hace, al disminuir los costes, porque se comparten, regularizar los beneficios, facilita la formación, la aplicación de tratamientos silvícolas para mejorar la calidad del producto y la silvicultura preventiva, muy necesaria. Y luego, pues eso, también invertir en trabajos de gran envergadura, que a lo mejor un propietario por sí mismo pues no puede afrontar, ¿no? Pues, por ejemplo, apertura de pistas o infraestructuras de defensa contra incendios. También pues, generar riqueza en el propio territorio y bueno, pues eso, ofrece a los agrupados orientación sobre el valor del producto, reciben asesoramiento, se representa ante la administración y bueno, y al final pues, se consigue pues, esa gestión tan necesaria, ¿no? Hay muchas figuras jurídicas, bueno, algunas, varias, que, bueno, pues que se han estudiado y depende un poco de cómo sea esa agrupación, pues se pueden agrupar bajo una determinada figura jurídica, la que más convenga, eso se estudia en cada caso. Por ejemplo, tenemos las sociedades mercantiles, se pueden agrupar bajo una sociedad anónima, limitada, pero lo que pasa es que, bueno, estas son complejas, necesitan un capital social y una legislación pues, específica y rígida. Luego están las figuras jurídicas de economía social, como las cooperativas, sociedades laborales. Esto pues están definidas por, pues tienen una normativa sectorial, ¿no? En cada comunidad autónoma, las definen, las pueden definir. Y luego están las sociedades civiles y las comunidades de bienes, ¿no? Que a mi parecer pues estas son las más adecuadas, bajo las que se pueden agrupar los propietarios, porque los requisitos que tienen son menores que el resto de las sociedades, no se necesita un capital inicial, se pueden constituir únicamente con 2 personas y bueno, pues son más asequibles de constituir. Por ejemplo, están las sociedades agrarias de transformación, una SAT, esas son muy comunes en el mundo agrario, o una sociedad civil irregular, que pues bueno, estas son muy cómodas, simplemente pues tienen que hacer sus estatutos, registrarse y funcionan bastante bien, son muy ágiles. Y luego, pues bueno, para fomentar precisamente estas agrupaciones, en la modificación de la Ley de Montes que hubo en el año 2015, pues introdujo esta disposición adicional quinta, donde se adoptaba esta figura nueva, ¿no? Que la llamaban sociedades forestales, que era precisamente para fomentar las agrupaciones y para un poco pues, paliar el minifundio, ¿no? Y aparte de crear esta figura, pues para estimularla, también en la misma Ley de Montes, en una disposición adicional, en la 13ª, pues introdujo una deducción, el impuesto sobre sociedades, para gastos e inversiones de las sociedades forestales, como un estímulo para crear estas sociedades, ¿no? forestales. Bueno, a día de hoy son muy pocas las que se han creado, porque requieren de un desarrollo, de una regulación autonómica. Pues, a día de hoy solo conozco la que ha presentado antes el compañero Jorge, la SOFOR, en Galicia, y no sé si hay alguna más, pero no se han desarrollado pues, como se esperaba. Y bueno, pues nosotros seguiremos, sobre todo, impulsando la gestión forestal. Dentro del proyecto ProMinifund, pues bueno, tenemos varios objetivos y resultados, los voy a comentar muy rápidamente. Por una parte está la digitalización y el diseño de soluciones para la mejora de la gestión. Bueno, pues aquí se está haciendo una plataforma digital
que con ella pues, es una plataforma para la gestión del minifundio, donde se pretende contactar a propietarios y gestores de territorios para hacer intercambios, para comprar, vender, para arrendar, para gestionar. También se está haciendo un repositorio de datos, porque nos hace mucha falta tener datos y caracterizar pues, bueno, nuestro sector. También se está haciendo estudios sobre el tamaño mínimo de la explotación forestal para alcanzar esa renta agraria necesaria para mantener la explotación. Pues se hace estudio del TIR, del BAN, de la rentabilidad, de la UTA. Luego también, bueno, eso se encarga CSFOR. Luego hay otra empresa que se llama Fora Forest Technology y también Agresta, pues están encargando de hacer unos estudios sobre la potencialidad fitoclimática de las especies forestales e inventarios LIDAR en comarcas con minifundio. También se está haciendo un mapa de riesgo de incendios. La Universidad de Vigo está participando con una definición de minifundio más amplia de la que hemos visto antes. También sobre la renta forestal y un análisis comparativo de modelos de gestión agrupada en otras zonas, ¿no? Fuera de España, en Europa. Y bueno, y luego nosotros, en la parte de innovación aplicada para la mejora y eficacia de medidas existentes, pues ahí estamos la asociación FACILE, que es la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, y COSE. Bueno, pues ahí estamos, estamos poniendo en práctica la creación de 3 agrupaciones forestales que ahora vamos a ver y buscar, pues bueno, pues esos modelos innovadores para propiciar, pues eso, que la gente se agrupe y que haga una gestión colectiva. Y luego también unas acciones de cooperación y divulgación, pues que ahora veremos, que ahora voy a explicar. Bueno, pues las 3 asociaciones que estamos llevando a cabo ahora, una es en la localidad de Onamio, que está en León, y bueno, pues otra es en Zamora, el Maderal, y otra es en los Montes de Carcedo, en Asturias. Y estas las estamos haciendo pues con cada asociación territorial de cada zona, ¿no? Con Asfole, con Asfoza, con Profoas. Y bueno, pues la primera, la de Onamio, es una agrupación que ya existe, que nació a raíz de las ayudas que había a la reforestación de tierras agrarias de la PAC de los años 90. Surgió de ahí y bueno, pues luego hizo repoblaciones con los programas de forestación de Castilla y León. Lo que pasa que ahora es una agrupación que quiere mejorar su figura jurídica, pues para adaptar mejor su gestión y sobre todo la comercialización de sus productos, que fundamentalmente, bueno, son masas de pino radiata, algunos rodales de cerezo con mezclas de otras frondosas y algunos pino laricio. Y bueno, pues quieren mejorar su gestión agrupándose y luego pues para comercializar esta madera, ¿no? Es una agrupación que, bueno, pues que tiene 217 hectáreas, 142 propietarios, la superficie media por propietario es de 1,53 y son 989 parcelas, para que os hagáis una idea. Luego otra que también estamos poniendo en marcha es la de Montes de Carcedo, que está en el concejo de Valdés, en Asturias, que bueno, pues es un pueblo muy pequeñito, de más de 100 habitantes, con 70 viviendas unifamiliares. Ahora pues bueno, hay entre 30 y 40 propietarios que representan unas 50-60 hectáreas. Y bueno, pues la composición de esa superficie forestal es de pino pináster fundamentalmente, castaño y luego en menor medida pues un poco de Eucalyptus globulus. Y bueno, pues estos montes ya por unanimidad de todos los vecinos, fue una iniciativa suya, también apoyada por el ayuntamiento,
pues decidieron en el año 1985 solicitar una concentración parcelaria y consiguieron, pues, a finales de los 80, pues, hicieron una concentración agroforestal, que vino muy bien porque se identificaron, deslindaron parcelas y aclararon mucho la propiedad y evitaron así, pues, el abandono de la mayoría de los terrenos, que era, pues, el futuro que les esperaba. Gracias a esa concentración se acometieron grandes infraestructuras como cortafuegos, puntos de agua y pistas de 20 kilómetros y caminos. Y bueno, ahora lo que quieren es dar un paso más, quieren mejorar esa figura para agrupar la gestión y hacer una venta conjunta de la madera, ¿no?, que obtengan. Bueno, tuvieron una zona que en el año 2012 tuvo un incendio muy grande, se quemaron todos los montes con pinos de más de 20 años y bueno, fue una catástrofe. Luego la agrupación hizo una repoblación y ahora los montes se han certificado y bueno, pues quieren agruparse, pues, para activar más la gestión, ¿no?, y poner más en valor el monte. Y la tercera agrupación, que es de la zona se llama El Maderal, que es de la comarca de La Guareña, Zamora. Y bueno, pues quieren crear una agrupación que es una zona donde hay diferentes superficies forestales que están mezclados de montes de utilidad pública con parcelas de propiedad privada muy pequeñas y bueno, fundamentalmente son pinares que también se hicieron pues son pino piñonero de repoblación y también tienen un poco de, bueno, monte bajo, de quercus y luego tienen matorral de base, de jaras, alinimium y lo que quieren, pues, es agruparse para gestionar de forma conjunta esos pinares y sobre todo, pues, hacer el aprovechamiento conjunto de la madera y del piñón, ¿no?, y comercializarlo. También, pues bueno, pues son 163 hectáreas, 142 propietarios. Pues aquí la dimensión media es más pequeña, 0,8, 204 parcelas, o sea, tremendo. Bueno, dentro de nuestras actuaciones, además de estas tres agrupaciones, también hemos creado la Mesa de la Propiedad, que se creó en julio y bueno, pues está abierta a más integrantes y bueno, de momento, pues eso, nos hemos constituido, tiene los mismos objetivos que el proyecto, pero pretende ser algo más dinámico, un foro de diálogo e intermediación donde exponer inquietudes tanto de carácter económico como técnico, ambiental y social, ¿no? Entonces aquí, de momento, pues estamos las asociaciones de propietarios privados, muchos municipios forestales, está el Ministerio también de Agricultura, está el Catastro, hemos invitado a los registradores de la propiedad, hemos invitado a la Federación Española de Municipios y Provincias y bueno, pues todos aquellos gestores del territorio que quieran participar, pues está abierto. La Secretaría Técnica la lleva CESEFOR, nosotros somos los responsables técnicos de esta mesa de la propiedad y bueno, ya en la primera reunión, pues bueno, constituimos 4 grupos de trabajo que veíamos que eran los temas más importantes para abordar. Uno es el de la fiscalidad, porque hemos visto que bueno, la fiscalidad es una de las herramientas para mí más eficaces que hay para estimular una actividad y para mover un sector. Entonces, pues bueno, estamos mirando, pues eso, incentivos fiscales a la gestión forestal y también, pues lo que siempre venimos reclamando durante mucho tiempo, pues es una fiscalidad específica para nuestro sector, ya que tenemos estos plazos tan largos y algo, pues, que se ajuste más a nuestra realidad y que sea incentivadora, ¿no?, que anime a la gente a invertir en el monte, ¿no? Nosotros tenemos un estudio hecho de cómo una deducción en el impuesto de sociedades, si eres una empresa, una sociedad mercantil, o en el IRPF, si eres un particular, como una deducción
de esas inversiones que se hacen en el monte, o sea, de todo el dinero que tú metas en el monte, cómo luego eso produce unos retornos a la administración y lo recupera, bueno, no es que lo recupere, es que hay un superávit, es decir, recibe más que la deducción que nos hacen a través de las nuevas contrataciones, que son cuotas a la seguridad social, que es IRPF, que es a través del IVA que se genera por haber actividad y movimiento, y por la cuota de los autónomos. Entonces, al final lo hemos cuantificado y hemos visto que la Administración sale ganando con este tipo de deducciones, y lo que hacemos es pues generar empleo y actividad, y que es lo que queremos, ¿no? Y tener unos montes pues bien gestionados, ¿no? y que nos estén produciendo una riqueza. Entonces tenemos un grupo de trabajo que es el de fiscalidad, que está estudiando estas propuestas, que luego lo que queremos es elevarlas al ministerio que corresponda, al de Agricultura, al de Hacienda, al de Trabajo. Luego también otro grupo que es el de normativa, que estudia cómo mejorar la normativa que hay y hacer propuestas nuevas. Luego, pues otra de asesoramiento e innovación para acompañar al silvicultor, a las agrupaciones, apoyando y dando haciendo esa transferencia de conocimiento, ¿no? Y otro es de gestión del territorio y de emprendimiento, ¿no? Pues nuevas iniciativas que podamos hacer para poner en valor nuestros montes, porque en el fondo, o sea, somos ricos porque tenemos muchos recursos naturales, pero que tienen mucho valor, pero no nos falta poner un precio, ¿no? a todo esto. Entonces, pues bueno, estamos estudiando a ver de qué forma podemos activar todo esto, ¿no? Movilizar esta cantidad de recursos que tenemos en el monte y que están ociosos, ¿no? 5 minutos. Bueno, pues entre algunas de las ideas que se lanzaron en esa jornada, pues fueron la de acercar la administración al administrado, que muchas veces vemos que hay una falta de conexión, de hacer un registro de explotaciones forestales, de estimular la figura del silvicultor activo, de abordar la inseguridad jurídica que muchas veces pues, tenemos los propietarios forestales, trabajar mucho en la cultura forestal, como hemos visto esta mañana, ¿no? que hay mucho desconocimiento sobre lo que se hace en el monte, ¿no? Saneamiento de la propiedad, sobre todo de aquella que es imposible de recuperar, y buscar otras experiencias de fuera, ¿no? en otros países. Y bueno, lo más chulo, que lo dejo para el final, pues es una campaña dentro de esto, dentro de las acciones de comunicación y divulgación. Nos hemos dado cuenta pues, que hay una laguna muy grande, ¿no? de que, pues eso, que la sociedad actual, no solo la urbanita, sino también en general, pues eso, no conoce, no nos entiende, no conoce nuestra función, nuestra actividad. Entonces queríamos hacer una campaña de sensibilización pues, para dar visibilidad, ¿no? a todo este trabajo y que se llama El rastro-rostro de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues con ellas queríamos acercar, ¿no? lo que es la gestión forestal, que es esa gran desconocida, a la sociedad actual, urbana, muy alejada del territorio. Queríamos acercarla a través de experiencias reales y de historias contadas de primera mano, ¿no? por sus protagonistas, que son héroes para mí, porque bueno, pues seguir trabajando en el monte con los pocos retornos que hay, pues la verdad es que se necesita mucho amor y mucho apego al territorio. Y bueno, y cada uno de ellos pues va a simbolizar pues bueno, la aportación que hace con el agua, gracias a su gestión, ¿no? gracias a la gestión, cómo aporta a los rendimientos hídricos, el tener agua en cantidad y calidad, en la prevención de incendios, en la lucha contra el abandono, la lucha contra la desertificación, en la generación de empleo, en la biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, queríamos desmontar 6 mitos que hemos visto que están muy generalizados, ¿no? en
inconsciente colectivo, ¿no?, de la sociedad. Y bueno, pues uno de ellos, hemos elegido estos seis mensajes, que era pues que el monte no es de todos, ¿no? La gente se piensa que el monte es de todos, pues no. Detrás de cada monte hay un propietario que lo cuida y que está ahí y que lo transmite de generación en generación con muchísimo esfuerzo, sin ninguna recompensa, y aún así pues sigue cuidándolo. El segundo es: el monte no se cuida solo, pues porque hay que hacerle tratamientos, hay que conservarlo, hay que estar ahí cuidándolo a través de la gestión. El monte no es de gente rica, porque otra imagen que se tiene es que pues, son de grandes terratenientes, marqueses, no sé, condes. Pues no. La mayor parte, como hemos visto antes en las cifras de esta mañana, pues son de propietarios pequeños, medianos. Existe el minifundio. Que el monte no es solo cosa de hombres, también tenemos, es algo muy familiar, ¿no? El concepto este de bosque familiar, que es algo pues, que se transmite, ¿no?, de generación en generación, que hay muchas mujeres que son las que mantienen el monte. Bueno, pues que en España es algo que no interesa, no es rentable, y estamos viendo, sobre todo en esta pandemia, pues que hemos visto que es un sector esencial, ¿no? Porque todo el mundo hemos necesitado no sé, papel higiénico, por ejemplo, o muchas cosas que salen del monte y que no lo sabemos, que salen del monte y que son esenciales y que lo necesitamos, ¿no? Entonces, que es un sector productivo que nos da salud, porque pues, bueno, pues, también se está comprobando los beneficios que tiene el monte, ¿no?, como con valor terapéutico para la salud, que es un sector que se necesita, y que luego el monte no es un problema, sino que es la solución a muchos de los grandes retos que tiene la sociedad ahora, pues como el cambio climático, como la falta de empleo. Y bueno, hemos hecho lo hemos llamado 6 historias de personas y bosques, que bueno, hemos hecho unas entrevistas a propietarios forestales, pues que nos contaran ahí, pues sin guión, o sea, con el corazón abierto, pues qué significaba para ellos el monte y bueno, que nos transmitieran un poco, pues eso, pues ese arraigo que sienten. Y ahora, pues vamos a hacer una proyección de 2 de ellos. Haremos el estreno de la campaña así más oficial la semana que viene, porque no, hay más cosas detrás de esta campaña, no solo están estos vídeos contándonos estas historias, sino también se van a hacer más cosas. Y bueno, ya lo iremos pues eso, enseñando poco a poco, pero es un poco acercar a la sociedad en general, pues un poco el monte, ¿no?, lo que es el monte y lo que significa. Y bueno, y para acabar, pues siempre acabo con esta frase, ¿no?, que es de un propietario forestal que bueno, falleció este verano, en julio, con 103 años, que ha estado al pie de monte siempre, ha sido el fundador de la Asociación Forestal de Galicia, y siempre dice que el asociacionismo forestal es imprescindible en cualquier país adelantado. Lo primero que hace la gente es juntarse, y es verdad, si queremos conseguir algo, un proyecto, pues lo que tenemos que hacer es organizarnos, ¿no? Y bueno, pues no sé si me he pasado mucho de tiempo. Ay, los vídeos, que los tengo que poner yo. A ver. Estaban aquí, ¿no? Vamos a ver primero este vídeo del Bierzo, que es una asociación de castañicultores, que lo que hacen, pues eso, se han juntado para gestionar los castaños que tienen y comercializar la castaña. A ver. Hola, soy Rafael Santín. Hola, soy Rafael Santín, he nacido en este pueblo, también soy propietario de un soto y me dedico a cuidarlos con devoción. He vivido 40 años fuera, pero he seguido atendiendo los castaños y el soto. Y ahora que me he jubilado, pues he decidido y vivo en el pueblo. Vivo en el pueblo el 99% del tiempo.
Entonces me dedico pues a cuidarlos, a los castaños, a ayudar a la gente que se interese por los castaños. Hemos creado una asociación de castañicultores para poner en valor otra vez el producto de la castaña, que hace aproximadamente unos 10 años había decaído, había bajado mucho el precio y nadie se preocupaba por limpiar los sotos porque no era rentable. Entonces los sotos se hicieron bosques. Entonces en este pueblo en el 2012 hubo un incendio enorme que tengo fotos y destruyó castaños milenarios y estuvo a punto de entrar el fuego en el pueblo. El problema que tenemos ahora pues es que queremos que sigan los jóvenes con la asociación y cuesta trabajo encontrar personas que se impliquen, porque el problema es que vivir exclusivamente de los castaños es muy difícil. Este paisaje, si no fuera por nuestra labor y la labor que hacen los ganaderos, era un zarzal. Ahora está limpio porque el precio de la castaña se ha incrementado en los últimos años y entonces es rentable recoger las castañas. Hay excursionistas, también hay setas, o sea, y la gente viene a buscar setas. Y desde la asociación también promovemos rutas turísticas para tener alguna actividad el resto del año. El cambio climático existe. Se nota en las fuentes, que las fuentes traen menos agua. Como llueve menos, antes plantabas un castaño y prácticamente salían todos adelante. Ahora si no los atiendes, si no los riegas, pues hay muchos que se mueren. Castañas, estamos 2 meses trabajando en las castañas. Es una producción muy agradecida porque tampoco necesita mucha atención durante el resto del año. Una poda ligera y desbrozar, y prácticamente no tienes que hacer nada más. Antes no había ni neveras en las casas, entonces la castaña tenía una ventaja, se cae con el erizo. El erizo hace de conservante y entonces tenían castañas hasta abril o mayo, daba de comer a mucha gente y se le daban al ganado y todo esto, o sea que la castaña era un producto muy importante en la zona. Ahora tenemos una plaga que se llama la avispilla, que no deja que salgan las hojas ni las flores, entonces lo estamos combatiendo con otra avispa. Hemos aprendido bastantes cosas. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla, por eso yo estoy aquí. Vale, este es uno de los vídeos, son cortitos porque es para moverlos en las redes sociales y que sea de fácil difusión. Ahora vamos a ver el segundo, que es de una propietaria forestal de Amurrio y que lo grabamos hace muy poquito y bueno, pues espero que os guste. A ver, este no es. El pinar que vamos a ver, ese pinar yo le tengo mucho cariño porque le recuerdo cuando no era pinar y lo plantó mi padre. Ahora la gente pone una empresa, pone un bar y quiere sacar rendimientos en 1 año, en 2. El que va a plantar un pinar o cualquier cosa que sea de monte, que no piense que él lo va a cobrar. Como muy cerca, bueno, si lo planta muy joven sí, pero si no, no, porque tarda muchos años, son muchos gastos, son cosas que te pueden pasar, pues como puede ser ahora lavanda o un incendio, 100.000 cosas, y no lo puedes tú ni cortar ni hacer nada. Pero bueno, los que lo hemos recibido de los padres nos gusta dejarlo a los hijos.
Los propietarios forestales, sobre todo los que somos pequeños, no estamos nada reconocidos. Están reconocidos igual los que tienen muchísimo terreno, pero los que hemos recibido una pequeña parte, no, porque nos tenemos que buscar las castañas nosotros. Cuando vamos a plantar tenemos que estar poniendo siempre dinero por delante, y las ayudas son pocas. Luego, claro, hay muchísimas cosas que no puedes asumir los gastos que hay. Pero bueno, con eso estamos. El estar asociados es para los pequeños, los grandes también les conviene, ¿no? Pero bueno, más que nada a los pequeños, porque muchos pequeños podemos hacer uno grande, sin embargo, cada uno por nuestro lado no hacemos nada. Ni tenemos acceso a ayudas, ni tenemos acceso a nada. La mitad de las cosas no nos enteramos y entonces estando en una asociación es lo mejor. La madera que se consume aquí pues no se compra aquí pues porque saldrá más barata o lo que sea. Entonces es lo que el gobierno o quien fuera, los que estén capacitados, tendrá que pensar que siempre teniéndolo aquí será más barato. O sea, no sé, habrá alguna manera de gestionarlo para no tener que ir a comprar fuera lo que tenemos en casa. Antiguamente en todos los caseríos tenían lo que se necesitaba, pues por ejemplo tenían castaños, porque las castañas se comían, toda la madera se aprovechaba, cuando tenían que hacer un cobertizo, lo que sea, era con la madera que ellos cogían de su propio terreno. Luego ya, claro, se fueron abandonando los caseríos, empezaron las empresas, todo ha ido cambiando y ahora ya pues los montes ¿para qué nos sirven? Pues para que nos puedan dar algo de madera. El monte también hay que limpiarlo, hay que hacerlo, viene un incendio y te lo lleva todo. Yo no digo que esto se vaya a dedicar a poner pino, eucalipto o viñas o lo que fuera, pero vamos, que se conserve en buen estado, eso sí. Porque claro, tú cuando plantas un monte hay veces que lo plantas encerrado, que te lo tienen que cerrar, tienes que comprar las estacas, el alambre y todo eso, y eso te lo tiene que hacer alguien, a no ser que lo hagas tú, pero normalmente se le da ya a casas que te lo hacen. O igual si lo quieres cortar, tú se lo das a una empresa maderera. Pero vamos, para hacer la plantación, las entresacas, la poda y todo esto, estos son personas de aquí del pueblo o de la zona que se dedican a ello. Pero vamos, claro que genera empleo, esto genera empleo. Mira, aparte en el monte también tenemos setas. Mira, aquí tenemos un boletus, que aparte de venir solamente de paseo, se puede venir y recoger setas y pasar un día estupendo. La gente suele venir a recogerlas, que está muy bien que vengan. Lo que pasa es que hay veces que algunos, no todos, pero no tienen con la naturaleza el cuidado que deben de tener. Lo más es un plato de ducha, que me lo encontré allí tirado. Que fíjate tú, para traerlo a medio del monte, ¿cómo han podido venir con el plato de ducha? Es una cosa que bien, que el monte queremos que sea un poco de todos, pero claro, también hay que conservarlo un poco entre todos. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y sobre todo queremos que cale, ¿no?, en mucha gente y que pueda entender pues eso, nuestra labor y que se haga visible pues eso, a los silvicultores, a los que están ahí cuidando y manteniendo pues el territorio y los pueblos, ¿no? Y bueno, pues nada más, no sé, te paso ya. Sí, espérate. Bueno, vamos a dar paso al debate y ya fuera del programa, como guipuzcoano, me parecía interesante centrar un poco el tema, un tema en plan local. Entonces he preparado una pequeña, como digo, fuera del programa, pero con unos pocos datos sobre la propiedad forestal. Ay, a ver si puedo abrir el power. Está abierto. Vale, voy a ir rápido porque luego estará, me imagino, colgado en internet como todas las charlas. Unas pinceladas simplemente para centrar el debate.
La propiedad forestal vasca, ya sabéis, se reparte más o menos en conjunto 50%, propiedad pública, propiedad privada. Las propiedades privadas, como el monte que nos rodea ahora por encima, el Erlo y Sarraiz, son pequeñas propiedades. Las propiedades públicas, como el Gorbea, son grandes montes públicos, que son más. Y, en general, alrededor del caserío y sus pertenecidos. En la propiedad privada son el caserío y siempre el caserío incorporaba como unidad de explotación los terrenos al lado. Muchos de ellos se plantaron con pino, aunque hay propiedades que se han abandonado. Tenemos, por un lado, el mapa forestal como fuente de información anual de lo que va cambiando, porque estamos en un proceso de fuertes cambios, como ya sabéis, y es importante saber porque incorpora una columna en la que nos dice cuánto hay de cada superficie forestal, de cada especie principal, cuánto hay privado. Obviamente en Guipúzcoa domina, más o menos 75-25, domina lo privado, pero hasta en los hayedos de Guipúzcoa domina la propiedad privada. Todo esto lo tenéis en Geoskadi, no voy a detenerme. En Geoskadi tenéis el SIGPAC para ver el tamaño de las propiedades en cada sitio, los montes públicos, las especies. Y, por otro lado, tenemos el censo agrario. El censo agrario es una herramienta gestionada por el INE, el Instituto de Estadística, y en el País Vasco lo lleva el Eustat, con la ayuda de mis compañeros de ASI del área de estadística. Se hace cada 10 años. 89 y 99 fueron censos completos, pero ya desde 2009 ya empezó la crisis y ya muchas propiedades forestales, que son las que nos interesan, no se incluían. Las que eran solo forestales no se incluían. Entonces ahí hemos perdido mucha superficie. Tenemos, como digo, las tablas a nivel español, lo que hay. Hay una gran parte de lo forestal incluido. De hecho, somos la región con más importancia de lo forestal dentro de del censo agrario. Y otra cosa que destacamos, y ya empiezo con las pinceladas, el envejecimiento de la población rural. Somos el territorio más envejecido, sobre todo Guipúzcoa y Vizcaya. Ahora vamos a verlo. La mayor parte de los propietarios o de los jefes de explotación, 65 años o más. Tela marinera. Y comparando con, como digo, con otros territorios, domina Vizcaya. En Vizcaya, la mitad de los jefes de explotación, hombres y mujeres, la mitad, el 48%, tienen 65 años o más. Y le sigue Guipúzcoa con el 43, con el 40. Y el 43 es en el total del País Vasco. O sea, partimos de una población rural y forestal, porque al final muchos de los rurales tienen terrenos privados mayores de 65 años. Las explotaciones, por un lado también vamos disminuyendo. Como digo, en 89 y 99 ya se ven, ya iba bajando, 3.000. Se perdieron 3.000 explotaciones con terreno forestal en esos años, y el 2009, como no es censo completo, pues no podemos saber si se ha mantenido o no, pero bueno, desde luego vamos de capa caída en número de explotaciones con superficie forestal. Como ha comentado Patricia también, por otro lado, el papel femenino es creciente, aunque ha bajado el número de explotaciones, sin embargo, el número de personas o de mujeres que llevan explotaciones se ha mantenido. O sea, el que ha bajado se puede decir que es el de hombres. Y ya que nos toca más lo forestal. Lo forestal, lo arbolado, estamos, como he dicho, en un proceso de cambios. Vamos perdiendo desde el 86, cuando teníamos lo máximo de superficie de pino radiata, 170.000, vamos perdiendo cada año, y es inexorable, 1.500 hectáreas. O sea, el 1% lo perdemos cada año de superficie de pino radiata. Ahora con la enfermedad pues se ha acelerado todavía un poquito más. Pero bueno, estamos en un proceso, y en Guipúzcoa desde luego es evidente, de descenso de pino radiata. Y en paralelo, mucho de eso significa abandono. Y de ahí vienen los bosques mixtos atlánticos, que es una mezcla de frondosas que salen cuando se corta el pinar. Ha pasado de ser un tipo de bosque residual a ser el segundo en Guipúzcoa, 36.000 hectáreas y subiendo, 19.000 hectáreas y subiendo. Pino radiata enfermo y la mezcla que sale de frondosas cuando se abandona el pinar. La quinta pincelada, el aumento de la propiedad privada media. Claro, hay menos, la superficie forestal se ha mantenido igual desde hace muchos años. Cambia el reparto entre pino, no pino, pero lo que es bosque se ha mantenido igual. Y como hay menos explotaciones, supone que cada vez se reparte en menos, entre comillas. Es lento, el cambio es muy lento, porque la gente pues, aquí en Euskadi y en otros sitios vive muchos años y tiene apego a la tierra. No es fácil vender un terreno que ha sido de la familia, pero bueno, poco a poco se está dando ese proceso. Y ya veis que ahora mismo el propietario forestal medio tiene 64 años, como he comentado ahora, y está concentrado sobre todo en la superficie. Se reparte 14.000 hectáreas en Guipúzcoa entre 5 y 20 hectáreas y otras 14.000
en propiedades que tienen más de 20 hectáreas. No son muchos, son 257 propietarios y, como digo, la edad media anda por 64 años. Y la última, la parcelación. Estamos hablando de explotaciones, pero cada explotación tiene varias parcelitas, que esa es la media. La media, sabéis, en País Vasco, más o menos cada propietario que tiene pinar, el promedio, es lo de la estadística del medio pollo, tiene 6 hectáreas de pino, pero concentrada en 5 o 6 parcelas. La parcela media, como veis ahí, anda en torno a 1 hectárea por parcela. No todas se gestionan, pero una gran parte están incluidas en la PAC. Significa que la gente sí que se mueve, hace labores, solicita subvención. El reparto entre hombres y mujeres propietarios anda en torno a 3-1, más o menos, entre hombres y mujeres. Pero hay que decir también que hay muchas propiedades compartidas, que entramos en la reunión de hoy. O sea que ya de por sí ya tenemos entre un 5 y un 10% que es de varios propietarios, de hermanos, de amigos, de empresas también que tienen varios propietarios. O sea, ya estamos en una situación de cierta propiedad conjunta. Y la propiedad media, como digo, la parcela forestal, aquí en Urola Kosto es un poco más grande que en Guipúzcoa, anda en torno a 1,4. Podemos ver el Alto de Azcárate, por ejemplo, viniendo desde el Elgoibar, lo que ha cambiado. Estamos en la foto del vuelo americano, ahí se ve muy bien el catastro, el SICPAC, cómo empezaron en los años 50 y pico a plantarse con pino y ahora cómo se ha ido cortando muchísimo por la enfermedad y están viniendo otras especies. Y termino ya el futuro. ¿Qué futuro nos espera? Pues por de pronto sustitución en Guipúzcoa del pino radiata en gran parte, porque la administración puede decir misa y sacar subvenciones y animar, pero los propietarios son los que deciden cada uno. Esto es como la manada de ñúes, pues al final cada uno elige lo que quiere para su terreno, pero al final van todos más o menos en el mismo lado, que es cortar pino radiata y sustituirlo, que esa es la buena noticia, sustituirlo por otra plantación. La mala es abandonarlo y que quede pasto de los incendios en el futuro, Dios quiera que no, o de la llegada de los bosques naturales. Pero por otro lado tenemos nuestros hayedos, la gran parte, sabéis que el centro de gravedad de los hayedos trasmochos está en Guipúzcoa y además 60% en terreno privado, en pequeñas propiedades privadas, que llevan 50, 60 años sin cortarse y aguantan también. Es como una especie de reflejo de nuestra población agraria. Se puede decir que los propietarios son trasmochos que llevan muchos años, que esperemos que duren muchos más y que en esos años sigan prestando bienes y servicios a la sociedad. Y luego viene una generación también, que bueno, no son muchos todavía, pero interesados en congestionar el monte y en darle una salida. Y termino ya, que me he colado aquí, pero bueno, yo creo que está bien por lo menos citar un poco la situación local y doy la palabra a los protagonistas, que son los valientes que habéis venido, y las valientes, y los que estén por internet. ¿Tú si hay alguna pregunta? Para Patricia, o me imagino. Se podrá preguntar también a Jorge, ¿no? Jorge está en antena, ¿no? Sí. Imagino que sí. Hay que volver a hacerlo de la pantalla, que él vea la pantalla, pero no se vea en... Sí, pero si le da el botón no lo va a ver, no se va a ver en pantalla. Ah, el botón rojo. ¿Dónde está? Bueno, si alguno en la sala tiene alguna pregunta. Pregunta, Gmail. Vale. Y es que... Primero. Hola. Sí. Primero, bueno, enhorabuena por las presentaciones. Tenía una pregunta para José Manuel y luego pues un pequeño comentario. A José Manuel le preguntaba un poco por el apoyo que dan a estas sociedades de fomento forestal, no sé si al ejemplo que han puesto a las demás, ¿qué apoyo, si el apoyo es íntegro o son apoyos puntuales? Apoyos me refiero a ayuda en la gestión o en ayuda a esa sociedad, ¿no? A esos trabajos que implica esa sociedad. Y lo otro, pues nada, un pequeño comentario, un poco a ver Patricia también lo que opina al respecto. Lógicamente, pues el futuro, veo que hay que trabajar bien sobre las agrupaciones, es una figura que bueno, en estos casos de terrenos pequeños hay que trabajar y puede ser el futuro.
Lo que pasa que, por contra, yo veo una sociedad que cada vez es más independiente, cada vez vamos más a nuestra bola, nos gusta menos hacer cosas de manera desinteresada, y no solo a nivel asociaciones forestales, asociaciones que pueden ser de danchas, de lo que sea, ¿no? Nos cuesta mucho, nosotros en la Asociación de Vizcaya, pues siempre también cuesta encontrar gente para la Junta. Entonces veo, por un lado, que se apuesta lógicamente y hay que hacerlo por agruparse, pero luego, por otro lado, veo una sociedad que no va en ese mismo camino. ¿Cuál es la pregunta? No, era una reflexión. Era broma. Tenemos dos preguntas de internet. Una es para Jorge Manuel. ¿Sabéis si se puede conectar? Vale, nos pregunta, bueno, pues que nos responda. Nos pregunta si las SOFOR tienen instrumentos de gestión propios, si están certificadas las SOFOR por PEF y FSC, y qué pasos han dado en la SOFOR para una fiscalidad más ventajosa. Vale, mientras nos responde, otra pregunta de Pedro de Kepa Albizu para Patricia. Nos preguntan, ¿cómo consiguen compatibilizar la gestión de parcelas de superficie reducida con ser competitivos? Compatibilizar la gestión de pequeñas superficies con ser competitivos. Segunda, ¿se crea alguna sociedad para la comercialización conjunta? Y tercero, el tratamiento fiscal. ¿Dónde está el botón? ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, pues en eso estamos, en buscar, o sea, precisamente el proyecto ProMinifund es para buscar esas agrupaciones que sean competitivas, ¿no? Pues a través de iniciativas, con soluciones innovadoras, con herramientas tecnológicas, con las TICs y todo eso. Entonces estamos en el diseño de esos modelos de gestión. A ver si este año, cuando terminemos las agrupaciones, pues podremos enseñarlas y a ver qué resultados nos da. Respecto a los... ¿Comercialización conjunta? Sí, la comercialización conjunta, por ejemplo, tenemos unos casos de éxito en Castilla y León con las ventas agrupadas de chopo, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es, en vez de que sea el propietario el que lo venda, pues es la asociación la que agrupa los lotes y las que saca a subasta pues todas los montes, los lotes de chopo, y luego pues bueno hace un concurso, una subasta ante notario, y luego pues bueno al final venden toda la madera de chopo en pie, no se queda ninguna subasta descubierta, y bueno, pues ya es la segunda que realizan, en diciembre van a realizar otra, y la verdad que para el propietario es cómodo porque él no se tiene que preocupar, le da toda la gestión de esa venta a la asociación, y son los técnicos de las asociaciones que conocen muy bien las choperas, porque son los que las gestionan, y las agrupan esa oferta y sacan a subasta los lotes. Y la verdad es que eso es algo pues muy cómodo para el propietario y tienen mucho éxito. Incluso hay municipios que se están apuntando también a estas subastas que realiza la Federación, pues porque son, pues bueno, pues tienen ya sus canales de comunicación, son conocidas y todo el mundo va a esas subastas, y la verdad es que se vende todo y está dando muy buenos resultados. Y en la otra pregunta, que era la de la tratamiento fiscal. El tratamiento fiscal. Bueno, pues cada figura tiene un tratamiento. Bueno, las sociedades mercantiles, pues bueno, ellos tributan por el impuesto de sociedades, y luego pues las personas individuales por el IRPF. Es verdad que hay, por ejemplo, el tema de la SOFOR, que es la sociedad forestal de Galicia, no sé al final cómo lo ha resuelto, porque tenía ahí, no sabía cómo se iba a tributar esa sociedad, si tenía doble imposición,
pero normalmente se tributan por impuesto de sociedades, normalmente, más que por impuesto individual de cada uno, que sería el IRPF. Muy bien. ¿Hay preguntas? Sí, hay un par de ellas. Vale. Bueno, Unón, yo soy Marc Larrera Bengoa de la cooperativa RES. Y bueno, primero de todo también dar las gracias a Basoa Fundazioa por organizar estas jornadas, que creo que en este punto de inflexión que vive la silvicultura la formación es imprescindible. Y en particular nos afecta también de una manera diferente porque estamos en un proceso bastante potente en nuestra cooperativa, gracias a la Red para el Desarrollo Sostenible de Bagoyena, Goyo-Tamar. Estamos inmersos en un proyecto que es la creación de una cooperativa de propietarios forestales de Bagoyena, pero que se abrirá al resto de Euskal Herria también, con el objetivo de hacer una silvicultura diferente, de gestionar los montes como sistemas adaptativos complejos, que es un poco fruto de la digestión científica de distintas disciplinas de gestión forestal sostenible, como antes se han dicho, por ejemplo, el Prosilva o la silvicultura de cobertura continua. Y bueno, en este proceso de prototipación nos surgen bastantes dudas también o bastantes planteamientos. Y quería preguntar a Jorge a ver si en su caso, cómo gestionan, por una parte, los gastos de las plantaciones, de las entresacas, si esos gastos los asume cada propietario o lo hacen de una forma conjunta, porque ha dicho cómo cada propietario tiene una aportación diferente, entonces me ha dado a entender o he entendido que luego la distribución de los beneficios también se hará de acuerdo a esa aportación, y quería informarme un poco de eso, o si la distribución de los beneficios se hace directamente según lo que haya dado tu terreno, un poco cómo se hace la distribución de los beneficios y cómo se hace frente a los gastos, si hay cuotas, si no, un poco. Ya tiene dos bloques de preguntas, Jorge. ¿Sabéis si a dos ¿Está respondiendo Jorge? ¿Eso? Está contestando. Vale, nos lo lees. Por parte del Gmail no hay más preguntas, o sea que si hay aquí in situ, que había un par de ellas. ¿Vale? ¿Pero dices que ya has recibido las respuestas de Jorge o todavía no? ¿Eh? Las respuestas de Jorge, si ya las tienes como para... No, a mí no, por Gmail todavía no, Vale. no han llegado por Gmail. ¿Hay alguna por internet más para...? No, ya he ¿No? dicho. Vale. ¿Alguno más para preguntar? Hola, bueno, gracias por vuestras exposiciones. Yo, especialmente, la pregunta va dirigida a Patricia, dado que por lo que has comentado en tu presentación, tenéis alguna mesa con la que estáis trabajando con la Administración. Vale. Estáis trabajando con la Administración para, bueno, pues para tratar de reflexionar sobre este tipo de problemas, ¿no? Bueno, yo tengo una preocupación que es vieja y es el tema del tema del abandono. Alejandro lo ha comentado también. Tenemos aquí posiciones apocalípticas hablando del problema del eucaliptus, pero más grave que eso, tenemos ya alrededor de 40.000 hectáreas de bosque, eso que se dice bosque atlántico, que la mayoría de las veces es bosque abandonado. Entonces, claro, yo lo que estoy viendo es, por ejemplo, leía estos días también en la prensa referida a Guipúzcoa del año 2019, que no sé si los datos son buenos o no, se habían talado 4.900 hectáreas, de las cuales, que me pareció mucho, se hablaba de replantación de 2.000 y pico hectáreas. El resto es bosque que queda ahí abandonado, ¿no? Entonces, ese no es un problema. Yo, desde el punto de vista de COSE, yo puedo entender que decís, bueno, pues el bosque tiene propietarios, y es cierto, no lo pongo en cuestión. Pero hay un problema político importante de qué es lo que se hace con el suelo. En la política agraria común, mejor o peor, los abandonos los ha tratado. Sin embargo, en tema forestal, eso está quedando ahí en territorio de nadie, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿veis realmente que las administraciones tienen algún tipo de
¿Son conscientes del problema o es un problema que no les aprieta en el día a día y, bueno, pues mientras no me toque las cosquillas, pues bueno, pues ahí estará el asunto, ¿no? Pero yo, al menos en el caso del País Vasco, lo veo que es un problema muy grave. O sea, que tenemos más de 40.000 hectáreas de superficies, eso que se dice bosque atlántico, que es una verdad a medias, punto. Es bosque abandonado, básicamente. Y va a haber más, porque, bueno, todo el tema de la no rentabilidad, del cambio generacional, etcétera, 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 pues eso va a ir creciendo. Sí, solo un inciso. Le llamamos bosque mixto atlántico porque es la definición del inventario forestal, pero sí que es verdad que no es lo que le sale a los franceses. Cortan y sale un robledal estupendo. No, a nosotros nos sale las frondosas que estaban antes del pinar que se cortaron, pues rebrotan, han estado durante muchos años bajo el pino, cuando se corta el pino salen y en general son frondosas bastante cutres, son cepas muy viejas, no salen grandes árboles, compiten entre sí los brotes, se suelen romper, no es un gran bosque. Para los bichos, la naturaleza sí, pero forestalmente una mezcla total, o sea, eso es muy difícil de comercializar luego, tiene algunos usos, pero en general es un bosque, como tú bien dices, abandonado y con difícil aprovechamiento. Sí. Patricia. No, pues sí, esa apreciación que tienes es cierta. Es verdad que nosotros siempre hemos reclamado pues, una política forestal, que siempre la hemos echado de menos, pues igual que existe la PAC, que es la política agrícola común, pero no ha habido una política forestal como un pilar único, ¿no? Entonces nosotros, pues bueno, sí, siempre hemos estado preocupados y ahora que se está haciendo la nueva PAC, el diseño para el nuevo programa, pues estamos trabajando para que los montes puedan estar en los ecoesquemas y que también tengan un protagonismo dentro del plan estratégico nacional, porque la PAC ahora ya no van a existir los PDRs, ahora es un único plan y luego cada comunidad autónoma pues cogerá las intervenciones que le interesen. Entonces ahora se está en ese diseño de intervenciones que se llaman, ¿no? Que son lo que vienen a ser las medidas de antes. Entonces ahí es donde estamos, porque los bosques tienen que tener un protagonismo, porque se habla mucho de cambio climático, pero luego no aparecen los montes como sumideros de CO2 bien reflejados, con un mecanismo de financiación. Entonces, pues bueno, estamos trabajando mucho en ello, cuesta. De momento pues, encontramos mercados voluntarios, pero que necesitan todavía pues, de mucho desarrollo y de apoyo. Luego también están los pagos por servicios ambientales, que debería ser ya una realidad si queremos que los montes sigan ahí y que sigan proveyendo de todos estos servicios ambientales y bienes. Entonces, pues bueno, pues es verdad que es una lucha y es complicado, pero bueno, ahora mismo en Europa se están trabajando varias estrategias. Está la estrategia de biodiversidad, está la estrategia forestal europea y bueno, pues sí, se reconoce el papel del monte como conservador y de la biodiversidad, pero a costa del propietario, que sigue siendo una figura invisible. Y no se puede conservar a base de unos pocos que estén manteniendo eso. O sea, todavía falta ahí pues mucha labor y mucho trabajo y sobre todo pues que aparezcan de forma clara toda la función que están realizando los montes durante toda la vida y que todavía no está reconocida. Entonces, pues bueno, pues todavía estamos trabajando a nivel europeo y también aquí en España, pero pues sí, está la ley de cambio climático, pero tampoco vemos a los montes con el papel relevante que tendrían que tener, ¿no? Y a sus gestores. Y bueno, pues es una pena. En el plan de lo que estamos ahora también, desde Juntos por los Bosques, que es una plataforma que aglutina a 82 entidades del sector forestal, pues estamos reuniéndonos y estamos teniendo rondas pues, con todos los grupos parlamentarios del Congreso, de los diputados, con los ministerios, para que tengan en cuenta este papel
de motor económico, y no solo ambiental ni de biodiversidad, sino también económico, para este plan de recuperación que se está elaborando ahora, ¿no? Post-COVID, ¿no? Pues vemos que los montes ahí pueden dar muchísima solución, porque pueden generar empleo y mejorar pues estos retos climáticos que tenemos y de pérdida de biodiversidad que en Europa preocupa tanto. Pues es que los bosques está gran parte de la solución. Entonces, bueno, pues venimos reclamando y esperemos que, pues eso, que entre todos apoyemos que los montes pinten algo en ese plan de reconstrucción o de recuperación del país. Pues sí, a mí también me extraña que ahora que es el momento de hacer planes de futuro, de reconstrucción, en ningún sitio se citan los bosques. Parece mentira. Sí. Con la potencialidad que tienen, sobre todo en el norte, nadie cita los bosques. Bueno, ha contestado Jorge a los dos bloques de preguntas. Primero al de Kepa, por escrito. Dice Jorge, la Asociación Forestal de Galicia viene prestando asesoramiento técnico de forma puntual a la SOFOR Somos Cuns, es una de ellas, para diversos trámites administrativos, gestión de las cortas, solicitud de ayudas, además del servicio contable y fiscal. En este caso no tienen contratado con ellos, con la asociación, una gestión íntegra. También dice, la sociedad, esta se supone, esta SOFOR, tiene un proyecto de ordenación aprobado por la Xunta en el año 2019, pero no se ha planteado certificarlo de momento, debido a que no se esperan cortas a corto plazo que garanticen un retorno monetario. Claro, aquí también pasa en Euskadi, muchos planes se certifican cuando se va a cortar el pinar. Respecto a la situación fiscal negativa que se ha planteado, se están realizando trámites a través de la Xunta para intentar revertir esa situación. Y al segundo bloque de preguntas que le ha hecho aquí en directo, contesta Jorge. Respecto a la segunda que estoy planteada, la sociedad se rige para todos los trámites por el número de participaciones, tanto a la hora de votar todas las cuestiones como al aportar recursos y, llegado el momento, a la hora del reparto de dividendos. Digamos que la forma de proceder con la que se pretende funcionar es cambiar la idea de propiedad, como parcela determinada en el terreno, por el concepto de participación, tanto por ciento, en todo el terreno gestionado en la SOFOR. Eso es un reparto un poco accionarial, por decir así. Hola. David García Castillo, de Agresta. Bueno, me ha gustado ver las estadísticas de Guipúzcoa, de los propietarios forestales que ha presentado Alejandro. No lo he dicho, pero lo tenéis en internet, ¿eh? Sí, no, pero está bien ponerlas, porque yo quería, y la pregunta va lanzada a Patricia, porque yo a veces me he puesto a buscar estadísticas de propiedad forestal y es difícil, o sea, no hay realmente muchos datos y depende también de cada comunidad autónoma, cada región. Entonces, a escala España, ¿hay algún estudio hecho más centrado en estadísticas de propiedad forestal, centrado, por ejemplo, en cuántos propietarios forestales hay? Que es algo que no es fácil de encontrar, o hay una cifra así como estimada, pero... y luego, propiedades activas frente a propiedades inactivas, si hay algún tipo de estudio, porque, por ejemplo, en agricultura sí que está más claro, el registro de explotaciones está claro, pero en la parte forestal esto no sé, vamos, yo no he encontrado nada, no sé si existe como tal. Igual el trabajo que mejor se está haciendo viene del lado de la certificación forestal, que sí que con las agrupaciones, bueno, pues los propietarios se van adhiriendo y ahí pues, pero claro, es un sistema que, bueno, pertenece a las agrupaciones, esas estadísticas no tienen por qué aflorar, no se comunican siempre. Entonces, ¿qué se está haciendo desde por ejemplo, COSE, desde las asociaciones forestales para recopilar estos datos? ¿O qué asignaturas pendientes tenemos? Bueno, pues has hecho la pregunta del millón. ¿Cuántos propietarios hay en España? Pues no lo sabemos. Hay estimaciones, se hizo un estudio de que había alrededor aproximadamente 2,5 millones de propietarios forestales en España. Yo creo que son más, pero no lo sabemos. Estamos viendo la forma de esclarecer poco a poco. Pues yo creo que la mejor forma de saberlo, o sea, es complicado, ¿no? Estamos trabajando con el Catastro, por ejemplo, en este proyecto, que también son socios, con el Ministerio, de ver cuántos propietarios hay, ¿no? A día de hoy pues no lo sabemos, ya me gustaría. Yo conozco los que están asociados a las asociaciones forestales y ellas a COSE, pero bueno, hay pues, el doble de propietarios forestales que de agricultores
y de ganaderos. Hay muchísimos, hay mucha gente que es propietaria forestal y no lo sabe. Hay propietarios forestales que no saben dónde está su terreno. O sea, esto es un mar, tiene muchísimas lagunas. Abrir el melón de la estructura de la propiedad forestal es muy complejo. Es muy complejo. Nosotros poco a poco intentamos, pues eso, fórmulas de esclarecer la propiedad. Se están haciendo proyectos y trabajos muy interesantes, como los que ha hecho Pedro Medrano esta mañana con los montes de socios, los proindivisos. Y yo creo que la mejor forma de abordarlo es desarrollar proyectos que generen valor, porque cuando algo vale, aparece el dueño o aparece un interés. Incluso en los grupos de trabajo que hicimos, o que hemos hecho para lo de la mesa de la propiedad, decíamos, ¿qué hacemos con esos montes que están, o sea, que no aparece el dueño por ningún lado, totalmente deslocalizados y tal, que es imposible encontrar porque se ha perdido el tracto sucesorio, no se sabe, tal, los herederos han emigrado, tal, no sé qué? ¿Qué hacemos? Pues que se incluyan en el catálogo de montes de utilidad pública para el Estado. Pues es que el Estado tampoco los quiere, porque decimos, ¿qué hacemos con esto? O sea, a veces es como que no, es algo ahí que no se sabe, ¿no? Como meter mano. Entonces, por eso lo que hay que es todo esto que tenemos, ponerlo en valor, porque realmente son cosas que valen, pero hay que buscar, pues eso, esas compensaciones que nos dejen actuar en los montes y aprovecharlos y sobre todo, pues bueno, que también que apoyen estos mercados de productos forestales, los pagos por servicios ambientales, pero bueno, es un tema complejo, muy complejo y bueno, pues pasito a pasito. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Era de los propietarios? ¿Y cuáles son un poco los retos de la parte más estadística o de, sobre todo de datos que nos permitan tomar decisiones o actuar o tomar medidas legislativas? No sé. Es fundamental tener datos. Es verdad que un sector que no tiene datos, que no sabe cuántos son ni qué tiene, pues es que eso, ¿dónde vamos? Y bueno, pues ahora apoyándonos en la digitalización, que yo espero que con estas herramientas pues podamos empezar a tener una buena base de datos y empezar pues a unirlos, a unificarlos. Luego también los hay, pero falta pues eso, unificarlos, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene sus datos, pero falta luego que estén recogidos pues en un Big Data o algo así. Pero bueno, yo espero que se están dando pasos hacia eso. No va a ser inmediato porque yo creo que esos son años de trabajo. Sí, como ejemplo, siempre se ha dicho que en Euskadi hay 20.000 propietarios y propietarias, pues porque había 20.000 cuando en el 99 había 20.000 explotaciones agrarias, censo agrario. Pero resulta que cruzando, como hemos hecho nosotros, el catastro con el mapa forestal, ya habéis visto que nos sale solo en Guipúzcoa 21.000 personas, de ellas 5.500 mujeres, 21.000 personas que tienen árboles, que en sus parcelas hay árboles. No quiere decir que sea explotación forestal, obviamente. Tendrá un prado y árboles, bueno, pues tiene árboles. O sea, hay 21.000 solo en Guipúzcoa propietarios de árboles. Y el segundo tema, los activos, sí que es verdad, pues es otra fuente más de información. Los que piden, para nosotros, activos son los que piden ayudas de la PAC. O sea, invierten dinero en el monte y luego solicitan el... Para eso, es una pequeña parte. Sí, nosotros en COSE, por ejemplo, estamos defendiendo la figura del silvicultor activo y la hemos definido así porque no aparece por ningún lado, o sea, no está reconocida esa figura, silvicultor activo. Que es aquel que hace una gestión forestal sostenible. No tiene más misterio, es una persona que tiene un plan de gestión y lo lleva a cabo y lo hace. Pues ese sería un silvicultor activo. Pues eso, teniendo un registro, por ejemplo, que es una cosa que hemos solicitado muchas veces al Ministerio y a las administraciones, que haya un registro de explotaciones forestales. Eso ya sería una vía de entrada para recabar esta información y estos datos, ¿no? Un registro de explotaciones con silvicultores activos. Entonces, pues bueno, pues así, esas son nuestras propuestas. ¿Vamos acabando? Ya, vamos terminando, ¿eh? Sí. Juan, tú hablas a la tarde. Sí, habéis comentado, es para Patricia, ¿no? Sí. Habéis comentado que en la mesa esta que tenéis de la propiedad que ibais a tratar también con los registros de la propiedad. Sí.
Creo Sí. que es que ahí hay un campo importante de actuación, porque una de las cosas que nos encontramos, yo soy gestor, y bueno, me alegro que hayáis hablado de los gestores activos, Sí. puedo considerarme uno de ellos. Una de las cosas que nos encontramos los gestores y los propietarios es que a veces cuando quieres hacer trabajos o modificaciones en la propiedad de cara, por ejemplo, a una agrupación de parcelas que quieres adquirir, unas permutas, terrenos que, por ejemplo, están suponen un enclavado dentro de una propiedad y se quiere hacer una permuta y hay que actuar con segregaciones, todo este tipo, la legislación actual lo complica todo muchísimo. Entonces, hay que actuar con segregación, hay que hacer segregaciones, hay que solicitar licencias a los ayuntamientos, hay que hacer escrituras. No hay ningún tipo de... Primero, la gente no conoce la legislación. Bueno, algunos los que estamos un poco más familiarizados, pues ya tienes que hacerlo, lo aprendes y lo sabes hacer. Pero es que, aparte del desconocimiento que hay, de la poca información que se da, la complejidad que tiene, no hay ningún tipo de ayudas a unas operaciones que van encaminadas a obtener explotaciones más racionales, con muchas más facilidades para la gestión y que van a redundar en una mejora en la rentabilidad. Tengo entendido que, por ejemplo, al otro lado del Pirineo, en la zona de las Landas, había ayudas para estas cosas hace años, no sé si las sigue habiendo ahora. Aquí, desde luego, nunca ha habido nada, ¿no? Entonces, sería un poco importante impulsar este tipo de cuestiones, ya que estamos hablando de agrupar, gestionar, agrupar propiedad, permutar, ir a explotaciones más racionales, más rentables. Yo creo que es un ámbito también de un campo de mejora importante y que me alegro que habléis con los registradores, porque también es un foro donde tampoco se encuentra muchas veces comprensión y apoyo, más bien casi lo contrario, ¿no? Gracias. Sí, bueno, pues me alegro que me hagas esta aportación y te invito a participar en el grupo de trabajo. Fíjate, una de las conclusiones que sacamos ya en la primera reunión que tuvimos era de pedir ayudas en la PAC o en cualquier otra línea de subvenciones para la organización de la propiedad, precisamente. Tenemos ahí, pues eso, bueno, todos sufrimos, pues eso, la falta de concordancia que hay entre el catastro y las escrituras de propiedad, el registro con tal. Entonces, pues bueno, por eso uno de los temas era ese, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando en ello. Es cierto que no casan las cosas y esto pues dificulta todo. Y bueno, pues a ver qué propuestas nos salen y todas bienvenidas sean, claro. ¿No? Sí. Damos entonces finalización estaba mirando el horario. A la tarde empieza a las 3:30. A las 3. A las 3. Vale, pues citamos entonces tanto a los presentes como a los que se han animado por internet. A las 3 en punto estarán mis compañeros aquí. Muchas gracias. Qué recasco. Bueno.
tú y entro. Bai, kaixo, arratsaldeon. Bueno, ointxe hasiko dugu gaurko jardunaldiaren bigarren eta atzaldeko partea, azkenengo partea. Eta nahiko nuke azaldu, parte honetan 3 bloke izango ditugula. Eta ontxe hasiko dugu lehengoko blokea. Nire izena Oskar Azkarate da, Baskegurreko zuzendari nagusia naiz. Eta Baskegur gehienak ezagutuko duzuen moduan, baso egurraren Euskadiko munduan dagoen elkartea, danak biltzen dituen elkartea da. Decía que, bienvenidos a esta segunda parte de la jornada de hoy, la de la tarde. En esta última parte tendremos 3 bloques y vamos a dar comienzo ahora al primero de ellos. Y gracias también por estar aquí, los que estáis de presencial, los que nos estáis siguiendo por streaming. Os recordamos que podéis hacer preguntas que, aunque no las haremos durante las presentaciones, sí que las haremos al final de los 3 bloques. Y quería pasar ya, para no retrasarnos más, quería presentar a los ponentes de este primer bloque. En el bloque este de la tarde lo que vamos a tratar es sobre las experiencias cercanas, así como a la mañana hemos trabajado diferentes ámbitos. En el de hoy a la tarde vamos a hablar de lo local, de las experiencias que tenemos en el ámbito más cercano. Para ello, en este primer bloque tengo conmigo a 2 personas, grandes conocedoras del sector. Primero estará con nosotros, aunque el bloque lo van a compartir, Kepa Pérez Urraza, que ha sido profesor en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la UPV durante 30 años y él es doctor en Pedagogía, autor de varios libros sobre el patrimonio cultural. Con él está Juan Goti Elejalde, que es gerente de una empresa de gestión de propiedades forestales e inmobiliarias, es ingeniero de montes, asesor forestal del Consejo de Administración de Patronos del Valle de Ceberio, Santo Tomás de Olavarrieta. Es propietario forestal y miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación de Propietarios de Forestalistas de Vizcaya. Ellos nos hablarán de la singular historia, constitución, evolución y gestión actual del patronato de Santo Tomás de Olavarrieta de Ceberio, aquí en Vizcaya. Y una experiencia que está relacionada con seles y montes desde la Edad Media. Kepa, zurea da hitza. Eskerrik asko, arratsaldeon. Buenas tardes. Entro sin más en el discurso de hoy. Ahí tenemos, por fallos técnicos, pero nos va a venir bien porque vamos a recordar el nombre que está ahí escondido. Es Ceberio. Ceberio, el patronato Santo Tomás. Santo Tomás viene por el nombre de la parroquia. Lo mismo que aquí cerca, a tiro de piedra, tenemos San Sebastián de Soreasu, que era el topónimo. En Azpeitia, aquí tenemos Santo Tomás de Olavarrieta. El Valle de Ceberio, porque geográficamente es una cuenca geográfica del mismo nombre. No quiere. El resumen. La presentación de hoy tiene 6 puntos. La definición con 3 fechas históricas de las que paso a continuación. En 1375 el patronato tiene su origen en la fundación de la villa de Miravalles. La segunda fecha importante es 1882, donde una serie de personas se inscriben a su nombre los bienes, caseríos y montes y formalizan una figura jurídica que se llama Comunidad de Bienes Proindiviso. Hace 15 años, en el 2005, ya se formaliza una sociedad limitada y veremos, si tenemos tiempo, una oposición, una dialéctica que existe entre 2 conceptos, el de comunidad y el de sociedad. Finalmente, expondremos los logros y dificultades de los últimos años y un resumen. Definición de patronato. Con el nombre Patronos del Valle de Ceberio se denomina una sociedad de responsabilidad limitada, radicada en el municipio de Ceberio.
Es una continuación de una institución histórica llamada Patronato de Santo Tomás, que tiene su origen allá en la Edad Media, al fundarse la villa de Miravalles en territorio del Valle de Ceberio. 3 fechas en la historia del patronato, ya las hemos citado. La primera, el origen remoto, se remonta al año 1375, cuando se funda la citada Villanueva de Miravalles en el barrio Ugao de Ceberio. Tenemos, por lo tanto, casi 650 años de historia. La segunda fecha se constituye un condominio de bienes proindiviso o comunidad de bienes. Jurídicamente son unos términos muy parecidos. Y luego, la tercera fecha, la mayoría de sus socios participantes, pero no todos han entrado en lo que se llama la Sociedad de Responsabilidad Limitada Patronos de Santo Tomás. En 1375, el señor de Vizcaya, Juan I, a petición de los hombres buenos, fijosdalgo, como labradores de la comarca de ese valle de Ceberiano, aquí tenemos un mapa en el que, tenemos aquí la parte de Bilbao y, no puedo yo utilizar esto, aquí tenemos Bilbao, la calzada antigua que desde Castilla, transportando las lanas, se embarcaba en el puerto de Bilbao y se comerciaba con el hierro vizcaíno, se iba a Londres, a Brujas, a Flandes, a Holanda, etcétera. Ceberio está aquí, que está en camino, para ver el contexto económico, Olavarrieta significa ferrería, por una parte, pero por otra parte, si conocéis algo Vizcaya, aquí tenemos el Monte Gorbea y aquí tenemos el Ganecogorta. Había una actividad ganadera de transhumancia del verano en los montes Seles de aquí, que el patronato tenía, y en Ganecogorta, que de los cuales todavía el patronato sigue poseyendo. Esos Seles, esos montes, eran propiedad y dominio del señor de Vizcaya, que al fundarse Miravalles los traspasa, los traslada, hace que gocen las personas de Ceberio que se avecindaran o se censasen, intervinieran en el censo de habitantes de Miravalles. Y luego, la otra actividad importante era el comercio que venía de Castilla. Bien, ese comercio pasaba por tierras de Ceberio. Ellos, los de Ceberio, veían que no se beneficiaban en nada. Por eso solicitaron, entre otras cosas, la fundación de una villa entre Llodio y entre Bilbao, a media jornada. Y en esta fundación me pidieron que yo tuviese por bien que los de Ceberio pudiesen hacer y poblar y cercar, amurallar una villa en lugar que dicen Ugao. Aquí está el documento. Esto puede ser también cualquier villa que tenía una calle central alrededor del río. Esto es Ugao. Hay una cláusula jurídica en la Constitución del Patronato que está contenida en otro documento 4 años más tarde de la fundación de Miravalles, que es la fecha de la confirmación de esa fundación. Y dice que los dichos labradores y pobladores hayan para siempre jamás el dicho monasterio de Olavarrieta, monasterio o iglesia o parroquia, y con su término, derechos y pertenencias. Esta es la parroquia, antes era el monasterio de Olavarrieta, y el término y derechos, luego veremos renta, los derechos eran el cobro de los diezmos y las primicias, derechos era poder presentar beneficios o clérigos o curas y una serie de huertas, montes, etcétera. Consecuencias de la fundación de Miravalles, la creación de una institución llamada Patronato de Santo Tomás de Olavarrieta. Patronato es el dominio ejercido por los señores sobre las iglesias y sobre sus bienes, gozando de las rentas y nombrando clérigos. El derecho de patronato está amparado en el Fuero de Vizcaya, título 32, que los vizcaínos sean amparados en los patronazgos. La nueva parcialidad creada, la patrona, es la titular desde entonces de los derechos anejos al patronato de la Iglesia de Santo Tomás. Os presento aquí una foto del Valle de Ceberio en el que
algunas personas que vivían en caseríos, que algunos tienen 500 años documentados, pero otros serán desde la fundación de Miravalles, en el que, aunque siguieron viviendo físicamente en los caseríos de su origen, de su nacimiento, sin embargo, se avecindaron en la villa de Miravalles y estaban bajo la jurisdicción del alcalde de Miravalles. En cambio, otras personas del mismo Valle de Ceberio, los infanzones, que no se avecindaron en Miravalles, constituyeron lo que era la anteiglesia de Miravalles, de Olavarrieta, la anteiglesia de Olavarrieta, que se regía por el alcalde de Fuero de Arratia. Llegamos ya, después de 500 años, al origen cercano del patronato. En 1860 había un conflicto entre la parte patrona del Valle de Ceberio, entre la anteiglesia y entre también la villa de Miravalles. Como se había quemado 3 veces la villa de Miravalles, la parte patrona, los vecinos, unos 120 personas avecindados de Ceberio, adquirieron mayor poder. Y entonces administraban sus bienes de manera diferente de la anteiglesia y de manera diferente de la villa de Miravalles. Por lo tanto, lo que hicieron es solicitar en las Juntas de Guernica, en 1860, un nuevo ayuntamiento propio, diferenciado del de Miravalles y diferenciado del de la anteiglesia de Olavarrieta. Se deniega tal petición, por lo que se forma un único ayuntamiento en lo que es el Valle físico, en el Valle de Ceberio, que es anteiglesia de Santo Tomás de Olavarrieta, Valle de Ceberio. Pero la unión de ambas parcialidades, como si fuera un casamiento con separación de bienes, la parte patrona no aporta sus bienes patrimoniales al conjunto del nuevo ayuntamiento, sino que se los reserva para sí. Por lo que en 1882, al de 20 años de esta petición, 22 años, la parte patrona inicia un proceso, el procedimiento que se llama de información posesoria, en el que los caseríos, unos 10, y los montes Selles, también otros 10, grosso modo, solicitan que desde tiempo inmemorial gozaban de ese patrimonio y registran en el registro de la propiedad a nombre de 81 propietarios, que están tasados. La figura jurídica es el de condominio proindiviso. Condominio proindiviso, comunidad de bienes, os digo, repito, jurídicamente a veces es muy parecido. Este es el Valle de Ceberio y aquí hemos localizado 81 nombres de caseríos repartidos por todo el valle en el que se inscriben esos citados bienes. 81 propietarios y propietarias. ¿En qué consisten esos derechos? Bien, en una serie de bienes patrimoniales, casas, monteseles, ganado, plantaciones, rentas, derecho a presentación de clérigos, etc. Esto era un poco lo que es el núcleo formal en Ceberio, de lo que es la parroquia, con aquí ya la mayoría de estas huertas que veis son del patronato, salvo algunas que por un derecho se daban a algunos de los copropietarios para que construyeran casas, con un pago de canon pues casi eterno. ¿Qué bienes se inscriben en 1982? Caseríos, actualmente 10 en 2 pueblos. Y Monteseles, unos 10. Aquí hay la figura de un caserío con doble vivienda, otro caserío en Alonsotegui, que son 3, se ven diferencia por el color, y una serie de seles que son montes circulares, en un principio de pasto, de unas 19 hectáreas. Aquí lo vemos en una ortofoto del año 1990, y este es el de Aldanasarra. Aquí está el caserío que os he dicho antes, y aquí está con un círculo central Austarri en medio de la finca. Este es el SEL de Aldanasarra. Bueno, sigo adelante. Y la dedicación mayoritaria, en un principio fue ganadera hasta el año 1800, etcétera, y de madera para abastecimiento de carbón, leña para las ferrerías, y luego, sobre todo, de pino, en lo que hemos conocido los últimos 100 años.
¿Qué ha hecho la Junta de 1882 a 2005 en estos 120 y pico años? Ha sido, la personalidad jurídica es un condominio pro indiviso que con una Junta Administrativa ha administrado plantar, explotar los montes, alquilar y reparar los caseríos, actualizar las herencias, que algunas estaban ancladas en el año 1882, reparto de beneficios cuando se echaba a matarrasa un monte, convocatoria de información de asambleas, etcétera. Visualmente, para que veáis el elemento humano, pues hace 100 años, quienes acompañaban la Junta, personas que conocían bien las plantaciones, que tenían una formación específica a lo que se traía entre manos. Tras este breve recorrido histórico nos presentamos en el año 2005 y había una serie de dificultades estructurales que presenta hoy actualmente. En la estructura jurídica formalizada en 1882, la del comunidad de bienes o condominio pro indiviso, no permite adecuarnos a la creciente complejidad de la moderna sociedad de la información. Hay más de 200 propietarios. La compensación del IVA por una serie de trámites en la venta, etcétera, de montes, no podíamos cobrarla. Necesitamos el permiso de todos y cada uno de los propietarios, lo cual es imposible. Materialmente, físicamente, es imposible. El no poder acceder a unos créditos, porque a nombre de quién se inscribe, a nombre personal, porque el proindiviso o se inscribe a nombre de todos los propietarios o si no, no facilitaban los bancos. Bien, ¿qué es la figura legal del proindiviso? Consiste en ser copropietarios junto a uno o más sujetos de un mismo bien. Igualmente se puede denominar comunidad de bienes o copropiedad, artículo 392 del Código Civil. La nota característica básica es la copropiedad de un bien o derecho entre dos o más sujetos. ¿Qué dificultades tiene la estructura del proindiviso? Lo he dicho, el permiso de todos y cada uno para una posible o deseada venta de casas para poder tener un dinero disponible para otra serie de inversiones. Es decir, no podemos dividir una casa por tantas veces. Bien, ya he comentado, y la falta también de una figura jurídica única que pueda enfrentarse o tratar o acordar con el ayuntamiento. Por lo tanto, en estos 15 años de la figura del condominio proindiviso se inicia el paso transitorio a la fórmula jurídica Sociedad de Responsabilidad Limitada SL, que culmina parcialmente en el año 2005. Aquí está la sociedad de los estatutos, regulada por estos 3 estatutos, se llama Patronos del Valle Ceberio, Santo Tomás de Olavarrieta. Aquí están los estatutos y tiene los siguientes objetivos: la explotación, administración, compra y venta de bienes inmuebles, la construcción y rehabilitación de viviendas para su venta y arrendamiento, las actividades derivadas de la explotación forestal y poner en valor su bagaje histórico-cultural. Había que ir superando las limitaciones del proindiviso y con este intento el Consejo de Administración de esta sociedad limitada ha conseguido, por una parte, el lograr en el año 2005 el NIF, el número de identificación fiscal. Ver también el elemento humano más moderno, la Junta Administrativa, el Consejo de Administración de la sociedad limitada. El Consejo de Administración, por cierto, hay una persona entre el público que es miembro. Se ha recuperado, esto os puede interesar a experiencias que ha habido esta mañana, se ha recuperado vía usucapión el tracto sucesorio familiar de 13 partes que estaban sin actualizar, ancladas en la inscripción de 1882. Por ejemplo, en 1882 estaba la participación de una 81 partes a nombre de Antonia Larragoiti Emaldi, que nació en 1828, o sea, casi hace 200 años. El sucesor, el bisnieto de esa persona era Juan Salcedo Yarza. Vamos a ver en un documento público una sentencia, un edicto dimanante de un juicio que se tuvo usucapión, en el que la parte demandante es Juan Salcedo Yarza y la parte demandada Antonia Larragoiti Emaldi.
herencia yacente o causaviente y herederos, es decir, de una persona que ya había muerto hace más de 150 años. Bueno, mediante vía usucapión se ha podido actualizar todas las partes, las 81 partes que componían la inscripción en el registro de la propiedad. Segundo punto, que ha habido también un esfuerzo de presentación ante el notario de la voluntad individualizada de la mayoría de los socios para constituir una sociedad limitada, como fórmula para superar la parálisis del proindiviso. Hubo que llevar ante el notario a personas mayores, etcétera, que dieran su visto bueno. Tercero, la elaboración y presentación en la Asamblea de un plan técnico de gestión forestal sostenible. Lo formuló Juan Gotti, luego lo va a trabajar más él. Esta es la visualización del documento, Plan Técnico de Gestión Forestal. Otra parte, la rehabilitación y arrendamiento de caseríos en condiciones dignas de rentabilidad. Por ejemplo, este es un caserío que se han hecho 2 viviendas. Rehabilitación parcial, exige mucho dinero, de otro caserío. Se ha pagado el proyecto, el forjado en planta baja en el piso y en los 2 pisos. Se ha echado el tejado. Intentos para su arrendamiento, estamos ahí muy limitados. Este está en Ceberio, el caserío en cuestión. Queremos hacer 2, 3, 4 viviendas. Sexto, arrendamiento en colaboración con el Ayuntamiento de Ceberio con un contrato de mandato de varios terrenos o banco de tierras. El banco de tierras es un concepto que al menos la Diputación de Vizcaya lo sacó adelante para que pudieran acceder proyectos de personas jóvenes a tierras. Porque las tierras, bueno, pues comprarlas es difícil, nadie las quiere. Santo Tomás, que disponía de varias tierras, logró un acuerdo con el Ayuntamiento de Ceberio, que era el que pagaba la renta a Santo Tomás, y en cambio él sacaba una serie de bases para que la gente presentara proyectos. Y esa gente, con ese proyecto, paga al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento, mediante un contrato de mandato, el Ayuntamiento no es arrendatario. No, son los jóvenes, es un intermediario, nada más. Aquí, si tenemos estos terrenos, aquí está marcado polígono 10, parcela 112, que se ha arrendado. Y se han puesto una serie de invernaderos. Y séptimo, pues también, ya os comentará Juan Gotti, un plan contra la plaga del pigno insignis. Bien. Resumen de lo expuesto, un legado histórico muy interesante, casi con 650 años. 3 fechas, que no lo voy a repetir: constitución del patronato, inscripción en el registro de la propiedad y reconversión del proindiviso en comunidad de bienes y parcialmente en sociedad limitada. Dificultades. La primera es la doble estructura jurídico-organizativa. Están conviviendo hoy actualmente una comunidad de bienes proindiviso y una sociedad de responsabilidad limitada. Aquí os he querido, de una manera figurada, poner las de color azul y rojo, que es la mayoría, sería la sociedad limitada, y este amarillo, que está de mal humor, sería la comunidad de bienes proindiviso. De 81 partes, 4 partes y pico pertenecen a la comunidad proindiviso y 76 partes y pico han dado su visto bueno ante el notario. Pero estamos atados de pies y manos, porque esos son propietarios y no dan el visto bueno a nada. Ni a nada, ni a todo lo contrario. Eso es un problema estructural. Otro, segundo, y voy acabando, la situación deficitaria de algunos caseríos. Hay una serie de rentas antiguas que pagan 20 euros al año. 20 euros al año, que no cubren los gastos del mantenimiento. Y luego, otro problema, la falta de capital propio para la rehabilitación. Si tenemos hace unos años, unos 10 años, este caserío, vamos a fijarnos, aquí están las escaleras de acceso, todo este lado se ha caído y esto exige un dinero. Este y el resto del caserío. Y luego, por último, la incertidumbre de la rentabilidad forestal. Pero esto, como actual dificultad estructural, se la voy a dejar a Juan, que es el que va a seguir esta exposición. Sí, no, bueno, te tienen que cambiar. Me cambiáis, ¿no?
es el mío. Ese es el tuyo, perdona. Sí. Sí, no sé si es este. No, este con este. Espera, escape. ¿Venís? Sí. Guardar. Cancelar. Ah. Sí. No me deja salir. Espera. Sí. No me dejas. Ponme el otro, la mía. ¿Cuál? La mía es situación forestal. Sí, situación forestal. No. Situación forestal esta, esa, sí. A ver, ¿se me oye? Sí, Arrastión de Norí, muchas gracias por vuestra asistencia y saludar a los que desde sus domicilios están siguiendo las ponencias. Bueno, como ya se ha introducido, soy ingeniero de montes, soy asesor forestal de la Junta de Propietarios de Santo Tomás, bueno, primeramente de la Junta y desde el 2005 del Consejo de Administración. Y entonces vamos a explicar, después de la introducción histórica, la gestión forestal en la actualidad que hacemos del patrimonio forestal de los patronos del Valle de Ceberio. La propiedad total de la sociedad son, como se ha comentado, 15 fincas registrales, más de 200 hectáreas de superficie total, 12 fincas en Ceberio, que incluyen 9 inmuebles caseríos, y la mayoría de los caseríos están habitados y se explotan en forma de arrendamiento urbano. Luego tenemos una finca en Alonsotegi con un inmueble y una finca en Arrigorriaga y una finca en Arrancudiaga. La distribución geográfica de la propiedad, pues, bueno, esto se ha montado un poco, ¿no? La mayoría está en Ceberio, es el 50%, y lo otro, el resto, bueno, en Alonsotegi tenemos un 35% y un 8,8% en Arrancudiaga y un 5,4% en Arrigorriaga. Esto viene a colación de lo que ha explicado antes Kepa, de la relación de las transhumancias ganaderas, del historial ganadero, que fue un uso originario de nuestros montes. Los usos del suelo, bueno, aquí viene en esta transparencia, en esta imagen que os pongo, os quiero enseñar un poco como en un solo vistazo, pues tenemos usos de pastizales, aquí un uso de cultivos, de los terrenos que están sometidos al proceso de banco de tierras. Aquí tenemos uso forestal productivo en esta plantación, esta masa que tiene ya unos 30 años, y aquí uso forestal de protección, que son estos robledales que se mantienen allí en el entorno junto a la iglesia de Santo Tomás de Olavarrieta, en el barrio de Ermitabarri y de Ceberio. Entonces, aquí tenemos concentrados los usos de nuestro suelo. Bueno, y aquí hay una zona que está ocupada por infraestructuras, una zona donde hay un tendido de alta tensión y por aquí aparecerá el depósito de agua del ayuntamiento. O sea que tenemos aquí los usos del suelo que tenemos, el 85% es forestal arbolado, el 12% son cultivos y pastizales y luego hay otros pequeños porcentajes de rasos y de infraestructuras. La superficie forestal por especies, pues tenemos mayoritariamente el pino radiata, que ocupa el 77% de nuestra superficie forestal, y después tenemos una importante superficie de pino laricio y también una importante superficie de eucalipto, los dos con un 9% cada uno. Después hay otras superficies más minoritarias productivas de rol americano y de ciprés de Lawson. Y luego hay una superficie interesante también de roble, de Quercus robur, de roble pedunculado. Entonces, la mayoría de las superficies arboladas, como veis, ocupada por especies de turno rápido o medio y, por lo tanto, con un carácter eminentemente productivo, como corresponde pues, a una sociedad privada que en su momento, a partir de principios ya mediados del siglo XX, hizo una apuesta por las repoblaciones productivas para obtener una máxima rentabilidad a sus montes. El pino insignis, como hemos comentado, pino radiata, es la especie más importante que tenemos, además que ocupa mayor superficie. Y aquí tenemos la superficie por rodales, de acuerdo a las clases de edad,
por edades y, bueno, como veréis, tenemos la distribución en clases de edad un poco desequilibrada. Tenemos algo de joven, aquí hay un bache entre 10 y 15 años que no tenemos masas prácticamente, y luego tenemos la curva ligeramente desplazada, gracias a Dios, bueno, hay bastante adulto, semiadulto, y hay masas que ya están justo terminando el turno, ¿no? Esto, el tema de las clases de edad, luego explicaremos un poco cómo nos ha condicionado y cómo nos perjudica el tener la curva de clases de edad tan desequilibradas para una sociedad que quiere tener una rentabilidad y necesita tener ingresos del monte año a año para poder siquiera financiar su propia marcha, sus propios equipos de gestión y poner en marcha los proyectos de mejoras en los montes, de realización de todo tipo de trabajos que necesitan, lógicamente, de unos ingresos para poder ser financiados, ¿no? Con otras especies comerciales, el eucalipto, pues también tenemos un porcentaje de superficies rodales esta vez más equilibrado. Y bueno, otras superficies forestales que tenemos, bueno, pues con el pino laricio, pues tiene una superficie de 15 hectáreas, objetivo de la masa, como hemos comentado antes, productivo. Con el ciprés de Lawson, pues también una superficie ya muy pequeña, solo 1 hectárea y pico, también un objetivo productivo. Y el roble pedunculado, el roble Quercus robur, el roble autóctono, ya tiene una superficie más importante, casi 5 hectáreas y media. Son masas muy envejecidas. El objetivo, bueno, el objetivo que tenemos para estas masas es exclusivamente de protección ambiental. Son masas que tienen una gran importancia paisajística en la zona en la que están y tienen un importante uso recreativo o turístico. Y hacemos una gestión mínima que es cortas de policía de árboles enfermos o secos y aprovechamiento de pies derribados. Otra superficie forestal, pues tenemos el roble americano, que tiene una superficie testimonial y tiene uso productivo. Bueno, uno de los momentos importantes en el área forestal de esta nuestra fue la entrada en la PEF y la realización de un plan de gestión forestal. Se inició en el año 2004 con el inicio de la certificación forestal y se planteó entrar en la misma. La entrada en la PEF implicaba la redacción de un plan de gestión forestal y la posibilidad de realizar este plan ya se había analizado anteriormente por parte de entonces era la Junta, todavía era la Junta Administrativa de la Comunidad de Bienes. Urgía tener una herramienta de planificación para que todos los miembros del colectivo pudieran tener conocimiento del patrimonio forestal. Además, la propiedad colectiva y extensa sin plan de gestión se planteaba que era imposible de gestionar. Había un desconocimiento de la mayoría de los copropietarios de la propia propiedad forestal que tenía tenía el proindiviso o la comunidad de bienes y que iba a tener la sociedad. La inminente conversión en la sociedad limitada hacía necesaria una planificación de ingresos-gastos. En aquel momento los planes estaban subvencionados y se planteaba como una oportunidad. Se planteaba que la certificación era un arma comercial y en realidad lo ha sido, no tanto como esperábamos, pero lo ha sido porque ha habido momentos en que hemos podido vender nuestras matarrasas porque hemos tenido preferencia por tener el monte certificado. Y bueno, la elaboración de cartografía temática de información a cualquier accionista. Entonces, bueno, se elaboró el plan y se hizo luego una publicidad interna. Se expuso a la Asamblea General de Socios. En el año 2007 fue aprobado por la DFB, la Diputación Foral de Vizcaya. Parte de la cartografía temática ha sido expuesta en el propio local social de la institución para que la gente lo pueda ver allí mismo. Y la totalidad del plan está colgada en la página web de la sociedad. La sociedad tiene una página web que es www.patronoscebre.com. Y cualquier socio de la sociedad lo puede consultar. Puede consultar la cartografía, el plan y muchos otros contenidos que colgamos allí para comunicación de todo nuestro elenco societario. Esta es la página web. Aquí está la carátula del plan, que ya ha sido mostrada antes. Aquí veis 183 hectáreas arboladas, ordenadas en el plan, Cebello, Arrencudiaga, Rigorriaga y Alonsotegui.
El plan general, bueno, las unidades de actuación, como veis, este es el municipio de Ceberio, veis que están bastante distribuidas, pero son en general tenemos parcelas grandes, ya que en algunos casos tenemos montes Ls de 19 hectáreas, también seles pequeños de 11, hay luego también parcelas muy pequeñas, pero en general tenemos la suerte de tener un tamaño de parcela más alto que el medio de lo que se estila aquí en Euskadi. En Alonsotegi, pues también, montes Ls de 19 hectáreas. También esa cartografía temática que se elaboró y que todo el mundo está pudiendo consultar. Bueno, luego, después de hacer el plan y aprobarlo, vino el meollo de la cuestión, la ejecución del plan. En líneas generales se ha ejecutado los trabajos previstos, la gente más o menos está satisfecha, se ha ido ejecutando, se ha podido comercializar de manera certificada, esto es la parte positiva. Lo que pasa es que se ha producido una demora de muchos trabajos planificados por diversos motivos. En algunos casos una demora importante, retraso de cortas por caída de precios y retraso de trabajos de mejora, desbroces, podas, entresacas por falta de liquidez de la sociedad. Había una falta de liquidez importante, como os ha comentado antes Kepa, que es uno de los grandes problemas que está teniendo esta sociedad en estos últimos años. Y también durante algún tiempo hubo falta de continuidad en la gestión y en el seguimiento. Además, bueno, también hubo falta incluso de retraso en la repoblación de rodales cortados, lo cual es un poco imperdonable, ¿no? En general, bueno, vamos a explicar ahora cómo se hace la gestión de esta sociedad. Se ha comentado antes el paso que dimos, nos convertimos en sociedad limitada. ¿Cómo hacemos la gestión? Tenemos dos órganos fundamentales, el Consejo de Administración y la Asamblea de Socios, como cualquier sociedad limitada. Aparte de esos órganos, tenemos grupos de trabajo que son la Comisión Forestal, que se encarga, lógicamente, del patrimonio forestal, la Comisión Inmobiliaria, que se encarga de gestionar un poco el patrimonio inmobiliario, rehabilitaciones de caseríos, y una Comisión Cultural que tiene un proyecto, persigue el proyecto de una fundación para revisar y poner al día y mantener el patrimonio cultural histórico de nuestra comunidad. Aquí está el Consejo de Administración, foto de familia, con los miembros. Isabel, que ha venido, Kepa, que la habéis escuchado ahora, es el órgano ejecutivo. Y, bueno, plantea los problemas, resuelve las necesidades, busca las soluciones. El capítulo forestal es siempre un tema importante. Los miembros, es importante que no somos miembros remunerados. Bueno, yo estoy como asesor, realmente no pertenezco al consejo, pero no son miembros remunerados, únicamente se les abonan dietas por la participación en los consejos. Hasta aquí, pues todo un poco, bueno, muy parecido a cualquier consejo de administración de una sociedad, salvo que no somos remunerados, se nos abonan exclusivamente dietas. Vaya, hombre. ¿Dónde se ha ido esto? Jesús, ¿qué ha pasado aquí? Se ha ido esto. ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ha pasado? No sé, no he hecho nada. Ahí. Ah, vale. Sí, espera. Sí, bueno, y lo que quería decir respecto al Consejo, muy importante, es que en ocasiones echa en falta una dedicación más intensa y más profesionalizada, debido a la precariedad en la que se trabaja, ¿no? La Asamblea de Socios se reúne al menos una vez al año y, bueno, como todas las asambleas, pues bueno, se somete a la aprobación de cuentas, se presentan los acuerdos tomados por la Junta y analiza las soluciones planteadas. La situación forestal, como en el Consejo, siempre es un tema fundamental porque ha sido durante años la única vía de ingresos y, lógicamente, interesa hablar de la situación forestal. Y se presenta sobre la situación forestal un análisis pormenorizado de las actuaciones realizadas, sus costos y los ingresos por cortas de madera en caso de haberlos. Bueno, en cuanto a la gestión forestal, pues hay una comisión forestal que se dedica a la gestión del patrimonio forestal, hace un seguimiento general de las explotaciones, programa los trabajos, propone los trabajos de mejora de las masas, contactan con las empresas que los pueden realizar, solicitan presupuestos, eligen el presupuesto más económico y luego proponen los trabajos también de aprovechamientos comerciales madereros y todo el trabajo se somete a la aprobación del Consejo de Administración, que es el que acaba adjudicando los trabajos de mejora, acaba adjudicando los aprovechamientos y demás. Y también se dedica a la defensa y consolidación del mismo, la Comisión Forestal. Se dedica pues, asistiendo a deslindes promovidos por la Administración Pública, realizando amojonamientos y levantando planos, promoviendo todo tipo de actuaciones de consolidación de la propiedad como expedientes de dominio en algún monte que tenemos, alguna propiedad que tenemos que no está todavía inscrita en el registro. Entonces, todo esto lo hacemos desde la Comisión Forestal.
problemática actual del área forestal es que desde hace años la imposibilidad de disponer de cargos remunerados nos obliga a colaborar en umbrales de precariedad. Trabajamos pues, pasando dietas y por pequeños trabajos de visita, en fin, dietas de visita, dietas de viajes. La verdad es que es una situación de precariedad bastante importante. El bajo precio de los productos forestales, unida a la contracción del mercado de la madera en los últimos años, reduce los ingresos y provoca falta de liquidez, entonces no hay liquidez para afrontar muchas veces trabajos de mejora. Y un tema que he comentado antes, la estructura de clases de edad del patrimonio forestal impide obtener rendimientos continuados y la no resolución del problema del preendiviso impide la enajenación de alguno de los bienes para obtener liquidez. Desde hace 3 años nuestro problema fundamental es el sanitario derivado de la enfermedad de la banda marrón. Y bueno, ¿cómo nos ha afectado la banda marrón? Pues bueno, pues nos ha afectado no tanto como en otros sitios, pero desde el 2017 es el principal problema del área forestal. Casi el 40% de la superficie forestal de la sociedad está afectado de alguna manera, más del 10% desde finales de 2018. Un 14% está afectado por encima del 40% y un 6% está totalmente afectado. Y es lo que esta parte ya ha sido talada. Aquí tenéis las masas que están especialmente afectadas, entre 21, 25 y 34 años. Entonces, cuando nos encontramos con este problema, realizamos un plan de actuación frente a la banda marrón, bueno, un plan de actuación bastante elemental, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, cortar las masas afectadas, que es un 6% de esta superficie, un tratamiento sanitario terrestre de las que todavía podían salvarse y se ha hecho, se ha actuado sobre el 14% de estas masas. Se cortó las que estaban afectadas y se ha hecho una vigilancia sobre el resto. Aquí tenemos los tratamientos que hemos realizado. Se ha tratado un total de 25 hectáreas con óxido de cobre. Lo han hecho distintas empresas. A veces se ha hecho con medios motorizados, como el tractor de la imagen, y otras veces manualmente. Se ha tratado masas en edades comprendidas entre 5 y 19 años. Lógicamente, las de 5 se puede hacer manualmente con mochila, las de 19 años se ha hecho con medios motorizados provistas de cañón. 2 años después pues, ha mejorado la situación. No sé si exclusivamente por lo que hemos hecho o porque la climatología nos ha ayudado, seguramente más bien lo segundo. Y bueno, como la mayoría de los propietarios, pues echamos en falta una solución global al problema. Otras problemáticas que tenemos en el área forestal, pues yo veo una falta de apoyo institucional en los procesos de actualización, legalización de la propiedad. No hay subvenciones para todos estos procesos de actualización, de tractos sucesorios. Hay muy poca colaboración de los registros de la propiedad. Hay falta de alternativas actuales para la rentabilidad de la propiedad forestal y eso nos provoca muchos quebraderos de cabeza. Vemos que tenemos una sociedad con problemas, con falta de rentabilidad. Queremos buscar respuestas, pero nos cuesta encontrarlas. Los ingresos por aprovechamiento forestal han sido durante muchas décadas los únicos de la comunidad de sociedad, antes de la comunidad y ahora de la sociedad, y esto es un contraste con la actualidad. En la actualidad no ha habido muchos ingresos por el tema de las clases de edad, hemos tenido años que no hemos cortado y cuando cortamos tampoco ganamos mucho dinero. Entonces eso se contrasta con antiguamente, hace 20, 30 años, que había importantes ingresos y que daban cantidades como para hacer repartos a los miembros de la comunidad. Entonces, en la actualidad exclusivamente estamos viviendo un poco manteniéndonos gracias a los ingresos del alquiler de los inmuebles y de vez en cuando, pues puntualmente, algún aprovechamiento. Y luego otra problemática que yo veo también muy importante, y esto viene a colación del tema de la jornada, es que la propiedad en manos de un colectivo tan grande, tener en cuenta que somos cerca de 250 personas los que detentan el total de 81 participaciones, pues genera la situación de desafección y pérdida de interés por parte de muchos socios de la sociedad. Entonces, esto es una de nuestras grandes problemáticas, bueno, ya no solo del área forestal, sino de todo el global de la sociedad, ¿no? ¿Qué planteamientos tenemos para buscar una solución a estos problemas? Bueno, culminar el proceso de inscripción de la propiedad, transmitir el acto de aportación a la sociedad. Antes se ha comentado cómo se hizo esta constitución de sociedad. A partir de la gente aportaba sus participaciones, se canjeaban, sus participaciones de propiedad se canjeaban por acciones, por participaciones de la SL. Este proceso se hizo en un único acto ante notario, pero el registrador solo inscribió el 60% de participaciones. Entonces,
Para solventar esto, el Consejo de Administración ha realizado un estudio histórico de cara a afrontar este proceso y se está dando apoyo a los grupos familiares que necesitan información sobre los procesos legales y notariales a emprender. Es lo que muchas veces las familias, cuando hicieron esa aportación, aportó una persona que era el hijo de la persona que tenía realmente la participación a su nombre. Entonces el registrador no reconoció o era el hijo o era el nieto. Entonces cada familia tiene una casuística y lo que necesita muchas veces es información. ¿Qué tienes que hacer para regularizar esta situación y que tu participación pase a nombre de la sociedad y tú realmente seas un socio con pleno derecho de la sociedad, ¿no? Otra cosa que queremos es desbloquear la posibilidad de realizar actos de disposición a disponer del 100% de la propiedad, lo que hemos comentado antes por el tema de las 4 partes que están sin entrar. Y otros problemas más de tipo general del sector forestal, urge encontrar nuevos planteamientos de rentabilidad para nuestras explotaciones como aprovechamiento energético, biomasa, la reedición de viejas estrategias silvopastorales o los nuevos planteamientos de la bioeconomía, nuevos productos forestales. Es algo que estamos atentos a lo que pueda surgir. También queremos promover modelos de custodia del territorio. Como tenemos masas con valor paisajístico y turístico, creemos que tenemos que luchar en ese sentido. Y queremos incentivar y promover el uso turístico, pero de manera que revierta directamente en la comunidad, no como en la actualidad, que no revierte en absoluto. Bueno, y muchas gracias a todos. Aquí termino. Solo quiero haceros un comentario más para terminar. Aquí veis cómo la comunidad está viva y que hacemos cosas. En el año 2004, este es un monte que se acababa de cortar, aquí está recién cortado, y esta es una foto del mismo monte, el Monte Muñaran de Alonsotegui, el año 2018, con una plantación de pino radiata que, bueno, de momento está con buen estado sanitario. Muchas gracias. Eskerrik asko Kepa, eskerrik asko Juan, oso interesgarria, eta orain gaurko atzaldeko bigarren hitzaldiari emango diogu paso. Vamos a pasar, decía que vamos a pasar, antes de nada, vamos a higienizar mientras hacemos el cambio de presentación. Es el protocolo que toca. Decía que íbamos a pasar de esta experiencia tan interesante de Ceberio en Vizcaya, nos vamos a ir ahora a Guipúzcoa, al Duayen, y para ello tenemos con nosotros a Mikel Mari Carrera Eguialde, barkatu. Él es doctor en Derecho, investigador especialista de Derecho Civil Vasco y Derecho Agrario. También es profesor titular de la Universidad del Departamento de Empresa y Derecho Civil en la Universidad Pública Vasca, la UPV. Y él, como decía, nos hablará sobre las sociedades de gestión forestal del Duayen, en el Valle de Leizarán, como reflejo paradigmático del tránsito, readaptación, algo muy importante y tan actual como esa readaptación del aprovechamiento colectivo de los montes a la concepción moderna de la propiedad privada. Eskerrik asko, Mikel Mari, prestatzen dutenean aurkezpena. Bueno, eskerrik asko. Entzuten da, bale, eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon guztioi. Bueno, legekoa denez, eta legelari izan da, eskerrak eman fundazioari, agradecer a la fundación toda la labor que está haciendo y también a la asociación, porque a veces, y estamos viendo en todas las intervenciones de la mañana y de ahora, y aunque suene atópico y evidente, me gusta recordar las cosas más básicas, que es que la unión hace la fuerza, y muchas veces nos olvidamos, y es el único camino que nos queda en este sentido, y a la Asociación de Forestalistas a la que pertenecen nuestras comunidades del Duayen, y a la Fundación Basoa, pues hay que agradecerles que organicen estos encuentros y que además trabajen en este sector que está olvidado de la mano de Dios casi irresponsablemente por parte de los políticos y también de la sociedad. Hay que decirlo claramente. Y es una oportunidad para
para hablar de cosas que podemos un poquito conocer. Yo en realidad en estos momentos estoy un poquito, digamos, fuera de lugar, y del ámbito forestal, de estas cosas grandes, yo no sé nada. Yo tengo una visión totalmente localista. Yo conozco el ámbito forestal en mi valle y nada más. Más allá de mi valle no sé lo que está pasando, esa es la realidad también. Por eso a mí me gusta recordar que toda la labor que están haciendo las asociaciones y la Fundación pues, es muy importante y muy de agradecer. Por lo tanto, yo disculpo si digo obviedades o digo inconveniencias. Y por otro lado también voy a repetir o reiterar muchas de las ideas que ya se han dicho a la mañana y que se han planteado también en este momento, lo que está pasando al patronato de Ceberio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Por lo tanto, desde este localismo mío, nuestra situación geográfica, digamos, el origen de las sociedades que tenemos en nuestro municipio, que en estos momentos son dos sociedades limitadas y una comunidad de bienes, creada ex professo a mediados del siglo XX. Pero bueno, ahora luego lo comentamos rápidamente. Bien, ¿de dónde surge nuestra comunidad, nuestra colectividad? Básicamente, el valle de población del Camino de Navarra desde Tolosa hacia Navarra. Aquí tenemos un valle que es de acceso donde se pueden asentar población en su día, y al otro lado del monte tenemos el valle de Leizarán, que por su propia geografía es muy abrupta y realmente no era muy adecuada para que hubiese poblaciones. Esta es la razón por la cual estos asentamientos del Duaye en Berastegui, que acaban aquí en Navarra, en Leiza, es aquí donde nace el río de Leizarán, y aquí también los conflictos en su día de frontera, de qué es Navarra, qué es Guipúzcoa, quién lo domina, también hay muchos pleitos en ese sentido. Bueno, esta es un poco la situación, este vacío de Leizarán que se produce por razones históricas y económicas de explotación. En todo caso, esto no quiere decir que en este valle no hubiera actividad. No hubiera actividad y era bien aprovechado por los vecinos de estas dos localidades, el Duaye y Berastegui. Lógicamente, ¿cómo lo aprovechaban? Con régimen colectivo, en comunidad. No había, digamos, ese régimen de propiedad que concebimos actualmente. ¿De acuerdo? Bueno, curiosamente también, en su día, en Guipúzcoa, todas las localidades se unieron a lo que es la protección de la villa de Tolosa, por cuestiones de parientes mayores, estas cosas históricas que no vamos a comentar. Y curiosamente, cuando se unen a Tolosa, y son Tolosa, jurídicamente y por jurisdicción, mantienen, una de las cláusulas es mantener la posibilidad de explotación del valle de Leizarán entre los habitantes de las villas del Duaye y de Berastegui, en un reparto básicamente aproximado. Había más fuegos, había más casas, tenía más capacidad fogueral Berastegui que el Duaye. 2/3 pertenecían a la colectividad de Berastegui, 1/3 al Duaye, salvo la zona final de una ferrería que había ahí, donde lo tenían a medias. ¿De acuerdo? Básicamente este es el vacío que había que atender. Claro, aquí sí hubo mucha actividad histórica, básicamente de ferrerías. Había muchísimas ferrerías, había hierro, había agua. Por lo tanto, básicamente la gente de aquí no vivía de la agricultura, sino que vivía de la actividad comercial, primero de Género desde Navarra hacia Tolosa San Sebastián, y de la venta de hierro, o de labrar el hierro producido aquí o sacado aquí en las venas propias, o incluso traído de Somorrostro. Había un poquito de todo en su momento. Bien. Aparte de ahí, básicamente el aprovechamiento no era forestal. El aprovechamiento sabemos que era básicamente de pastos, y había normas, reglamentos para
para el ganado y estaba destinado a que las gentes del entorno aprovecharan con su ganado esos pastos y tuvieran la carne oportuna. La actividad forestal, había actividad forestal y ahí surge la pugna histórica, digamos, entre, claro, los ferrones que querían madera para quemar, hacer fuego y fundir el hierro, y los que tenían ganado pues requerían, digamos, que estuviera libre esas parcelas. Bueno, pugnas históricas que se van solucionando poco a poco. ¿De acuerdo? En todo caso, son montes vecinales ya históricamente desde que tenemos constancia, desde que se unieron a Tolosa las poblaciones y también desde que se constituyeron en villa allá por principios del siglo XVII, que se constituyen en villa independiente el Duayen y Verástegui. En ese momento deciden también, ya son villas independientes, crear un órgano de gestión común que se encargaba de explotar esa parte y que se reunían básicamente entre las dos poblaciones en un punto intermedio, que es donde, bueno, concretamente por aquí, donde hacían sus juntas anuales de gestión de todo el Valle de Leizarán y de las distintas rentas que tenían. Rentas también de alquiler de ferrerías, básicamente, de pastos, en su caso de saca de mineral, en fin, o de tráfico, simplemente derechos de paso de montazgo por mercancías que pasaban. ¿De acuerdo? Bien, a partir de ahí, a partir de esta situación, pues también ideas que ya han aparecido, pero que es el fenómeno, llegamos al fenómeno de la desamortización, que es un poco distinto, o que tiene mayor, digamos, acaso un poquito de mayor impacto en Guipúzcoa que en Vizcaya. Ya sabéis que en el siglo XIX hubo muchas guerras, hubo muchos ejércitos que pasaron por estas tierras, por las tierras guipuzcoanas, y a los que había que atender, y para atender a todos esos gastos los municipios se endeudaron, en fin, así dicho muy rápidamente y muy groseramente, se endeudaron y empezaron los problemas de cómo se paga, préstamos. Bueno, ¿qué hacen los municipios? Básicamente empiezan a vender los terrenos que tienen en comunidad o en colectividad. Se inicia un fenómeno ya desde principios del siglo XIX, 1800, incluso ya desde 1821 ya empiezan los primeros indicios en nuestro valle de separar y de deshacer esa colectividad, esa comunidad de aprovechamiento de todo el valle, y poco a poco se va consolidando esa idea. A finales del 19 o mediados del 19, que llega por primera vez en España la ley municipal, y como son municipios con otra estructura, no ya la estructura del sistema foral, sino del sistema ya constitucional, digamos, ya deciden las dos poblaciones separar las comunidades de aprovechamiento, los del Duayen y los de Verástegui, firman un convenio de separación, que cada uno se hace el reparto, y ya empezamos con la división. Empezamos con la división del valle y de los aprovechamientos, un proceso un poquito complejo, aparte de que habían enajenado una serie de terrenos, etcétera. Bueno, en todo caso, en estos momentos lo que se plantea es, digamos, un cambio de paradigma evidente con la desamortización. Bien, esta es la norma de la ley Madoz. La de Mendizábal fue básicamente de bienes eclesiásticos. La desamortización de Madoz, donde ya se da ocasión a los ayuntamientos, ahí está la clave, y diputaciones provinciales también, oídos, bueno, en fin, también intervienen, para, en su caso, en principio los comunales no había que enajenarlos, pero por una trampa, digamos, un poco jurídica de considerar que no eran comunales porque estaban arrendados, que eran de propios, no eran de la colectividad, sino que eran de los propios ayuntamientos, pues empezaron a desamortizar
los terrenos y muchas tierras. Es un fenómeno muy estudiado. Por este cambio de paradigma, por otro lado, también ya en estas fechas ya entre el liberalismo, las ideas liberales plenamente a todo el continente europeo, y esa idea de la propiedad se va extendiendo y cada uno pues su propiedad individual en detrimento de la propiedad colectiva. ¿De acuerdo? Bueno, en este ambiente, en todo caso, todavía los habitantes de la localidad del Duayen, mis ancestros, pues claro, tuvieron que decidir esta decisión de mantener esa colectividad o sociedad civil tradicional con sus ventajas y sus inconvenientes. Claro, tuvieron que decidir o que plantearse qué hacen con los aprovechamientos que les correspondían en todo el valle y que estaba un poquito lejos del pueblo en sí. Claro, esto también era una ventaja en ese sentido. Los terrenos forestales que están en el valle donde está asentada la población, ahí sí pasaron todos a propiedad privada. En cambio, como estaba más lejos, la afección, digamos, no es tan fuerte. Y bueno, a ver, vamos a estudiar fórmulas para mantener esta fórmula colectiva, este aprovechamiento de todos en común. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente, ventajas e inconvenientes de esta decisión. Las ventajas de mantener esas tradiciones, esa fórmula de propiedad colectiva, de evitar conflictos entre los propios habitantes, y todos van a una, pues no hay problemas de lindes, de invasiones, de este tipo que se plantean cuando la propiedad se divide mucho, que todos conocemos, en fin, pero también tenía sus propios inconvenientes. Claro, había que cambiar de fórmulas jurídicas, ya no valían aquellas colectividades que venían de gestión tradicional basadas en el sistema foral, ya había un ayuntamiento, que era una colectividad, digamos, un ente nuevo para las gentes, para la mentalidad de la época, que no se correspondía con el sistema previo de funcionamiento foral. En este ámbito, digamos, dicho así grosso modo, es donde surgen las sociedades que tenemos ahora mismo en funcionamiento y que han venido funcionando durante el siglo XX en el Duayen, en el valle del Leizarán. Bueno, la creación de estas sociedades, después de la división de las jurisdicciones entre Verástegui y el Duayen y muchos procesos de enajenaciones y demás, la decisión final llega a principios del siglo XX, en 1912, al igual que supongo que en un fenómeno semejante al de Ceberio y al de otros muchos sitios, ¿de acuerdo? O la experiencia de Soria de esta mañana, de los Montes de Socios, es muy pareja, ¿de acuerdo? En este caso, en 1912 es cuando se convierten, digamos, las sociedades civiles previas y las convierten en principio en sociedades mercantiles, ¿Por qué? Porque es la forma jurídica que en esos momentos se plantea y es la novedosa, digamos, hacer sociedades anónimas, teniendo en cuenta que aquellas sociedades anónimas, la regulación no tiene nada que ver con la actual, que era bastante más básica, más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, deciden, los de Verástegui también, aunque luego vendieron y se deshizo de otro modo, deciden crear, viendo las participaciones que tenían las distintas casas en los aprovechamientos por el sistema tradicional foral, que eran las participaciones que correspondían a la casa, que estaban más o menos definidas, y también teniendo en cuenta las deudas que tenían pendientes el ayuntamiento con los particulares que habían hecho aportaciones en su momento para atender los gastos del siglo XIX y demás, pues hicieron un reparto
un reparto en 3 sociedades anónimas. En 3 sociedades anónimas, cogiendo las parcelas que no habían sido enajenadas y que les podían corresponder y que estaban disponibles para aprovechar entre todos. 3 sociedades anónimas. A la vez, en 1912, los antiguos condueños de las caserías, con las participaciones de montazgos que tenían, pues truecan ese derecho lo truecan por las acciones, en realidad, acciones de sociedad anónima. Así surgen Berchín, Intxuri y Osiñeta, con esos nombres. En estos momentos, ¿cuál es la actividad principal? ¿Cuál es la situación? No hay actividad forestal, no hay los informes, incluso los estudios de la Diputación de esos momentos de estas parcelas del Valle de Leizarán, de su utilidad pública y demás, nos indican que estaban totalmente despobladas, es decir, solamente servían para pastos. Y por eso, en principio, la principal actividad de estas sociedades era, gestionar los pastos. En su caso, arrendar, o en su caso, algún otro tipo de recurso que vayan a aprovechar para obtener ingresos. Pero básicamente su actividad no estaba pensada a la actividad forestal aún. En todo caso, ya en esos momentos también ya se plantea pues una cosa natural en el valle, que es la vinculación con la idea de la pasta de papel. En nuestro valle, en 7 kilómetros, habría como funcionando a la vez 6 o 7 papeleras, en un tramo de 7 kilómetros, estoy hablando. Papeleras, empresas que producían bien, empresas bastante... De todas ellas creo que queda en estos momentos así funcionando como papeleras, solo queda una, afortunadamente, por otro lado. Pero bueno, quiero decir, esa mentalidad desde el principio del siglo XX ha habido en nuestro valle. Había muchas empresas papeleras y la gente trabajaba en esas empresas papeleras, veían que hacía falta pasta de papel y es cuando empieza a entrar la idea de aprovechar el Valle de Leizarán pues, para plantar lo que todos conocemos, coníferas, insignis básicamente, que luego, bueno, en fin, otras especies también, pero en todo caso de coníferas, básicamente. ¿De acuerdo? Bien, a partir de ahí es curioso que son sociedades anónimas, pero declaran directamente que, claro, también se ha citado antes aquí, declaran que no tienen ningún ánimo de lucro. Os citaba el compañero gallego, que han hecho sociedades limitadas, pero no tienen ánimo de lucro. La asociación no tiene ánimo de lucro, pero... Y estos también, cuando se crean las sociedades anónimas, dicen, no tenemos ningún ánimo de lucro, lo nuestro es simplemente gestionar el territorio, gestionar los pastos y los inicios de una actividad forestal para, digamos, dar cobertura a las papeleras. ¿De acuerdo? Bueno, esta es un poquito la situación. Aparte de eso, bueno, obtenían en esta segunda generación del siglo XX, básicamente desde mediados del siglo XX ya empiezan ya a tener ciertos ingresos de esa actividad forestal. Aparte de eso, también todavía tenían ingresos de aprovechamiento de pastos, alguna renta de algún caserío o de huertas que había en el fondo del valle. Bien, este tipo, había una central hidroeléctrica también, bueno, esa es otra cosa, que en el siglo XX se instalaron varias centrales hidroeléctricas en el valle porque es un valle donde hay mucha agua, el Valle de Leizarán, y había alguna central hidroeléctrica que les facilitaba también por derechos de paso y demás algún tipo de indemnización, de renta, etcétera. Bien, esta es un poquito la actividad que llevaron a cabo hasta mediados del siglo XX básicamente y luego también un poquito. ¿De acuerdo? La primera generación, entrando la segunda generación, en realidad el aprovechamiento forestal como tal por los propios vecinos no parece que fuera muy intensa.
Lo que sí tenían es un gran apego a la gestión y a la preocupación de mantener sus participaciones y de tener una actividad en todo el valle. A mediados del siglo XX, claro, también hay otro cambio de paradigma que todos conocemos, y es donde también un poquito empiezan los problemas de administración de las sociedades, porque ya se cambia la ley de sociedades anónimas. Antes era bastante sencilla y empieza un poco a complicarse en la gestión de las sociedades anónimas. Se requieren más, digamos, más participación en los consejos de administración, más nombramientos, llevar contabilidad, libros, hacer declaraciones, en fin. La primera ley de sociedades anónimas de la época franquista, en los años 50, pues digamos, complica un poquito más las cosas. Es cuando se ve que estas sociedades no están pensadas para eso. La fórmula jurídica elegida en su momento podía funcionar, pero en estos momentos ya empiezan, digamos, a chirriar las cosas. Y es en ese momento también cuando una de las sociedades estaba endeudada, deudas con algunos particulares. Una de las sociedades tenía bastantes deudas con algunos particulares, y el modo de solucionarlo, pues bien, deshacemos. Hombre, la idea básica actualmente sería pues una ampliación de capital, ¿vale? Damos más acciones y pagamos en capital, pero bueno, en aquellos momentos eso era un poco complejo para una mentalidad de gente que vive, digamos, trabajando en la fábrica y en el caserío. Entonces, ¿qué hacen? Pues básicamente deshacen la sociedad anónima y a los acreedores los invitan a participar en una comunidad de bienes, es decir, el terreno, lo que era el terreno que correspondía a la sociedad de Osiñeta, que es la que tenía problemas de deudas. Bien, lo ponemos a nombre de los que estábamos, de los accionistas y de los acreedores. Y es cuando se crea la comunidad de bienes, que actualmente todavía está en vigor, se hace la lista de propietarios y se inscribe en el registro de la propiedad. Lógicamente, esto en aquel momento estaba muy claro, como pasaba en su día, o podía pasar en su día en el caso de Ceberio también. En los inicios todo está muy claro, pero cuando van pasando las generaciones y empieza a haber divisiones, pues bien, empiezan un poquito las dificultades de gente que no se sabe quién es el heredero o no aparece, está abandonado, no está abandonado, etcétera, etcétera. Que se están empezando estos problemas, claro, en los años 50, cuando se hace, pues no hay problema, pero a partir ya de finales del siglo XX y ya en estas fechas sí hay divergencias entre los titulares que sí sabemos quiénes son y alguno que, bueno, existe, se sabe el nombre, en algún sitio vivirá, pero que no da muestras de vida o de interés por la comunidad de bienes. Bueno, este tipo de problemas, que es el que está planteando. Si no, en cuestión de gestión no ha habido ninguna problemática muy diferente de la gestión de las sociedades anónimas en ese momento y la comunidad de bienes. Básicamente funcionaban a la par, las tres hacían, digamos, sus reuniones el mismo día, porque básicamente mucha gente participaba en las tres. En alguna podía haber gente distinta, pero básicamente la composición personal de las tres era de las mismas personas. La mayoría de las personas tenía participaciones en las tres sociedades, en terrenos que, claro, no estaban unidos dentro del Valle de Leizaran y que por eso se habían generado esas tres sociedades. Bien, esto es básicamente lo que sucede a mediados del siglo XX. Y a mediados del siglo XX, en cuanto a la actividad, claro, tenemos... es el momento también, junto con el cambio de la ley de sociedades anónimas, también cuando se decreta la nueva, bueno, la primera ley, bueno, dentro del régimen franquista, la primera ley de montes, que no es la primera ley de montes que rige, que sabemos que es el 19 de las primeras leyes del constitucionalismo, el sistema constitucional. Pero también hay una nueva ley de montes que
que introduce la figura que todos conocéis más que yo, de la posibilidad de hacer consorcios y de convenios. Y bueno, estas sociedades básicamente consiguen a mediados del siglo XX consorcios con el patrimonio forestal nacional, consorciarse y, o no sé, si voluntaria o más forzosamente, bueno, no sé exactamente, no se sabe en qué régimen, pero bueno, por lo menos hay una actividad forestal, digamos, ordenada, que a futuro dará sus provechos y sus ingresos. Y a la par, o un poquito más tarde también, lo que comentaba, al ser una zona donde hay actividad papelera, también firman consorcios, convenios con papeleras para plantar pinos y que esos pinos se destinen luego a pasta de papel con ganancia a medias o bueno, en la proporción que se conveniaba. De ese modo, pues la gestión básicamente, más que llevarla a los propios vecinos o los gestores, básicamente se encargaban de gestionar las propias empresas con las que se había conveniado, que tenían los técnicos forestales más adecuados. Bien, únicamente ahí tenían más una labor de observación y de cuidado de que las condiciones se iban cumpliendo. Esta actividad consorcial, pues básicamente se mantuvo hasta finales del siglo XX, ¿de acuerdo? Bien, esta es un poquito la historia con la que llegamos con las tres sociedades al siglo XXI. Y aquí, pues, entra la tercera generación y lo que se ha planteado. Y volvemos a reiterar, hay un cambio generacional que lógicamente tiene un menor arraigo con la tierra y con estas actividades. Sabemos que ya nuestra generación está más volcada en otras actividades ajenas al ámbito agrario. Afortunadamente debemos a nuestros padres la oportunidad de poder acceder a la educación superior, muchos, y otros a la formación profesional, y ello ha dado pie a que las generaciones que estamos ahora, digamos, intentando gestionar estas cosas, seamos una generación en la cual esta actividad nos queda un poco a desmano, simplemente heredada como tradición, pero con la cual no tenemos una vinculación que podían tener la primera y la segunda generación, que sí se preocupaba muchísimo más de gestionar el valle y de tener los árboles en condiciones. Bueno, este desinterés, esta desidia, esta desgana, yo creo que ha sido un poco generalizada y todavía se mantiene. Y es el problema que supongo que tienen otras comunidades como la nuestra y la que existe en nuestro municipio. En todo caso, lo cierto es que, bien, por lo menos una gestión básica se mantiene, lo cual eso es también positivo. Son terrenos o explotaciones que no han sido abandonadas, ni siquiera casi abandonadas. Siempre ha habido algún tipo de actividad o intento de explotación y llegar a acuerdos y con empresas madereras, ya papeleras no, para conseguir o intentar por lo menos en este mercado que ya sabéis más que yo lo difícil que es, pues intentar pervivir o del cual intentar no pervivir, simplemente intentar sacar por lo menos algún ingreso o que por lo menos no sea pérdida. Lo que se consiga y la replantación, pues que al final el balance por lo menos sea positivo o por lo menos que no sea negativo. Bueno, esto realmente tiene su mérito porque, claro, si vamos al valle colonizado, realmente el valle colonizado, los montes sí que están abandonados, no casi abandonados, porque la parcelación es tal y la falta de gestión es tal, porque la gestión forestal es imposible con parcelas pequeñas en el minifundio. En el lado del valle donde está el municipio, claro, ahí sí que hay un abandono total, cosa que por lo menos no sucede
en el Valle de Leizarán, o por lo menos hay cierta gestión básica y cierto cuidado. Bien, y bueno, cuestiones que se están planteando actualmente, pues las que se han comentado también. El abandono de algunas participaciones, había gente que no se sabía cuál era, de quién era, dónde estaba la participación de la sociedad anónima, la acción, y también esa cultura de la pretensión o intentos de venta, o bien a papeleras que en su día, bueno, algunas sociedades, por ejemplo la de Verástegui, pues, y algunas papeleras sí adquirieron amplios terrenos en Leizarán por venta directa de los interesados. Bueno, este tipo de ideas siempre están pululando actualmente. En todo caso, se ha encaminado, se ha encauzado la cuestión y digamos que se ha intentado reactivar con una transformación. La transformación de las sociedades de capital de sociedad anónima, por lo menos, se han transformado en responsabilidad limitada, que es una figura más propia actualmente para gestionarla. ¿Esto qué ha provocado? Bueno, por lo menos, digamos, una limpieza y una aclaración de la situación jurídica y de los partícipes, y ya en estos momentos se sabe exactamente quiénes son y cuánto tiene cada cual. ¿De acuerdo? Las participaciones, esto sí ha generado, digamos, una limpieza, dar por hecho el abandono de acciones que no han aparecido, darlas por abandonadas, y tras el abandono ya sabéis que la ocupación también es un modo de adquirir la propiedad, por lo tanto se dan por amortizadas para la sociedad anónima y se genera la responsabilidad limitada. Por lo tanto, ahora tenemos dos sociedades de responsabilidad limitada y el problema de la comunidad de bienes. Claro, la comunidad pro indiviso de la que hablaba nuestros amigos de Ceberio, claro, plantea el problema de la localización de todos los interesados. Están anotados en el registro de la propiedad, efectivamente todos, pero claro, puede haber algunos nombres que los herederos no han inscrito o aún inscribiendo, pues no los conocemos. Bueno, está así la situación. ¿Qué le vamos a hacer? Es difícil de gestionar. Y sobre todo, pues visto el tratamiento especial que le ha dado actualmente la Ley de Montes, que ha comentado también el compañero de Soria con las sociedades de montes. Claro, la Ley de Montes, para los montes de socios, que en realidad también es un tipo de comunidad de bienes, entendemos que de lo que denominaron los juristas de tipo germánico, que no se puede en principio dividir, el tratamiento especial que le dio el gobierno del señor Rajoy es que si usted no conoce quiénes son los propietarios, si han sido abandonados, pues tras el abandono de un bien inmueble, esa parte, dice la ley, que es del Estado. Bien, la norma está ahí desde el 2015. En fin, este tratamiento especial de la Ley de Montes, que está un poquito desapercibida. Cuando se planteó regular las sociedades de montes, y sobre todo para los amigos sorianos, claro, se pensaba en otro tipo de regulación y dar salida a su régimen y a su forma de funcionamiento y articular un régimen propio para las sociedades de montes, un poquito parejo a la sociedad vecinal en mano común, de los montes vecinales en mano común, bastante más habituales en Galicia y zonas de León y demás, pero, en fin, salió una ley un poquito al revés. Simplemente tenemos esa preocupación con la comunidad pro indiviso, esa situación. De funcionamiento, pues más o menos funcionan parejo, porque en definitiva, para los actos de administración con la mayoría es suficiente. Claro, el problema es que se les plantea a los amigos de Ceberio, es que, claro, para disponer, para vender, para lo que sea, claro, es que hace falta unanimidad.
Es que así tenemos la ley desde el siglo XIX. Pero bueno, ahora veremos. Ahora veremos. ¿No podemos hacer nada? Pues, hombre, nosotros no, pero alguien sí puede hacer. En fin. Bueno, esta es un poquito la situación en la que estamos de gestión y cómo estamos agrupados. Propuestas. Bueno, a nuestros legisladores, que en este país tenemos muchos legisladores. Será por legisladores. Y no solamente eso, es que tienen competencias. No es suficiente decir que necesitamos más competencias. Ejerza las que tiene. Por favor, ejerza las que tiene. ¿De acuerdo? Tenemos las Juntas Generales, bueno, tenemos el Parlamento y estas son las Juntas Generales de Guipúzcoa. No son tan bonitas como las de Vizcaya, pero bueno, es un edificio moderno. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en Guipúzcoa, Lizarán está en Guipúzcoa, por eso he puesto la foto. Bueno, lo significativo de nuestra situación, pues bueno, por lo menos el espíritu aquel colectivo, de propiedad colectiva, pues pervivió y tenemos aquí 3 sociedades colectivas interesantes en el Valle de Lizarán y en otros sitios, evidentemente, que pudieron sobrevivir al fenómeno desamortizador. Claro, a partir de ahí, otro fenómeno, y que es lo que hay que abordar, ese movimiento colectivo que hizo frente al péndulo individualista que actualmente también tenemos cada vez más presente, evitó parcelación. No, lo que he comentado antes, no hay más que ver que en el lado del valle donde está asentada el municipio es todo parcelación. Yo tengo 3 o 4 pedazos de monte y ¿qué hago? ¿Qué hago? No se puede gestionar. Por lo menos en la parte de Lizarán, bueno, hay 3 terrenos gestionables de 250 hectáreas más o menos de media. Por lo menos que se pueden gestionar. ¿De acuerdo? En ese sentido, claro, el cartel de estas jornadas es significativo y la solución tiene que venir por ahí, para empezar. Quiere decirse, puede y debe haber una política de concentración parcelaria. Ya es hora. No podemos seguir con estos minifundios hablando de gestión del monte, desde luego, yo desde mi perspectiva localista, yo desconozco totalmente más allá de lo que pasa en el monte, pero claro, nosotros no podemos gestionar el monte con las parcelitas que tenemos. E incluso las 3 parcelas más grandes del Valle de Lizarán, las 2 sociedades y la comunidad de bienes, se podrían también concentrar en una, si hubiera alguien que lo incentivara y que lo empujara, porque, como he señalado, los partícipes en las 3, la mayoría son las mismas personas. Jurídicamente y materialmente es posible. Lo que hace falta es, claro, la parcelación requiere un estudio, unir, dar a cada cual lo que sea, y claro, hace falta técnica y claro, recursos económicos, porque alguien lo tiene que hacer, es un trabajo que no se puede dejar al albur de los particulares, pero claro, si estamos hablando de un interés social, de todos los beneficios de la multifuncionalidad, de las palabras esas gruesas que aparecen en todos los documentos desde Europa hasta todas las normativas de los ministerios, pues claro, si es tan importante, pues hombre, gástese un poquito de dinero en ello también, digo yo, no sé. Bien, por lo tanto, ¿qué pueden hacer los legisladores nuestros? Pues opciones de organización para concentrar el territorio, para empezar. Bueno, hay distintas opciones. Bueno, pues se puede transmitir la propiedad individual a una sociedad limitada. Es difícil si hay mucho apego. Pues si hay poco apego, oiga, yo soy propietario, pues mira, mi aportación es el derecho de propiedad a la sociedad limitada y yo tengo la participación, es posible, no hay ningún tipo de problema.
O se puede mantener la propiedad individual y la aportación es el uso, ¿de acuerdo? Como han hecho, bueno, el planteamiento de Galicia esta mañana en el decreto, ¿no? O si no, directamente también hagamos para empezar una concentración parcelaria y después hagamos una agrupación de personas una vez que tenemos hecho la concentración del territorio. Estas son competencias que tienen los legisladores vascos, ¿eh? No hay ningún tipo de problema en hacer este tipo de normas. Hagamos agrupaciones, digamos, sociedades no mercantiles, pero sí civiles, para agrupar a las personas y para que funcionen entre ellas, entre los colindantes, para que gestionen todos a la vez. Y aparte de eso, no solamente basta agrupar, sino luego impongamos normas para conservar las agrupaciones realizadas, para que no se dividan, porque actualmente hay muchas posibilidades de división. Ya sabemos que hay una unidad mínima de cultivo y estas cosas, o de unidad forestal, pero claro, son minucias. En realidad hay que tomar medidas más drásticas para evitar divisiones y para que se mantengan parcelas gestionables económicamente. ¿De acuerdo? Todo esto está inventado. Y todo ello unido, evidentemente, a una política fiscal mucho más flexible con el sector, que esto sí es competencia de las Juntas Generales, del territorio guipuzcoano y del Parlamento Vasco, hacer leyes civiles de personas jurídicas más adecuadas, que no sean sociedades mercantiles, pero sí civiles, más adecuadas para gestionar y agrupar a las personas, ¿de acuerdo? Y este tipo de soluciones pues existen en otras comunidades y con otras técnicas sí existen. Por ejemplo, en Cataluña hay distintas posibilidades de contratos de cultivo, de aprovechamientos parciales, de gestión para gestionar aprovechamientos forestales, el derecho de superficie, que tampoco está muy elaborado. El derecho de superficie actualmente solamente se está destinado al ámbito urbanístico, pero en el monte también es posible, pero claro, no está regulado ni está divulgado. En fin, posibilidades tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, ya voy acabando, que se me va el tiempo y no sé si ha sido interesante o no todo lo que he dicho, pero bueno, agradezco la oportunidad que se me ha planteado de decir un poquito lo que pensamos desde el Valle de Leizarán y esperemos que estas tres o estas divisiones algún día se vayan poco a poco uniendo y no vayamos separándonos más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel Mari. Oso interesgarria, sí que ha sido interesante. Y bueno, vamos a pasar ahora al último bloque de la tarde y ya de la jornada. Estábamos ahí en el Valle de Leizarán, al límite entre Guipúzcoa y Navarra, y ahora ya entramos en Navarra con este último bloque. Bueno, tenemos con nosotros, bueno, en este caso, Navarra vamos a tener a dos ponentes. Uno va a ser online, ya que, bueno, él no ha podido estar aquí con nosotros de manera presencial. Entonces, vamos a poder tener su exposición mediante un vídeo que pondremos ahora mismo. Y con nosotros sí, de manera presencial, tenemos a Juan Miguel Villarroel García. Él es ingeniero de montes y gerente de Foresna Zurgaya, Asociación Forestal de Navarra, que tiene 50 ayuntamientos, 250 propietarios privados o particulares, 3 juntas de valle y 4 agrupaciones de propietarios forestales. La persona que entrará online es también de Foresna Zurgaya, trabaja con Juan Miguel, se llama Eduardo Montero Eseberri, él también es ingeniero de montes y es técnico de Foresna, como decía, trabajaba con él, y es responsable de las agrupaciones forestales en Navarra. Además es propietario de Escaroz. Muy interesante también, conocemos la experiencia y queríamos que la contasen bueno, aquí hoy en la jornada en Basoa Fundazioa, ya que bueno, nos hablarán de esas iniciativas, ese proyecto de creación de agrupaciones forestales en el Pirineo Navarro y bueno, pues cuáles han sido los casos de éxito, cuáles han sido, bueno, cómo surge la idea inicial y cuáles son también los problemas con los que se han encontrado.
vuestra es la palabra. Ya pasaremos el último bloque. Como decía, os seguimos animando a que hagáis las preguntas de las presentaciones que se han realizado y las que harán ahora mismo. Las podéis hacer por el correo que está habilitado. Y cuando acaben este bloque procederemos a las preguntas y un pequeño debate hasta acabar la jornada. Eskerrik asko, Juanmi. Bueno, normalmente se comienza dando las gracias a la organización. Yo no sé si lo voy a hacer porque hemos tenido que sortear el cerco de Navarra para llegar al cerco de Azpeitia. Es viernes a la tarde y soy el último ponente. Entonces, no sé. Muchas gracias a Basoa por el esfuerzo, porque considero que estas jornadas son súper importantes y quiero hacer el agradecimiento especialmente a la figura de Aitor, que me gustaría tener su templanza, porque montar unas jornadas de este pelo en plena pandemia son difíciles de organizar por lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, muy agradecido por la invitación. Dicho esto, para que sepáis y no os vayáis durmiendo, yo voy a hablar un poquito de la realidad navarra, hablaré un poco de la filosofía humanística, que es lo que a mí me gusta, y luego ya pasará Eduardo Montero a hablar un poco de la parte más técnica, porque él es el técnico que lleva en Navarra el tema de las agrupaciones. Y luego, si Óscar me da permiso, y solamente si Óscar, el moderador, me da permiso, pondremos un vídeo de un propietario de 8 minutos que es de la agrupación de Isaba, si se puede, vosotros lo valoráis. Dicho esto, yo creo que si de estas jornadas no fuéramos con estas dos ideas, a mí me valdrían. La unión hace la fuerza y debería facilitar una gestión mucho más dinámica. Y otro es, que ya lo ha dicho Patricia, mi compañera de COSE, que el coste de no hacer nada es mucho más alto que el de actuar. Con esto yo ya podría clausurar esta jornada, con esto valdría ya para mí. Voy a describir Navarra, un poco la realidad forestal navarra, un poquito voy a hablar muy brevemente de lo que es la Asociación Forestal de Navarra, Foresna Zurgai, a la que represento. Os hablaré un poquito de la realidad de trinchera y os hablaré un poquito de las agrupaciones del Pirineo Navarro, pero dejaré que sea Eduardo el que cuente sus luces y sus sombras. Navarra es un territorio en el que el 65% es superficie forestal. Estos últimos 20 años se está produciendo un incremento de la superficie forestal. A nadie se le escapa que cada vez hay más abandono de territorio agrícola y, por lo tanto, el bosque va colonizando. No es que sea un mérito, sino que es lo que está ocurriendo. El 80% de nuestros bosques son autóctonos y nosotros, bueno, la especie que más abunda en Navarra es el haya, pero tenemos otras como son los alerces, tenemos los robledales, tenemos el pino silvestre, los encinares, el pino radiata, que ya está desapareciendo por todo por todas las plagas que está teniendo, el pino alepo, que es más de la zona ribera, más para temas de erosión. Tendríamos el pino laricio, que lo podríamos encontrar por toda Navarra, el abeto, el apicia, tenemos el abeto en el Pirineo, las plantaciones nobles que han hecho algunos propietarios durante estos 25 años de fresnos, de nogales, cerezos, etcétera, y bueno, las choperas, a las que ahora cada vez se está oyendo más porque es una madera que es de rápido crecimiento y muy demandada por la industria, y creemos que las zonas del sur de Navarra es una especie muy interesante. Ojalá pudiéramos utilizarla en la regata del Bidasoa, pero no es posible. Dicho esto, bueno, nuestros montes, pues como se ha hablado aquí, alguna propietaria lo ha dicho, bueno, pues están dotados de la leña, de la biomasa, de los hongos, de la caza, del paisaje, del pacharán, el famoso pacharán navarro, las castañas, etcétera, ¿no? Recursos forestales que son importantes y que, por supuesto, están totalmente vinculados a nuestros montes. Nuestro sector forestal, la propiedad forestal, tenemos nuestros montes que en este foro, no hace falta decirlo, pero si nos están viendo gente que no tiene tanto el ámbito forestal, el monte tiene propietarios, es de todos, porque los propietarios permiten que sea de todos, pero tiene propietarios y se dividen en montes públicos y privados, que también se ha hecho aquí. Luego estaría la industria, los diferentes tipos de la industria, las de primera transformación, las de segunda transformación.
Y luego estarían los gabinetes técnicos y otra gente que trabaja y gestiona el monte. El Gobierno, la Administración y la sociedad. Nuestra propiedad forestal, en Navarra la propiedad, el 60% de nuestros montes son de entidades locales, están en manos de los ayuntamientos o de las juntas de valle, el 30% estaría en manos privadas y un 10% pertenecería al Gobierno de Navarra en forma de patronato. Y hay un pequeño monte de unas 1000 hectáreas que pertenece a la colegiata Roncesvalles. La superficie nuestra, en el caso de ayuntamientos, sería en torno de una superficie media de 2000 hectáreas, mientras que el propietario tendría, el pequeño propietario tendría una superficie de 2,5 hectáreas. Aunque vamos a hablar de agrupaciones forestales, creo que es fundamental y súper importante las asociaciones como, bueno, pues como la de Forestalistas de País Vasco, o sea, Vizcaya, Guipúzcoa, Foresna, todas estas asociaciones son muy importantes. También creo que lo son las organizaciones nacionales como COSE, que la hemos tenido hoy presente, y otra organización nuestra también, que es la internacional, que podría ser USE. Creo que completar todo lo que es la organización en el territorio, desde lo regional a lo nacional a lo europeo, es fundamental. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, nacimos en el 92, ya ha dicho Óscar, pues tenemos más o menos pues 400 propietarios particulares, unos 50 o 60 ayuntamientos con concejos, las juntas de Salazar, Roncal y Bardenas pertenecen a nuestra asociación y las agrupaciones que mencionaremos ahora. Bueno, los objetivos son los de todas las organizaciones, defender los intereses de los propietarios, asistir a este tipo de foros y dar visibilidad a ese hombre del territorio que de otras maneras no tendría un eco a nivel social. Bueno, nosotros hacemos pues, bueno, desde la asistencia técnica a lo que son formaciones, a lo que son divulgaciones. Nosotros se me ha olvidado. Tenía que haber traído aquí nuestra revista Navarra Forestal, que en ella solemos hacer temas divulgativos de interés del sector, contados de manera súper cercana para los propietarios, no de manera excesivamente científica. Bueno, participamos en foros y reuniones como la que hoy nos ocupa y, bueno, atendemos al socio en todo lo que podemos. Bueno, estas son algunas cosas que solemos hacer, pues enseñar a podar, el tema de las plagas y enfermedades, formación, excursiones pues, didácticas para que el propietario pueda ver de dónde viene la madera y a dónde va. Bueno, hasta aquí es la parte así como rápida, ¿no? Quiero ir un poco rápido porque luego le quiero dejar protagonismo a Eduardo para centrarse más en lo que son las agrupaciones. Pero bueno, nosotros nos hemos encontrado con la realidad de trinchera, ¿no? ¿Y qué llamo yo la realidad de trinchera? Nuestros propietarios se han hecho mayores o son mayores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues quererlos mucho. Y cuando digo quererlos mucho significa que todo este mundo se ha complicado demasiado, desde los trámites administrativos, desde la gestión forestal sostenible, desde los planes técnicos de gestión. O sea, joder, venimos complicando mucho las cosas. Entonces yo creo que a los propietarios, los técnicos que estamos en el territorio, tenemos que hacerle fácil las cosas y tenemos que ayudarle todo lo que podamos, ¿eh? Entonces, quererlos mucho. Los herederos tienen un desconocimiento de la propiedad forestal y su gestión. ¿Qué tenemos que hacer? Educarlos. Muchas veces, joder, mi padre se ha muerto, yo no llevo esto, no sé dónde están las mugas. Bueno, pues enseñarles y explicarles un poco con paciencia, porque en la medida ha habido una evolución de lo que ha sido el mundo rural al mundo urbanita, ¿no? Y entonces, bueno, la gente que viene del mundo urbanita difícilmente entiende el mundo rural. En esa transición, yo creo que los técnicos y las asociaciones forestales jugamos un papel fundamental. Recelos de lo que vienen de fuera, técnicos, normativa, certificación. Bueno, a veces la gente anclada en los pueblos, en los valles, joder, tiene muchísimas veces reticencias a los que venimos de la ciudad, ¿no? Entonces, informar y estar en el territorio. Eso al final genera que nos ganemos una confianza y esa confianza hace que luego sea más fácil poder trabajar en el territorio. La madera no se vende, el monte cuesta y no es rentable. Bueno, pues potenciar todo lo que sea el uso de la madera y otras externalidades que tiene el monte e intentar movilizar la madera. La propiedad es pequeña, hagamos agrupaciones como lo que estamos tratando en estas jornadas. A los urbanistas no les interesa el monte, políticamente no vende.
vamos a hacer divulgación, ¿no? Estas jornadas, pero sobre todo cuando hagamos divulgación no la hagamos endogámica. Es decir, al final yo voy a foros de estos, hemos estado aquí en País Vasco miles de veces, en Navarra, en todos los sitios, y salimos de aquí y luego diréis, joder, qué bien lo has dicho, tal, cómo lo has hecho. Ya, pero me da igual, si vosotros ya estáis convencidos. Si yo al que tengo que convencer es a mi madre, a mi primo, a la jueza, o sea, a toda esa gente que tenemos fuera, y esa es la gente a la que tenemos que convencer. Si vosotros ya os tengo ganados, nada más de entrar por la puerta a decir que vengo de Foresna Zurgaya, ya somos amigos. No me interesáis, lo siento, no me interesáis. Eso, y encima nos conocemos a todos, endogamia pura. Bueno, y a veces nos encontramos desunión del sector, ¿no? Pues buscar sinergias, buscar puentes de unión. Yo siempre he dicho con ADEMAN, que es la Asociación de Maderistas en Navarra, que yo el camino con la industria lo tengo que hacer. Yo tengo que llegar desde aquí a Vitoria con ellos, y luego de Vitoria ya veremos si ellos tienen que ir para un sitio o yo para otro, pero si la materia prima necesita la industria y la industria necesita la materia prima. Busquemos sinergias, ¿no? Y también con la administración, que muchas veces nos frena un poco canales de comunicación y a veces las cosas fluyen dependiendo de qué técnico esté en la administración y qué técnico esté al otro lado, ¿no? en el sector privado. Ingredientes para trabajar en el sector. Bueno, antes decían que había 3 votos, ¿no?, para ser monje o sacerdote o tal. Castidad, pobreza y obediencia. Esa es la que me cuesta a mí más. Las demás las puedo cumplir, pero la obediencia me cuesta. Pues aquí hay que hacer 5 votos, ¿no? Mucha paciencia. O sea, este sector no es para gente impaciente, porque ya sabemos que los turnos de corta son a muy largo plazo. Aquí hay que tener mucha paciencia. Entusiasmo, si no eres una persona entusiasta, dedícate a otra cosa, porque con poco tienes que hacer mucho y es muy complicado. Entusiasmo, si no eres entusiasta, dedícate, pues yo qué sé, estudia abogado o estudia otra cosa, pero no te dediques a este sector. Constancia, nosotros venimos de batallar durante 20 años una lucha en el tema del chopo con la Che, y después de 20 años hemos perdido, pero bueno, nos están saliendo bien las cosas, pero hay que estar 20 años en la gresca, luchando y no desesperándote. Tenacidad e independencia, ¿no? Ser un poco, o sea, con la administración sí, llegar a acuerdos, pero también tener un poquito tu punto de crítica, porque la administración hace cosas bien, pero también hace otras cosas que hay que decirle que no las hace del todo bien. Joder, me estoy alargando mogollón. Bueno, acabo con esto. Yo ya puedo hacer cualquier cosa en la vida. Yo soy ahora mismo de las personas que ha podido construir, bueno, yo no, perdonar, el equipo de Foresna, podemos ir a cualquier parte del mundo a hacer lo que queramos, porque hemos conseguido hacer agrupaciones, ¿en dónde? En el Pirineo Navarro, cuidado, cuidado, y concretamente en el Valle de Roncal, que ya esto ya es delicatessen. Entonces, nosotros empezamos a hacer estas agrupaciones en el 2005 y las empezamos con un proyecto que era el Silvapir. Y yo tenía esperanzas de que que no salieran estas agrupaciones. Yo lo que quería es cumplir con el proyecto y acabar. Pero fuimos a aquellos valles y a través de los técnicos, bueno, pues calaron, eran gente bastante habilidosa y se ganó la confianza. Entonces, en el año 2005-2006 empieza el peregrinar y empiezan a constituirse las primeras agrupaciones, que concretamente fueron las de Isaba, Uztarroz. Y luego fueron creándose otras, Urzenki, Roncal, Iciz, Ongot, Salinas, El Rey, Ubel, Zabalza. Ahí veis todas las superficies más o menos aglutinadas con los propietarios. No todas llevan el mismo ritmo, no todas llevan la misma dinámica, no todas se gestionan igual de bien, pero gracias a estas agrupaciones se ha podido hacer planes técnicos de gestión. El Gobierno de Navarra las apoya porque, qué duda cabe, que al Gobierno le interesa este tipo de agrupaciones porque facilita la gestión. Y de momento yo lo voy a dejar aquí para que sea Eduardo el que a través del vídeo, él no ha podido estar, comente un poco con más profundidad la realidad y lo más abrupto y lo más, yo os he contado un poco lo más que llega al corazón, él va a hacer la labor más ardua, que es contar un poquito eso. Y luego ya os he comentado que si es posible pondremos el vídeo del secretario de la agrupación de Isaba para que veáis que es real, que no me he inventado esto y que existe gente detrás que tiene entusiasmo y que quiere que se sigan haciendo agrupaciones. Por mi parte, lo dejo aquí.
Bueno, como comentaba anteriormente, Eduardo no ha podido venir y bueno, su presentación la meteremos por vídeo para luego ya pasar a la ronda de preguntas y debate. Hola, soy Eduardo Montero, técnico de la Asociación Forestal de Navarra, de Foresna, y mi ponencia va a versar sobre las agrupaciones en el Pirineo Navarro y las experiencias que hemos vivido durante más de 10 años con esta figura de gestión. Antes de nada, agradecer a la organización por habernos invitado a estas jornadas y por dejarnos exponer nuestras fórmulas de gestión, y del mismo modo agradecer a todos los asistentes. Espero que disfruten de la ponencia y no resulte muy pesada, y cualquier duda, pues bueno, al final de la ponencia tendrán mis datos de contacto para poder remitirme si quieren cualquier cuestión al respecto. Bueno, inicialmente, como os comentaba, no va a ser una exposición de un caso determinado, sino de la experiencia que hemos acumulado durante más de 10 años de gestión con estas figuras. Las agrupaciones, al final lo que se intenta es que la gestión conjunta reduzca los costes de transacción y mejore la coherencia de las actuaciones a escala de paisaje. A modo introductorio, al igual que se aspira a que de una red de comunicación débil e inexistente entre los propietarios se establezca una nueva red operativa de colaboración donde se refuerce el capital social de la comunidad. Los objetivos de una agrupación de propietarios suelen ser diversos. Engloban desde la defensa de los intereses de los propietarios hasta la gestión forestal conjunta de los predios. Y luego resaltar que la figura del técnico que respalda las actividades de la agrupación resulta clave para el desarrollo y consecución de los objetivos, ya que sobre él pivota todas las actuaciones y el buen desarrollo de las mismas. Pasaros a comentar que en Navarra tenemos el régimen de propiedad privada. Hay 3 figuras diferentes que conllevan un condicionado de la futura agrupación de esos propietarios. El régimen de propiedad, al final lo que conlleva es una capacidad de gestión individual de cada propietario. Eso es lo que realmente diferencia a los tipos de propiedad. Tenemos 2 tipos de propiedad, el proindiviso y quiñones, que provienen, que es la figura de la izquierda, que provienen de ventas o de desamortizaciones de terrenos de entidades locales, de iglesia u otras entidades a propiedades privadas. Había 2 formas de venta. Una era el proindiviso, en el cual la parcela completa, con una superficie suficiente para una gestión efectiva, se vendía con unos porcentajes de propiedad a propiedad privada. Pasaba cada propietario a tener un porcentaje de dicha propiedad que no está asimilado a terreno a una superficie concreta, sino que tenía un porcentaje de la parcela. La otra fórmula eran los quiñones. Los quiñones se dividían las parcelas objeto de venta en unas superficies equivalentes, y esas superficies equivalentes se enajenaban a cada propietario. Cada propietario podría comprar 1, 2, 5 o 10 parcelas. Entonces, el proindiviso lo que hace es que ya sean una comunidad de bienes, tienen un bien en conjunto, por lo tanto, casi es de facto una agrupación de propietarios, porque se tienen que coordinar entre ellos para gestionar. Necesitan el 51% de los votos o de la superficie para poder hacer actuaciones. Y los quiñones, lo que pasa es que, debido a su forma geométrica, imposibilitan una gestión efectiva de dichas parcelas. Por lo tanto, es necesario que se coordinen con los colindantes para poder hacer una gestión. También, como esas parcelas son equivalentes, si un propietario tiene 5 parcelas y otro tiene 10, y estamos hablando de una quiñonada de 100 parcelas, pues se podría asignar que uno tiene un 10% o un 5%. Por lo tanto, es muy fácil coordinarlos porque se trata de superficies equivalentes. Luego, el paradigma de las agrupaciones sería el sistema de propiedad de parcelas dispersas, que son parcelas individuales que cada propietario tiene con diferente tipo de arbolado, con diferente tipo de gestión y, bueno, inicialmente las ha podido o ha tenido capacidad de gestión individual durante mucho tiempo. Estos 3 tipos de propiedad
Proindiviso, Quiñones y Disperso sería un poco la graduación en dificultad de gestión de una agrupación de propietarios. Proindiviso y Quiñones serían los más sencillos y el Disperso sería el más complejo. También para gestionar las superficies dispersas, esa amalgama de diferentes tipologías de masa, edades, productos, hay algunos factores que simplifican y hacen que esa agrupación pueda acercarse a unas gestiones de superficies en porcentaje o superficies equivalentes. Y es que si el valor de los productos a obtener en dichas superficies es bajo, la gestión efectiva realizada en los últimos años es escasa y también se carece de conocimiento de las propiedades, los propietarios o herederos no tienen tanto apego a la parcela específica. Por lo tanto, sí que se consigue que se pueda hacer una gestión simplificada acercándose a algo similar a los Quiñones. Bueno, una vez explicadas los tres tipos de propiedad y los tres tipos de agrupaciones que generan, lo que hemos hecho durante nuestra experiencia trabajando con las agrupaciones es identificar unos retos que son los que influyen en la creación, mantenimiento, gestión y buen desarrollo de las agrupaciones de propietarios. Como podéis ver en la tabla, se han definido factores de influencia y el esfuerzo que necesitas para resolver esos retos. Se puede ver claramente que, como el Proindiviso ya son prácticamente una agrupación de propietarios de facto, tienen influencia baja la mayoría de los retos, pero tienen un esfuerzo también bastante bajo para resolverlos o en algunos casos medio. En el caso de los Quiñones ya la influencia puede ser bastante alta en gran parte de los factores, pero también el factor de esfuerzo para resolverlos es medio en casi todos, debido a que ya ellos tienen muy escasa posibilidad de gestión individual a día de hoy. Prácticamente tienen que coordinarse sí o sí para hacer alguna gestión efectiva. Y ya el paradigma, las agrupaciones dispersas tienen un factor de influencia muy alto, todos los retos, y el esfuerzo generalmente es alto, salvo en algunos casos que son más sencillos de solventar. Ahora vamos a ir pasando a explicar cada uno de los retos. El procedimiento de toma de decisiones se basa en articular un procedimiento que resulta aceptable por los miembros, ya que los propietarios, siempre que están en una agrupación, pierden cierto poder de decisión sobre su parcela de monte. En el Proindiviso y el Quiñones la influencia es baja y el esfuerzo entre bajo y medio, pero en el Disperso es muy importante la influencia y el nivel de esfuerzo que tienes que hacer para que los propietarios acepten ese procedimiento de toma de decisiones. Generalmente se consigue con unas normas de funcionamiento claras, que son los estatutos. Las decisiones estratégicas solo pueden ser tomadas mediante la asamblea de todos los socios. Las decisiones ordinarias de gestión diaria puedan ser tomadas por la junta directiva, y las decisiones de gestión efectivas que afectan realmente las actuaciones que se ejecutan sobre cada parcela sean responsabilidad del propietario de la misma parcela, de tal manera que siga manteniendo esa posibilidad de gestión. El siguiente factor sería los aspectos legales y fiscales que rigen los modelos de funcionamiento, y lo que se intenta es elegir una figura que limite o no modifique la responsabilidad legal y patrimonial que los propietarios tienen con respecto a sus parcelas y las actuaciones que se realicen sobre ellas. La influencia es alta porque se trata de temas legales y la responsabilidad sobre ellos, pero el esfuerzo de conseguir una figura fiscal que les sea fácil de gestionar y no les implique otras responsabilidades que las que tienen actualmente es sencilla por la legislación navarra, en este caso. Lo solucionamos utilizando la figura de la sociedad civil irregular. Es una figura fiscal que no exige capital mínimo constitución, puede ser constituida por 2 personas como mínimo, y es innecesaria la emisión de acciones o declaraciones de IVA, lo que facilita mucho su gestión administrativa. Por lo tanto, utilizamos esta figura
que es realmente muy sencilla y no limita las responsabilidades legales y patrimoniales que tienen actualmente los propietarios, ni se les incluyen nuevas. Bueno, por ello el titular conserva el dominio de su parcela, el ente asociativo solo es propietario de los medios instrumentales para el cumplimiento de sus fines y los ingresos y gastos, como hemos comentado anteriormente, corresponden a cada titular. Los declara en su IRPF personal, lo que facilita esa gestión administrativa. En cuanto a los canales de comunicación, se intenta que sean adecuados al tipo de socios con un equilibrio entre el esfuerzo y el resultado. Conseguir que pasen también los socios de ser receptores pasivos de la información a buscadores activos. Es un factor que tiene mucha influencia al conseguir comunicarse y que lleguen esos mensajes a los socios, y suele ser relativamente alto el esfuerzo que hay que ejecutar debido a la diversidad de socios y tipos de canales que les son adecuados para obtener la información. ¿Cómo se soluciona? Pues se va integrando una comunicación desde aspectos más básicos o más analógicos hasta ya una comunicación más fluida mediante comunicaciones digitales. Pues, inicialmente se utilizan puntos o nodos de comunicación que existan en la comunidad para designar el mensaje. Pueden ser personas o lugares de referencia como el bar, el centro social, cualquier cosa, en el cual se dejan comunicados, carteles, información. Luego se realiza una campaña con medios que llevan mucho esfuerzo para asegurar que se reciben todos los mensajes, como reuniones presenciales o llamadas telefónicas, y a partir de ese establecimiento de unas líneas claras de comunicación ya se van solicitando la inclusión de algún familiar o ellos o las personas mismas que son los propietarios que faciliten correos electrónicos o otras aplicaciones de mensajería para hacer una comunicación digital. Luego es muy importante los códigos de comunicación que se utilizan. Se debe utilizar un lenguaje empático y apropiado para obtener una comunicación eficaz. Realmente transmitir lo que se quiere decir y que sea comprendido. La influencia es muy elevada porque es importante que entiendan el mensaje que se les quiere enviar, pero el esfuerzo generalmente suele ser medio. Son cuestiones que se solucionan relativamente sencillas. Se debe utilizar el idioma predominante en la comunidad, se debe comprender y utilizar los localismos lingüísticos. Durante las reuniones se analiza cómo explican las cosas para responder con el mismo código, y los técnicos deben estar preparados para explicar desde conceptos muy complejos hasta cuestiones básicas. Especial atención pues, se debe de tener en desmontar mitos existentes o cuestiones que sean repetitivas en ese tipo de comunicaciones. Siguiente factor sería la cohesión geográfica y la prioridad de formaciones. Lo que se desea es lograr una zona de actuación que permita una gestión efectiva y eficaz. Y bueno, en el proindiviso no existe esa necesidad porque ya las parcelas son definidas. Los quiñones sí la influencia es muy elevada porque si hay quiñones en el medio de la quiñonada que no están dentro de la agrupación, complican mucho, pero el esfuerzo suele ser medio debido a que los propietarios casi siempre se adhieren debido a que no tienen otra alternativa. Y en los montes de parcelas dispersas, pues la influencia y el esfuerzo es muy alto. ¿Cómo se intenta solventar? Pues se identifican zonas clave y se intenta involucrar a la mayoría de los actores. Hay mayor predisposición siempre que haya alguna motivación para que sean incluidos en la agrupación. Generalmente se buscan zonas altamente productivas, escasamente gestionadas, que tengan inexistencia de infraestructuras o que se perciban existencia de riesgos claros para los propietarios, como pueden ser los incendios. Asimismo, también es interesante coordinarse con los documentos de planificación de otras entidades, por ejemplo, del municipio o otras entidades locales que existan, de tal manera que ya generas una cohesión geográfica llenando las piezas del puzzle tanto con la parte particular como con la parte comunal, y se utilizan similares infraestructuras. Factor muy importante de influencia es la transparencia. Se debe mostrar una transparencia en la gestión realizada para que se aumente la confianza en la figura de la agrupación. Generalmente, obtener esto es relativamente sencillo
porque consiste en facilitar el acceso a la información a todos los socios, explicar cómo se realizan las tareas técnicas o administrativas de la agrupación y para ello pues, entregar resúmenes claros de la gestión realizada o entregar justificantes de la contabilidad general. Con eso se entiende y se justifica una transparencia de la gestión que los propietarios ven adecuada. Bueno, la confianza al final es lo más, como pone en el resumen, es la confianza el aspecto más fácil de perder y el que cuesta más establecer. Es la base de una agrupación de propietarios. La relación de confianza posibilita una gestión efectiva y debe ser la base de trabajo. ¿Cómo se soluciona? Generando confianza a 3 niveles. Confianza en otros miembros, que es generalmente suele ser lo más complejo debido a que bueno, siempre hay una historia anterior a cuando se llega a crear una agrupación y hay tanto conflictos como desavenencias previas que todavía subyacen, incluso pueden pasar de generaciones. Luego la confianza en los intermediarios, la confianza en el técnico es básica, es quien va a ganarse la confianza de los propietarios para que entre ellos confíen en él y puedan confiar en la figura de la agrupación. Asimismo, pues hay que darles la confianza en las instituciones, tanto gobiernos locales como de la comunidad autónoma, en el aspecto en el que se debe explicar cómo son las interacciones con ellos y que se cumplan las promesas que se plantean. Para ello también, pues, para generar confianza, se comienza con decisiones simples y luego se van asumiendo las decisiones más complejas, de tal manera que sea una generación de confianza progresiva. Se deben cumplir siempre los acuerdos y las normas establecidas en todos los casos, sin ninguna excepción, para que no haya comparativas. Enseguida puedes hacer todas las cosas bien, pero con que hagas una mal, la confianza cae muy rápido. Entonces tiene que haber siempre mucha claridad en la normativa y que sea ejecutada sin excepción. Y como hemos comentado anteriormente, el técnico debe actuar como mediador para facilitar todas las interacciones entre los miembros y entre los miembros e instituciones. Al final es quien genera esa confianza y sobre la que pivota. Es la persona que va al final mantener esa confianza entre los socios y con el resto de instituciones. Otro factor es la justicia del reparto de costes y beneficios y la eficiencia en la generación de prioridades. Entonces, es importante crear un sistema en el que la repartición de costes sea justo y que las decisiones de gestión para el bien común sean priorizadas frente a intereses privados. La influencia, ya veis que el proindiviso de Quiñones es bajo y el disperso es alto, como en la mayoría de los factores. ¿Cómo se soluciona? En cuanto a la justicia en la repartición de costes, pues generalmente se hace que los socios, sus cuotas estén vinculadas a la superficie forestal, cada miembro sea responsable de los gastos e ingresos de su parcela y en cuanto a la justicia en las prioridades, en la determinación de prioridades, se define que la Asamblea General sea quien deba decidir sobre las cuestiones estratégicas, de tal manera que prevalece el bien común frente a un interés particular de una persona. Entonces, esas decisiones de la Asamblea General deben estar también basadas en un criterio técnico que facilite la votación y la asunción de esos preceptos. Tiene que estar justificado el beneficio común y, si se considera necesario, se debería establecer un mecanismo de compensación para los propietarios afectados. Bueno, factor también que suele ser minusvalorado en algunos casos, pero que es muy importante, es incluir en la gestión y en los procesos de decisión la idiosincrasia local. Es muy importante entender cómo funcionan las normas y tradiciones establecidas en la comunidad. Entonces, la solución para no caer en el problema de encontrarnos un impedimento en la gestión debido a la propia idiosincrasia de las personas del lugar es pues respetar las normas o tradiciones que se establecen en la comunidad. Para ello hay que preguntarlas y siempre seguirlas. Por ejemplo, cuestiones que aquí se valoran mucho es notificar las actuaciones a los colindantes,
delimitar previamente los predios a actuar y solicitar el permiso de paso por una parcela si es necesario. Asimismo, es necesario respetar los códigos o protocolos de comunicación que existen en la comunidad y, muy importante también, pues respetar los acuerdos informales, la palabra. Cuando se da una palabra de que se va a hacer cualquier actuación, actividad, se va a entregar cualquier documentación, cumplirla. Se tiene muy en cuenta. Otro factor muy importante es que a los propietarios hay que facilitarles una gestión flexible que les limite ese miedo al compromiso a largo plazo. Realmente los propietarios generalmente no quieren verse atados a la figura de la agrupación, que es un medio que les sirve para algo, pero no quieren que les condicione posibles decisiones que puedan tomar de manera individual. Entonces, se les facilita que conozcan que existe esa flexibilidad, de tal manera que se dice que esté especificado un trámite de abandono de la agrupación muy sencillo, para que ellos no se sientan ligados y obligados a estar, sino que digan, bueno, yo puedo entrar, pero en cualquier momento me puedo ir. Claro, eso hay que intentar evitar, el abandono de la agrupación. ¿Cómo se evita? Pues manteniendo, ¿no?, manteniendo su valoración adecuada a futuro. Y también pues, se suelen generar algún mecanismo de sanción para evitar un abandono temporal y una reincorporación. Y para que ellos entiendan también que esa flexibilidad en la agrupación les va a servir para solventar cualquiera de sus necesidades, pues solemos utilizar documentos de planificación de aplicación flexible. Para ello lo que se hace es que esos documentos de planificación tienen una tipología de masas con actuaciones posibles de gestión y con ello se plantea una gestión que establece una posibilidad anual. Y luego las actuaciones se ejecutan con esa base de una posibilidad anual y según la necesidad de los socios y el estado del mercado. O sea, no se obliga nunca a la ejecución de una actuación, sino que se propone. Y se propone desde el técnico cuando no hay una propuesta de la propiedad, pero inicialmente se escuchan las necesidades y de la propiedad. Pues puede ser que cualquier propietario que de repente diga, oye, necesito un ingreso extraordinario porque quiero hacer una obra en mi casa. Y bueno, para ellos el recurso forestal es como si fuese, bueno, un banco, ¿no? Entonces, en ese momento no puedes decir, no, es que vas a cortar dentro de 5 años. No, lo que se intenta es utilizar ese documento de planificación para resolver esas necesidades y que sea flexible en su ejecución. Bueno, otro factor importante es que haya una implicación de miembros proactivos en el comité gestor y luego también renovarlo con la frecuencia necesaria para evitar liderazgos mantenidos largo tiempo, cosa que puede resultar en alguna actitud caciquil. Entonces, bueno, generalmente pues es un factor de alta influencia porque, bueno, puede generar esa cuestión de un liderazgo negativo, ¿no?, con actitudes inapropiadas. Entonces, lo que se intenta es crear una junta directiva de personas referentes en la comunidad y que haya en ella un equilibrio entre miembros jóvenes y veteranos, de tal manera que unos aporten conocimientos y visiones de vida nuevas, los jóvenes conocimientos igual de herramientas digitales y unas visiones menos apegadas igual al terreno y más proactivas y colaborativas, y los veteranos un conocimiento más claro de las superficies forestales y, bueno, unas actitudes a veces un poco menos cooperativas, pero que también aportan a esa interacción. Es necesario adecuar el perfil de cada persona a su puesto, intentar coger personas pues, para el puesto de secretario, una persona que haya sido pues, un trabajador de banca o un trabajador de otro tipo de actividades administrativas que pueda resolver bien ese cargo. También es necesario, para que no haya esos liderazgos negativos, limitar la toma de decisiones de las juntas directivas a solo las cuestiones operativas ordinarias y siempre que esas decisiones estén apoyadas en informes técnicos y luego pues renovar periódicamente los miembros. Esa renovación periódica de miembros a veces es un poco compleja, entonces para eso se suele hacer una junta directiva de 5 a 7 miembros, de tal manera que a veces igual el presidente, si no quiere abandonar o no ve
ahí tiene un factor de apoyo que hace fuerza para que no abandone la junta directiva, pues le puede cambiar de presidente a vocal o cuestiones así que puedan un poco limar asperezas que se puedan generar en la gestión. Bueno, para constituir las agrupaciones es muy importante aprovechar las ventanas de oportunidad, que es aprovechar los intereses comunes que tengan los propietarios. Pues bueno, la influencia, como veis, es muy alta en Quiñones y en propietarios dispersos, y el esfuerzo es importante en dispersos porque tienes que realmente identificarles y expresarles claramente cuál es esa oportunidad frente a una gestión individualizada. Para ello se identifican y se afrontan las necesidades comunes que puedan tener los propietarios privados. Generalmente suelen estar definidas en cuatro aspectos, que son las expectativas económicas que tienen sobre la propiedad, sobre la obtención de recursos de esa propiedad, el sentimiento de deber moral de mantener esa propiedad como un legado de sus antepasados, luego el modelo de bosque que quieren actualmente y que quieren legar a sus sucesores, y luego pues la actitud que van a afrontar frente a riesgos naturales. Asimismo, pues hay que hacerles partícipes y conocedores de nuevas ventanas de mercado, posibilidades que se pueda generar un suministro planificado en la industria, cuestiones que de forma individual carecerían de sentido. Bueno, aquí pasamos a hablar de la eficiencia del intermediario, que es conseguir que la gestión de agrupación sea eficiente en cuanto a los costes de transacción derivados. Ello quiere decir que hay que optimizar los recursos y que no sea más caro ni más complejo administrativamente gestionar tus parcelas que de forma coordinada que de forma individual. La solución es pues, reducir el trabajo documental, de tal manera que cuando se constituye la agrupación ya se obtenga toda la información documental de los socios y luego todas las tramitaciones o cuestiones administrativas sean mucho más simplificadas porque van a nombre de la agrupación. Facilitar el método de contratación de los servicios también, pues de forma coordinada a través de la agrupación. La cercanía física a los propietarios o monte en cuestión, o sea, que los técnicos o intermediarios estén siempre cerca del monte, y simplificar el método de toma y transmisión de decisiones. O sea, a la junta directiva hay que facilitarle esa toma de decisiones y cómo las transmite luego a los afectados. Como comentábamos, pues es muy importante la visión atractiva a largo plazo para mantener la duración de las agrupaciones. Para ello hay que valorar los beneficios existentes actualmente y los futuros. La influencia es muy alta en los montes dispersos y el esfuerzo también es alto. Tienen que entender que los beneficios futuros son mejores y se optimizan con una gestión compartida. Para ello pues, se plantean aspectos como nuevas infraestructuras o el mantenimiento de las existentes que van a dotar o van a generar la posibilidad de gestión de sus parcelas, posibilidad de clarificación de la propiedad con todos los socios o la posibilidad de acuerdo de suministros con industrias, generando una oferta suficiente que pueda ser atractiva para una industria. También para que ellos se sientan atraídos a continuar en esta figura, es muy importante pues, generar una agenda dinámica para reuniones de trabajo, que puedan ser sobre los nuevos intereses que surjan en el seno de la agrupación, o sea, escuchar las nuevas demandas e incluirlas en las reuniones y en el trabajo técnico para solventar esas necesidades o esas inquietudes que puedan surgir. Y luego exponer nuevas tecnologías, formas de gestión y nichos mercados que vayan desarrollándose con los años para que vean que siempre puede salir una oportunidad que desde una gestión agrupada es más operativa afrontarla. Bueno, como conclusiones a todo lo que hemos comentado, pues ya se ha visto, ¿no?, que es muy complejo y es muy importante la gestión del intermediario, o sea, del técnico designado por la agrupación, que sobre él va a recaer mucha de la responsabilidad sobre el buen devenir de la agrupación, pero bueno, conclusión efectiva así inicial, que no se pone escrita, pero es herri txiki inferno handi, o sea que siempre tener claro que, bueno, hay que ir despacio, que hay que ser casi psicólogo, sociólogo,
confesor y alguna cosa más antes de ser administrativo y luego ingeniero para poder constituir la agrupación y hacer un plan técnico de gestión y gestionar. Entonces, eso, importantísimo la gestión que debe adecuarse a la idiosincrasia local y dar soluciones a los problemas planteados. No intentar conseguir un modelo de gestión determinado, sino comenzar a gestionar. No intentar que de la nada hagamos una cooperativa o hagamos una agrupación de propietarios en el cual el propietario carezca prácticamente de poder de decisión y solo tenga un porcentaje de los beneficios o gastos de esa gestión. Si no está preparado, si no el modelo de propiedad no lo permite, no hay que ir a objetivos ambiciosos. Esos objetivos ambiciosos llegarán con los años. Hay que empezar a gestionar, porque esa gestión va a hacer que la figura coja forma, comience a rodar y que atraiga a nuevos miembros también. Simplificar las figuras jurídicas para que, bueno, nadie vea como una imposición la utilización de esta figura, y luego posibilitar siempre la toma de decisiones de los miembros, que no vean que carecen de poder de decisión, implicarles en la gestión también, que conozcan, porque si ha habido un problema de abandono o de falta de gestión de las parcelas, es importante que se les implique, aunque la decisión esté claramente justificada técnicamente y sea muy clara cuál va a ser, que ellos se impliquen en la toma de decisión final. Y luego, importantísimo, como hemos comentado, flexibilizar los planteamientos técnicos, que los propietarios al final no se vean regidos por una imposición de unos criterios y una temporalidad de ejecución de actuaciones, sino que respondan a las necesidades que tengan, y una vez que vean que responden a sus necesidades, estarán proactivos a que se les propongan actuaciones y ellos las afrontarán. Como hemos comentado, aspecto vital para la continuidad de la agrupación es la transparencia y la confianza. Así que siempre trabajar en ser transparentes y establecer relaciones de confianza para no... Porque al final esto se puede considerar un castillo de naipes. Si la confianza se cae por una mala praxis con alguno de los propietarios, eso puede empezar a generar un mal ambiente que haga que se diluya la agrupación. Como un aspecto a tener en cuenta es que al final, como decíamos, no hay que ser ambicioso en conseguir un modelo de gestión, sino que gestionar, porque el conocimiento del monte a través de la gestión y el relevo generacional juega a nuestro favor, porque a posteriori, con el conocimiento y demostrar que se está gestionando adecuadamente y la confianza que se genera, se podrá avanzar hacia figuras más complejas de colaboración, como pueden ser cooperativas o otras. Bueno, a este respecto, pues comentaros que toda esta información la podéis también consultar en artículos relacionados, que son los que estuvieron expuestos en el 7º Congreso Forestal, que se titula Retos de Gestión Forestal Conjunta de Propietarios Privados. Otro artículo que está en la revista número 30 de la Montes, de la Asociación del Colegio de Ingenieros de Montes. Y luego, pues, un artículo ya de investigación más técnico que está publicado en la revista Forest Policy and Economics. Ahí tenéis las referencias y nada más. Os agradezco mucho la atención, espero que me hayáis entendido y no haya resultado muy pesada la exposición, y bueno, aquí tenéis mis datos de contacto para cualquier cosa, si es necesario, estaré encantado de responderos. Muchas gracias por vuestra atención. Hola. En el mail que hemos puesto a disposición, última vez que digo, pero sí, yo creo que sí que es bueno recordar que todavía estáis a tiempo de hacer preguntas para los que nos estáis escuchando y viendo en streaming, en directo. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, ya nos comentaba, voy a ser bueno, como decías,
Juanmi. Y no, yo creo que bueno, es interesante, ¿no? Puede ser muy interesante el vídeo y además es corto. Entonces, si nos haces una mini presentación de lo que vamos a ver para luego ya pasar a las preguntas. Eduardo ha traído lo técnico y ahora vamos a ver la realidad a través de un testimonio que es Luis Ugalde, que es secretario de la agrupación de Isaba, y él nos va a contar un poquillo su experiencia. Lo grabamos en Foresna hace poco, no tiene una calidad técnica, pero yo creo que el testimonio es importante. Cuando quieras, lee. Me ha pedido Juan Miguel Villarroel, gerente de Foresna, que presente lo que es nuestra agrupación forestal de Isaba y mi participación en ella. Yo me llamo Luis Ugalde y hace unos 10 años que me jubilé. Por aquel tiempo también heredé junto con unas hermanas unas propiedades en el valle en Isaba, en el término de Isaba, en el valle del Roncal. Entonces heredé unas 10 hectáreas de pastizales y unas 30 hectáreas de pinar. Entonces me encontré yo con mis hermanas, no conocen mucho el monte, entonces yo las represento, me hago cargo de eso y me encontré entonces con el problema de qué hacer con esas propiedades. Dio la casualidad de que en aquel momento, con el patrocinio de Foresna y instancias de Foresna, se creó la agrupación forestal de Isaba. Entonces, esta agrupación forestal somos unos 100 propietarios y tenemos unas 1.800 hectáreas de pastizales y pinares. Entonces, yo si en aquel momento, si no llega a existir la agrupación, yo lo más seguro que no hubiese hecho nada con estos pinares y pastizales. Los hubiera dejado ahí se hubieran quedado sin darles ninguna utilidad. Pero como se creó la agrupación, también coincidió que fue la primera agrupación que se creó en Navarra, entonces tuvimos unas facilidades por parte del gobierno de Navarra que nos construyó 3 carretiles de en total unos 12 kilómetros de carretil y también nos subvencionó un plan técnico completo de las propiedades de la agrupación, porque sin este plan técnico no se hace nada y sin los carretiles pues tampoco los maderistas no compran ningún pinar. Entonces, como digo, si no hubiera sido por la agrupación, una cosa que yo vi, que en la Junta había conocimiento por parte de los que en ese momento estaban en la Junta, había conocimientos de cómo trabajar con los maderistas, de cómo dirigirse al ayuntamiento, cómo trabajar con el gobierno de Navarra, cómo cobrar a los maderistas, cómo hacer contratos con los maderistas y muchas otras ventajas que yo por mi cuenta ni siquiera hubiera llegado a conocer. Entonces, hubo un momento en que cambió la Junta, según los estatutos tendrían que ser cada 3 años renovar la Junta y tocó renovar la Junta. Entonces yo me presenté voluntario para participar en la Junta porque creo que es la manera de ser dentro, es como mejor se conocen las cosas y cuando entramos unos 3, somos 7 personas en Junta y se renovaron unos 3 cargos. Entonces a mí me tocó el cargo de secretario. ¿Por qué me tocó? Pues porque yo había trabajado en servicios informáticos toda mi vida, entonces, y tenía conocimientos de informática y hoy día esto es imprescindible para dirigirse, para todo el papeleo y todos los trámites que hay que hacer, pues de subvenciones, de permisos, de dirigirse a ayuntamientos, al Valle de Roncal, al Gobierno de Navarra, es imprescindible. Entonces, es muy importante, a mi modo de ver, que la Junta sea una Junta comprometida y que trabaje por la agrupación. Porque si no se eligen personas que quieren dedicarse de verdad, la agrupación yo creo que no irá bien, irá y fracasará. Porque hay que dedicar bastante tiempo a muchos asuntos que desde fuera no te das cuenta, pero sin embargo existen. Nosotros tuvimos, desde luego que tuvimos ayudas por parte de la administración, como he dicho antes, para hacer carretiles y para
para la redacción de un plan técnico. Pero luego hay que estar pues peleando con ellos para muchas labores del día a día. Y en el momento que yo llegué a la agrupación llevábamos unos 30 años que no se habían hecho prácticamente labores forestales en el valle, en el pueblo de Isaba. ¿Y qué es lo que pasó? Que al estar la agrupación y haber una junta comprometida y todo esto, empezó a moverse pues la venta de parcelas o la venta de pinares y hacer claras forestales, claras maderables. Entonces esto, si no hubiera sido por la agrupación, pues seguramente no se hubiera hecho nada de esto. Entonces en Isaba tenemos el gran problema de que el catastro está mal el catastro. Entonces te encuentras parcelas que igual, en vez de dar al barranco, de que un barranco que está de toda la vida, pues pasan 5 metros al otro lado del barranco, cuando esto no puede ser. Entonces hay problemas, sobre todo hay problemas de catastro. Entonces, dentro de la agrupación y por el conocimiento que nos tenemos nosotros, pues hay unas facilidades para acordar de buena voluntad los límites de las parcelas que si no fuera dentro de la agrupación pues no hubieran existido. Y luego también pues te toca muchas veces para aclarar los límites de una parcela, pues tienes que ir al monte con 5 o 6 propietarios, entonces pues no están disponibles cuando tú quieres, entonces hay problemas para aclarar los límites de las parcelas. También nosotros en nuestras parcelas tenemos el problema de que están enclavadas en parcelas del Ayuntamiento de Isaba y en parcelas del Valle de Roncal. Entonces, además de los propietarios particulares, tenemos que aclarar los límites con el Ayuntamiento y otras veces con el Valle de Roncal, que muchas veces no pone el Ayuntamiento, por ejemplo, no pone las personas necesarias para hacer esta labor. Y una cosa que se ha visto que de los 100 propietarios, pues tenemos unos 10 propietarios que son personas mayores que sí que de verdad conocen muy bien los límites de sus parcelas. Y estos saben que está mal el catastro y es muy difícil acordar con ellos porque ellos conocen los límites y ha de ser donde estaban los mojones que ellos saben que existen. Luego otro gran problema que hay allá es que muchas personas mayores han muerto y han dejado la propiedad de sus parcelas pues igual a 8 o 10 sobrinos, ¿no? Entonces te encuentras con que tienes que aclarar los límites de una parcela con uno de sus 8 o 10 sobrinos y ninguno quiere acudir para ver los límites de las parcelas, ¿no? Entonces es un gran problema. Yo una cosa que, así como muchas veces las parcelas te dicen en la escritura que son indivisibles, a mí me parece que también las parcelas lo ideal sería que fuesen de un solo propietario, ¿no? Y no como ahora que son de varios y es muy difícil aclarar las cosas. Y aquí me ponen un poco, ¿qué cosas se pueden mejorar? Pues yo creo que está en la buena voluntad de los socios de la agrupación y que hay que las juntas, bueno, mucha gente piensa que la junta le va a resolver todos los problemas, ¿no? Que le va a aclarar las mugas, que le va a solucionar el papel y todo eso, y no es así, ¿no? Cada uno pues tiene que tramitarse muchas cosas, pedir permisos por su cuenta, y entonces pues tienen la idea equivocada y algunos han abandonado porque tienen poca superficie de terreno y porque le requiere a ellos un trabajo de subir al monte y aclarar los límites de la parcela que la Junta no lo puede hacer. Y no sé qué más cosas decir. ¿Cuánto tiempo? Me ha pedido... Bueno, si os habéis fijado en el tiempo que estábamos viendo en los 2 últimos vídeos, he pedido por favor a los ponentes que subieran aquí conmigo para poder acabar la última parte, que decía que bueno, pues haremos una ronda de preguntas, tanto de manera presencial a la gente que está aquí viéndonos ahora y también, como decía, pues a través de la página web, a través del mail para la gente que nos ha consultado y algunas cosas. ¿Alguien del público, alguien que está aquí, que se anima a alguna pregunta?
Bueno, gracias a los ponentes que nos habéis hecho las exposiciones, que han sido muy interesantes. Yo tengo dos preguntas, la primera para Miguel Mari Carrera y la segunda para... no me acuerdo tu nombre. No, Juan Miguel, pero con Foresna es suficiente. Bueno, empezando por el lado derecho, para mí al menos, para Carrera. Ha sido interesante en tu exposición, bueno, para mí, desde mi punto de vista al menos, la comparativa que has hecho, bueno, pues en el Duayen, en el Valle de Leizarán, no sé exactamente por dónde, bueno, tenéis, por un lado, unos montes que son de alguna forma una organización colectiva y por otro lado tenéis hay en el otro lado del valle hay unos montes que no son de una organización colectiva, sino que están individualizados y tienen una gestión, o sea, hay un abandono. En una parte hay algún tipo de gestión y en la otra parte hay una situación de abandono, ¿no? Entonces, de alguna forma, abogabas por las ventajas que tiene la gestión colectiva. Entonces, claro, yo de ahí luego salto un poco a lo que es la realidad, o al menos mi percepción de la realidad que está ocurriendo ahora en Guipúzcoa y en Vizcaya también, y seguramente en otras partes también, ¿no? Entonces, bueno, estamos observando que hay un proceso de abandono importante de montes que bueno, pues por razones generacionales, porque la actividad económica, como actividad económica, no tiene la rentabilidad, no tiene el incentivo que tenía antes, ¿no? Y has hablado también de que la administración, de alguna forma, hablabas de los legisladores diciendo que en nuestra comunidad, como las diputaciones, el gobierno, etcétera, etcétera, y que tienen suficiente capacidad competencial para adoptar algún tipo de medidas. Y también has dicho que con la ley Rajoy, no me acuerdo exactamente de qué año, de 2015, que de alguna forma esas propiedades que se abandonan pasarían legal, y no sé si pasarán o no, pero a manos de la administración. Entonces, ¿qué mecanismos, para mí la realidad es que hay un proceso de abandono importante? Y esta mañana comentaba que los datos de Guipúzcoa que han salido estos días en prensa, el año pasado se talaron 4.000 y pico hectáreas, 4.900, si no recuerdo mal, y se habían replantado únicamente 2.000 y algo, con lo cual hay un proceso de abandono ya en un año de 2.000 y pico hectáreas, ¿no? Entonces, claro, para mí es una situación bastante preocupante. Preocupante no solamente desde el punto de vista propietario, pero me parece que es preocupante desde el punto de vista social. Nuestra administración y nuestra sociedad va a tener el gran honor de haber dejado dilapidar el patrimonio forestal que se ha generado en el último siglo. Entonces, no sé muy bien qué mecanismos ves por ahí. Eso sería respecto a Carrera. Y respecto a Foresna, a mí, no sé, me llama poderosamente y me alegra muchísimo el proceso de creación de asociaciones que habéis generado y que habéis conseguido en Navarra. Pero preguntaría, ¿cuál es el perfil? Me imagino que en esas asociaciones hay un perfil variadísimo de propietarios forestales, pero por poner un indicador dentro de ese perfil, ¿cuál es la importancia para esos propietarios, esos gestores, de los ingresos que genera la actividad forestal? Habrá de todo, me imagino que los que presentan tienen muy poco, habrá más, pero bueno, en general, ¿qué visión darías? ¿Para qué nos tienen para ser partícipes y promotores de alguna forma de esas asociaciones? Gracias. Bueno, comienzo yo, se escucha. Vamos a ver, está todo inventado. Y yendo, digamos, a la esencia de las cosas, a lo fundamental. La política agraria es una política de ayuda a las personas, dicho así. A las personas, a la actividad, y es verdad, la gente tiene que comer y hay que dar dinero para la actividad. Pero claro, estamos dando el pez. ¿Y por qué no dar la caña? Es decir, ¿por qué no hacer una política estructural? ¿Cómo está la estructura? ¿Qué estructura tenemos? Incluso la agraria en el País Vasco, en Guipúzcoa. Pues la que conocemos, el cartel que tenemos de estas jornadas, parcelitas. ¿Se puede hacer algo? Hay una ley
del Parlamento Vasco que permite la concentración parcelaria. Hay que aplicarla. Regiones que la hacen, autonomías que la hacen, claro. Es un estudio técnico y una actividad ardua de investigación, de mucha gente implicada y de recursos económicos, evidentemente. ¿Se puede hacer? Sí. Y luego llevarlo eso al registro, perfecto. Actualmente, incluso en el registro, actualmente están todas las parcelaciones y nuevas inscripciones las están geolocalizando. Está contemplado todo. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Y eso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y una política estructural. ¿Hay que seguir dando peces al sector agrario, forestal en general? Pues sí, pero también habrá que cuidar la caña, las estructuras. La política estructural, desde luego yo en mi valle no la conozco. Es totalmente desconocida, por eso he dicho, yo soy muy localista en ese sentido, porque yo en mi entorno en Guipúzcoa tampoco conozco ningún caso de concentración y una política estructural en ese sentido. Primero creamos estructuras, después, pues vale, agrupaciones. ¿Hay competencia para regular lo que en el ámbito ahora han denominado sociedades civiles irregulares? Sí, podemos regular sociedades civiles. Tenemos competencia civil para generar personas jurídicas que no sean mercantiles, porque tienen ánimo de lucro, o incluso con ánimo de lucro, pues sociedades civiles irregulares, más adecuadas, más ágiles, más flexibles. Ello vinculó también lo que he dicho a la política fiscal, que es básica también, claro. Si es de ayuda. Y a partir de ahí, pues medidas de conservación. Medidas de conservación de unidades, lo que comentaba desde Isaba, claro. Si se pone a nombre de 8 y se reparte y demás, o la comunidad de bienes, que uno tiene una cuota de un 1% y le divide entre 8, se quedan con cuotas ridículas. Claro, ese tipo de cosas se pueden prohibir por ley, se pueden limitar. Hay capacidad legislativa para ello. Competencia hay. Las Juntas Generales tienen competencias fiscales, el Parlamento Vasco tiene competencias en agricultura, bueno, las Juntas Generales también en forestal, etcétera, etcétera. El Parlamento Vasco en materia civil, se pueden hacer cosas. Se pueden generar estructuras que, digamos, encaucen. Solución, claro, evidentemente estamos acostumbrados a medio o largo plazo. No son inmediatas las soluciones con estas políticas. No son inmediatas, pero claro, si no se arrancan, si no se empiezan a dar pasos, pues estamos con lo que he dicho. Pues afortunadamente, lo que he comentado en la parte de Leizarán, bueno, esas estructuras se generaron y se han mantenido, y por lo menos han mantenido, digamos, una gestión forestal y una unión que se mantiene por ahora. Veremos, bueno, las generaciones actuales, lo que he dicho, ¿qué hacemos? ¿Vendemos? En fin, bueno, se mantiene por ahora. En el otro lado, donde están las mini parcelas, que tienes 3 o 4 parcelitas en distintos sitios, ¿qué vas a gestionar? Claro, ¿de acuerdo? No sé si le respondo con eso. Cosas se pueden hacer. Leyes, claro, las leyes se pueden hacer, pero claro, luego las leyes hay que aplicarlas. Y para aplicarlas, evidentemente, hace falta dinero. Destinar los recursos. No solamente lo que he dicho, de políticas de ayudas a actividades y demás, pero también ayudas para generar estructuras. Bueno, pues yo voy a contestar a tu pregunta. Los miembros de las agrupaciones son muy variados. O sea, puedes tener desde el hombre baserritarra que está pegado al territorio, alguien como Luis, que trabajaba en Pamplona y por vínculos que tenía de esas tierras, pues le tiene un cierto cariño y se encuentra con unas cosas heredadas que, bueno, por la memoria que tienen en la historia con sus padres o el vídeo que ha puesto Patricia de Cose, la de la chica esta de Amurrio, que ha salido, pues bueno, pues lo hereda de sus padres, lo coge y lo gestiona. Es más, pues ese cariño que todavía tienen esas generaciones a mantener lo que heredaron. En general, ese es un problema del mundo forestal, que muy pocos necesitan el recurso de la madera para poder sobrevivir viviendo otras cosas. Si no, otro gallo nos cantaría, porque tú vete a tocar a los agricultores. O sea, esos son intocables, porque esos sí que se arman y van con tractores y la pelean. Cuando nosotros estamos aportando a la sociedad muchísimas cosas en externalidades que cada vez se habla más de ellas, pero nadie le pone pasta encima. Entonces, es muy importante, y esto para mí sería como una conclusión de esta jornada para mí muy potente, es decir, necesitamos las agrupaciones porque ahora lo que está pasando y va a pasar es que la gente mayor que conoce el territorio está desapareciendo. Los hijos no tienen ni idea. Entonces, a través de estas asociaciones, a través de estas agrupaciones,
Se puede gestionar el terreno, porque a la gente le vas a explicar las cosas, lo va a dejar en manos de esa asociación y a través de los técnicos y a través de una junta se puede gestionar ese territorio, que de otra manera no se podría gestionar. Incluso, yo cuando estuve en Argentina me junté con un tío que era un alto directivo de un banco de allí, que era de Isaba y que tenía una ventanita que miraba a Isaba, porque a raíz de hacer estas agrupaciones descubrimos mucha gente que no sabía ni dónde tenía sus propiedades. Y este de Argentina confiaba en alguien del pueblo para que le gestionara su territorio. Es decir, no estoy allí, no me interesa ese terreno, pero no impido que se gestione ese terreno. Y esa gestión es buena para todo el entorno y para Navarra, porque claro, luego estaríamos hablando de incendios y otra serie de cosas. Entonces, es decir, y lo he dicho al principio, 2 frases, la unión hace la fuerza, y he dicho que el coste de no actuar es mucho más caro que el de actuar. Eskerrik asko, antes de volver a la sala para otra pregunta, voy a coger una pregunta que nos han hecho a través del mail. La hace Kepa Albizu y la hace para la presentación de Cederio, cualquiera de los dos, Kepa, Juan, podéis responder. Nos hace 2 preguntas en relación a la presentación que habéis hecho. Él pregunta, ¿han calculado el impacto fiscal por la venta de madera como SL en vez de hacerlo como CB, régimen especial agrario? Y la segunda es, ¿por qué han realizado tratamientos preventivos sobre 25 hectáreas en vez de hacerlas sobre el total de la masa de pinos radiata? La primera, ¿se me oye? Quítate el esto. La primera es el tema de transformarlo como sociedad. Nos parecía el ámbito más adecuado. No hemos calculado el impacto fiscal que comentas. La verdad, no hemos calculado la diferencia de un impacto fiscal a otro. Eso, la verdad, es que ese trabajo no se hizo. Y del tema de los tratamientos, economía. Se trató lo que se veía que era necesario tratar, que iba a tener una respuesta, y no se trató la totalidad por costes y por imposibilidad de hacerlo, tratándose de montes que tenían muchos de ellos tenían más de 25 años. Entonces, la norma foral el año pasado impedía tratar montes de más de 25 años, aparte de que la experiencia que yo tengo de tratamiento terrestre es que es muy poco práctico tratar masas de esas edades. Se consiguen resultados muy pobres. No sé si esto ha contestado a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como no hay otra pregunta en la sala, voy a hacer otra que también nos hace Kepa Albizu. Esta está dirigida a Foresna. También nos lanza un poco el mensaje ese de que anima ver un poco lo que se ha conseguido en la última década, ¿no? Yo creo que es interesante. Aquí hay varias preguntas que nos hacen, que las voy a ir formulando. Si te parece, te hago 2 o 3 y luego, si eso, te hago la última. Creo que ya ha habido una pregunta que iba en esa línea, también creo que se han realizado en esta línea también a la mañana, pero si veis ese riesgo de abandono en la actividad repobladora. La otra es si hay relevo generacional. Si hemos hecho algo para conseguir una concentración parcelaria, facilitar las permutas, etcétera, para conseguir un tamaño de parcela competitivo de al menos 5 hectáreas. Y es la última también. ¿O prefieres que pare? Prefiero que pares porque ya no me acuerdo de la primera. O sea, decir... ¿Hay riesgo de abandono? Sí. Si hay relevo generacional y, bueno, pues el tema de la concentración, el tema de permutas. Sí hay riesgo de abandono, ya eso ya lo tenemos, es una evidencia. Si hay relevo generacional, yo creo que ahora es un momento muy chulo, muy bonito. Y claro, tampoco toméis mi opinión al pie de la letra, yo soy un optimista tirado para adelante. Entonces, aquí igual salen ahora todos queriendo hacer forestales. Pero yo sí que veo que con todo esto del cambio climático, que va a haber más movimiento, que va a haber más historias, que el valor de los montes se está poniendo en valor
y detrás de esos montes hay propietarios, yo creo que puede ser un momento de oportunidad. Pero para eso, todos los actores que estamos construyendo este cuento, este relato, desde las administraciones, desde la propiedad, desde las asociaciones de propietarios, que ahora más que nunca deberían apoyarlos los gobiernos, porque las asociaciones tienen mucha presencia en el territorio y tienen la confianza de los propietarios, creo que se pueden hacer muchísimas cosas y muy chulas. Entonces yo creo que yo lo veo como una oportunidad. Se ha producido esa historia de esos hombres que estaban pegados al territorio y que lo conocían de memoria, a otra gente que no. Y luego, bueno, yo creo que esta pandemia también va a ayudar a que mucha gente está mirando al monte y está mirando a la zona rural, y en función de lo que dure esta pandemia nos vamos a acordar del mundo rural más que nunca y de los bosques más que nunca. Entonces yo creo que sí que hay un abandono, pero yo creo que todavía tenemos herramientas para que no se produzca y para incentivar a las nuevas generaciones a que se trabajen estos temas. Entonces, mensaje positivo. ¿Y la otra cuál era, la tercera? A ver si hemos hecho algo para conseguir la concentración parcelaria, tema de facilitar permutas, todo eso, para conseguir... Sí. Bueno, saludo a Kepa y le digo que, vamos, me he ganado ya el sueldo de hoy, ¿no? A ver, otra. A ver, yo creo que la concentración parcelaria en los montes es muy complicada. Entonces, yo creo que hay que ser más... Porque, bueno, se ha hablado aquí también del tema de los problemas que tenemos con el catastro. Entonces, bueno, pues poco a poco también esas cosas en algún momento tendríamos que abordarlo, porque el catastro en el Pirineo es un desastre. Entonces, yo creo que se van ganando como partidas, ¿no? O sea, nosotros, lo he dicho al principio, hacer agrupaciones en el Valle Roncal era ciencia ficción. Para mí era más fácil ir a Marte que hacer agrupaciones en el Roncal, y lo hemos conseguido. El siguiente paso, pues igual podemos hacer una agrupación de agrupaciones pirinaicas. Hemos visto ahí unas cuantas y poco a poco, o una federación, no sé, algo que pueda ayudar. Lo importante es lo que ha dicho Eduardo, generar una confianza en el valle, que la gente confíe en los técnicos, en este caso de Foresna, podía ser de un gabinete técnico o de alguien que tuviera la gracia, el salero, la paciencia y el entusiasmo, los 5 votos que os he dicho, para estar allí y ir sábados, domingos y cuando sea. Porque a veces convocar a la gente de los pueblos tiene que ser, no sé, yo sé que Eduardo ha estado días a las 7 de la tarde, a las 8 o domingos a la mañana o lo que sea, ¿no? Entonces hay que involucrarse mucho. Luego, y luego nos preguntan a ver si trabajamos como funcionarios, ¿no? O sea, en el territorio privado, hostia, si queremos hacer algo hay que involucrarse muchísimo. Entonces, a ver, que me emociono. Las concentraciones parcelarias las veo un poco complicadas, pero yo creo que la línea de agrupaciones, ir mejorando e ir ampliando, sí. Y ya, pues bueno, si llegáramos a hacer una concentración parcelaria de forestal, sería, bueno, pues ya seríamos ya, pues increíble. Vale. Voy a pasar a esa última pregunta. Volveremos a preguntar si alguien tiene ya una última cuestión. Ya para cerrar os voy a pedir un último mensaje a todos los ponentes que queríamos lanzar un poco relacionado con la temática. Te hago la última pregunta. Bueno, está relacionado un poco con lo que habéis trabajado en el Roncal, y es saber si habéis tenido algún tipo de vinculación, algún tipo de relación con la industria. Es decir, si habéis tenido algún trabajo conjunto pues, con Patricia, con Ademán, en todo lo que es, qué especies se podrían utilizar, las infraestructuras de acceso, en todo lo que es aprovechamiento forestal, saca de madera, un poco marcos de plantación, silvicultura. Es decir, si habéis podido tener esa relación para poder trabajar con ellos. No hemos tenido con la industria, pero no por nada, sino seguramente cuando ha habido que explotar ese monte sí se ha hablado con las personas que van a explotar. Pero bueno, la relación que tiene la Asociación de Propietarios Forestales con Ademán, que es nuestra interlocutora de la industria, es buena, es fluida, y si se da el caso podíamos comentar. También es verdad que ellos como organización pues han tenido varios cambios de gerencia. De hecho ya no está Patricia en Ademán, o sea, te quiero decir, hay un nuevo gerente. Pero bueno, no hay ningún problema porque yo sí que lo digo y lo seguiré diciendo. La materia prima sin la industria no somos nada y la industria sin la materia prima tampoco. Entonces yo creo que tenemos que buscar esas sinergias y luego, bueno, ya pelearemos el precio. Pero si no existimos el uno sin el otro, difícilmente podremos llegar a hablar de precios. Vale. Estamos cerrando ya. Una última pregunta en la sala, ¿no? Bueno, para cerrar ya, estamos acabando. Sí que os pediría lo que decía, un mensaje, reflexión, una última conclusión.
en base no solo a lo que bueno, pues habéis presentado, sino también en lo que se ha escuchado en la sala, ¿no? Si os parece, vamos de allí para aquí. Pues sí que os pido brevedad, porque sí, brevemente. Son ahora las 6, entonces pudiéramos... Yo he empezado mi intervención diciendo que la unión hace la fuerza y el de Fresna ha empezado con la misma frase. Yo creo que eso revela algo. Pero la unión no tanto personal o de las personas, pero también de la unión estructural, que es también, yo creo que es la gran falla que tenemos, por lo menos en Guipúzcoa. Unión estructural, unión de personas. Y un segundo mensaje, también se ha hablado de divulgación. Yo creo que hay que empezar a divulgar la cuestión no tanto en la sociedad, sino para empezar con los políticos, que los que tienen la sartén por el mango, para tomar decisiones, para hacer normas y para poner recursos. Unión y divulgación, primero enfocado a unión a la estructura y divulgación a los políticos. Pues bueno, yo apuntaría a la misma frase, la unión hace la fuerza. Yo antes que a los políticos intentaría llegar a la sociedad, porque cuando tú tienes animada a la sociedad, los políticos se mueven por la presión social, es la única manera que entienden, la presión y la presión de los medios. Entonces yo creo que hay que ir calando nuestras agrupaciones del valor de los montes y todo lo demás viene rodado. Creo que hay esperanza y bueno, todo el que quiera trabajar en este sector, entusiasmo, sobre todo entusiasmo y mucha paciencia. Juan. A ver, sí. Bueno, uno de los lemas que estaba en la fundación de Santo Tomás, me vas a perdonar, Kepa, lo voy a decir yo, era aquellas palabras de Vitoriano Gandiaga, izan garela kugara, ¿no? Eta garelako izango dira, ¿no? Somos lo que fuimos y seremos lo que somos. Yo creo que a nuestras generaciones venideras no les podríamos mirar a la cara si no somos capaces de mantener, de sacar adelante lo que ellos en su época, en su momento, sacaron adelante. Entonces, creo que es un deber. Lo mismo que nos dice la naturaleza, es un préstamo de nuestros antepasados que tenemos que entregar a nuestras generaciones venideras. Nosotros también tenemos que entregar todo esto, todas estas estructuras, toda esta colectividad que ha sabido generar riqueza y generar naturaleza y generar usos. Yo no sé si ha quedado claro esta tarde la dialéctica que he establecido entre los conceptos comunidad y sociedad. En la dialéctica siempre hay contradicción, oposición, conflicto, pero a veces hay complementariedad. Yo voy un poco en contra, en nuestro caso, de la comunidad de bienes porque me parece un sistema antidemocrático. En la sociedad se toman las decisiones por mayoría. En cambio, en la comunidad de bienes no facilita el progreso, no facilita la toma de decisiones porque una persona con el voto negativo se puede anclar e ir en contra de la sociedad. En ese aspecto creo que hay que diferenciar la comunidad de bienes frente a la sociedad. Lo cual, dicho esto, yo soy partidario del valor comunitario, del valor cooperativo, del valor de participación, del Auzolan, lo que era la prestación vecinal voluntaria, porque de hecho eso es una opción de libertad personal, el poder aportar individualmente a la colectividad, a la comunidad. Bestergers. Eskerrik asko, Kepa, eskerrik asko danori, nirekin zaudeten guztioi. Eta, bueno, nik oso interesgarri iruditu jat entzun dugun guztia, eta, bueno, bai, refleksio nahiko interesgarriak etorkizunerako, eta, bueno, etorkizunean lan egiteko. Quería agradecer a todos los presentes, quería agradecer a todos los ponentes, bueno, al equipo técnico, a Aitor, sobre todo, que es el que se curra y el que trabaja toda esta jornada, todos los años, con su equipo y bueno, pues daros las gracias a todos los que nos habéis seguido por streaming. Esos nuevos formatos que, como ya se dice de forma muy reiterada, pero yo creo que es así, vienen para quedarse y que nos dan la posibilidad también de llegar a más sitios, ¿no? que a los que llegábamos en los años anteriores.
Nada, esperar que os haya sido de interés y os esperamos pues el año que viene. No sabemos en qué formato, pero supongo que alguno parecido. Eskerrik asko danori.